Bienvenidos sean todos a la 9ª Conferencia Internacional de Educación Digital 2020. Un evento único en su categoría, donde se reúnen expertos internacionales para dar a conocer las tendencias más relevantes y actuales de educación virtual. El tema central de esta 9ª edición es la transformación digital. En el contexto de educación, conoceremos nuevas metodologías, aplicación de herramientas tecnológicas, tendencias, retos y desarrollo de competencias digitales. Este evento está organizado por Universidad Galileo con el apoyo del proyecto Prof 21. Y me complace presentarles al comité organizador. Ellos son el Dr. Rocael Hernández Rizardini, director del Departamento de Innovación y Desarrollo GES de Universidad Galileo, y el Dr. Miguel Morales Chan, director del área de Educación Digital de la misma casa de estudios. Pido por favor al Dr. Hernández hacer la inauguración oficial de este evento. Gracias, Carla. Pues muy buenos días para la mayoría de ustedes, y si están de otra latitud, pues buenas tardes, buenas noches. Pero es un placer para nosotros iniciar y dar por inaugurada la 9ª Conferencia de Educación Digital. Ha sido todo un camino el que hemos recorrido, y pues hoy nos toca hacerlo en la forma virtual, pero con mucho entusiasmo y también viendo impactos gigantescos en cuanto a la cantidad de personas que están inscritas y también al alcance que podemos tener, a la convocatoria que se ha generado, etcétera. Entonces, pues esto es posible. Si quieren, les voy a compartir aquí una pequeña presentación que tenía para esta parte de inauguración, que siempre nos viene muy bien poder tener ahí. Pues bienvenidos a Universidad Galileo. También está su casa de estudios superiores, siempre lo será para todos, no importando en qué país o en qué región se encuentren, siempre son bienvenidos. Y pues creo que este tipo de conferencias son las que caracterizan a nuestras instituciones, y en particular a Universidad Galileo. Creo que desde el mismo rector fundador de la Universidad Galileo, el doctor Eduardo Súger, y el resto del claustro académico, siempre se ha caracterizado a la Universidad Galileo por ser de bastante innovación, pero también de bastante apertura para compartir el conocimiento, que es tan importante, y siempre lo ha sido y seguirá haciéndolo. Entonces, para contarles un poquito, también no solo bienvenidos a Universidad Galileo, sino también bienvenidos a Guatemala. Y para los que no tienen el placer de conocer Guatemala, pues me gustaría mostrarles un par de fotografías, que siempre es bonito contar un poco del país. Esta es la vista de la ciudad de Guatemala, la capital central, ¿verdad? Y si ven, por ahí cerca está la Universidad Galileo. Y también allá al fondo vemos esos volcanes tan lindos que tenemos regados por todo el país. Guatemala es un país de muchos contrastes, como muchos de nuestros países en toda Latinoamérica, pues, y también en el resto del mundo. Esta es una foto que estamos viendo también con un volcán muy bonito de fondo del antiguo Guatemala. Es una ciudad colonial, patrimonio de la humanidad. Entonces es un lugar muy bonito para estar también. A darles otra vista también, siempre de la misma ciudad de Antigua Guatemala, pues aquí vemos que todos nuestros países tienen una gran riqueza cultural, ¿verdad? De la cual nos sentimos muy orgullosos. Esta en particular son parte de las tradiciones durante la época de Semana Santa, ¿verdad? En la ciudad colonial. Y también somos un país con una herencia tremenda de ancestral, pues, ¿verdad? En este caso, pues, el centro de la civilización maya de alguna forma estuvo en lo que hoy geográficamente es Guatemala, ¿verdad? Y es un lugar, y tenemos unos sitios arqueológicos, pero también preciosos, pero también una herencia cultural extraordinaria, de la cual pues todos nos sentimos muy orgullosos. Entonces, de esta forma, pues quería darles una pequeña
visita y bienvenida también a nuestro país. Y pues hoy nos reunimos aquí para estar en la 9ª Conferencia Internacional de Educación Digital. Y el tema, como decían hoy, es transformación digital. Hoy por hoy nos vemos enfrentados hacia eso. Y miren, ha sido el tema de transformación digital. Ahora todas las universidades nos hemos volcado a lo digital, ¿verdad? Por el tema de la pandemia global. Entonces, y hemos podido compartir con muchos colegas, amigos de diferentes países y latitudes, y entonces uno de los elementos que mencionamos, dijimos, bueno, ¿por qué no armamos esta conferencia e invitamos a más de nuestros colegas, a más de nuestros compañeros? Y muchos de ellos aceptaron, la gran mayoría aceptó el reto. Tenemos por hoy más de 45 ponentes, expositores, speakers de talla internacional, de prácticamente de toda Latinoamérica, pero también tenemos muchos asistentes. En total, estaba viendo los registros al día de ayer, más de 12,000 registrados en la conferencia, y después les contaremos un poquito cómo funciona la dinámica, pero el punto es, tenemos un alcance súper interesante, pero también esa transformación digital es la que nos da esa pauta a todos nosotros, ¿verdad? Y pues este congreso está organizado por Universidad Galileo, ¿verdad? Con el apoyo del proyecto Prof 21, podrán buscarlo en internet también, y que el objetivo de los que estamos en el proyecto es generar una serie de elementos, de fundamentos para poder apoyar esos procesos de transformación digital en los próximos años que tan fuertes se nos vienen. Y también contamos con patrocinadores como Class Central, el sitio web donde están indexados muchos cursos de los que están abiertos, libres, y también la herramienta de supervisión de exámenes proctorales. Y bueno, tenemos una línea de presentadores increíble de toda latitud, de Estados Unidos, de diferentes países de Latinoamérica, de España, de Portugal. Entonces, el programa está excelente, pero lo que estamos más agradecidos es que también todos nuestros colegas, amigos, compañeros que hemos conocido a través de los años, pues se han apuntado para aportar cada uno su parte, sus experiencias, lo que les ha funcionado, lo que tal vez no les funcionó, etcétera, etcétera. Y no solo durante la pandemia, eso es importante, sino también experiencias más allá de lo que estamos enfrentando hoy por hoy en las diferentes instituciones. Pero bueno, con eso termino la inauguración. Todos sean muy bienvenidos. Es un placer tenerlos acá. Y pues adelante, a disfrutarse estos 2 días de congreso que son excelentes, que también estamos realizando en paralelo junto a otro congreso que estamos teniendo con la IEEE, que se llama Learning with MOOCs. Ya muchos de ustedes se habrán enterado. Entonces, que originalmente iba a ser presencial, pero pues ahora es virtual. Entonces, de nuevo, bienvenidos todos a esta Casa de Estudios Superiores Universidad Galileo. Es un placer tenerlos y esperamos que disfruten mucho de todas estas charlas, de todo este conocimiento inmenso que vamos a estar compartiendo y aprendiendo todos de los diferentes colegas y expertos en las diferentes áreas. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hernández, y gracias a todos ustedes por ser parte de la 9ª Conferencia Internacional de Educación Digital 2020. Nos espera una jornada intensa pero muy productiva, la cual desde ya esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes. Los invitamos a estar pendientes del programa para que puedan participar en la mayoría de conferencias. Sin más, vamos a dar inicio a la primera conferencia de este evento. La cual está a cargo del doctor Hernández Rizzardini y lleva por tema la transformación digital en las universidades. Como les comenté, el doctor Hernández Rizzardini
es el director del Departamento de Innovación y Desarrollo de la Universidad Galileo. También lo es del Instituto von Neumann. Es doctor en aprendizaje potenciado por la tecnología por la Universidad de Graz, Austria. Es magíster en gestión y producción de e-learning por la Universidad Carlos III de Madrid. Ingeniero en sistemas por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Investigador académico científico en temas de ciencias de la computación, interoperabilidad de sistemas, tecnología web y educación digital. Es director de la iniciativa Telescopio. Es una de las primeras plataformas MOOCs en español para Latinoamérica. Sus habilidades y experiencia incluyen la gestión de proyectos de investigación, así como el desarrollo de diferentes líneas relacionadas con la tecnología educativa, como lo son los MOOCs y aprendizaje basado en aplicaciones en la nube. Ha trabajado como consultor y director de proyectos internacionales de e-learning y tecnologías web. Tiene una amplia experiencia en proyectos en diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En los últimos años ha publicado más de 55 artículos relacionados con educación digital y con MOOCs. Y ahora comparte todos esos conocimientos como un expositor de talla internacional. Antes de ceder la palabra al doctor Hernández, quiero comentarles que estas conferencias están siendo grabadas y posteriormente serán publicadas en la landing page del evento. Esperamos su participación a través del chat de YouTube y pueden utilizar el hashtag Educación Digital para taggear sus comentarios. Sin más, disfrutemos entonces de esta primera conferencia. Doctor Hernández, el tiempo es suyo. Gracias. Ahí si me da opción ahí para compartir, vamos a iniciar. Pero gracias, es un placer y me tocó a mí la primera conferencia porque era el espacio que daba, dijo. Pero bueno, vamos a iniciar con... Hoy tengo varios temas. La verdad es que en este tema de transformación digital hay tantas cosas que podemos hablar que es súper interesante, pero realmente trataré de dar algunos elementos muy generales. Hoy por hoy nos encontramos y esta imagen me la presté, digamos, de un congreso que estuve participando la semana pasada, el Madrid, pero me pareció tan significativa porque de alguna forma resumía la situación que estamos ahorita. Estamos estudiando, nuestros estudiantes están en el proceso de estudiar y bueno, usando diferentes herramientas, tecnologías y ahí con la mascarilla puesta, ¿verdad? Y hemos todos entrado en una educación de emergencia, de alguna forma. Nosotros la llamamos así, educación de emergencia. Ahora ya se volvió como más o menos lo normal, pues, pero al principio era como nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia al principio. O tal vez teníamos expectativas muy positivas de que iba a pasar muy rápido. Entonces, pues ahí estuvimos, pero creo que todos hemos tenido experiencias y creo que muchos de mis colegas van a poder aportar muchas experiencias, pero yo quisiera traerles algunas experiencias de esa transformación digital o ese cambio a la fuerza que tuvimos que vivir a lo digital. De alguna forma, este que están viendo es un screenshot de un video que hicimos para los estudiantes, porque estamos preparando a los profesores, pues les muestro algunas cosillas, pero después dijimos, no, hay que trabajar también con los estudiantes muy, muy de cerca. Desde el inicio empezamos 2 líneas de trabajo, una con estudiantes y una con profesores. Este video es interesante porque uno de los elementos que ahí decidimos realizar, ahí entre el equipo, era hacer un video de que los estudiantes mismos nos contaran cómo estaban viviendo esa transición a todo en línea en medio de la pandemia, las primeras semanas y meses. El video quedó muy bien, después se los podemos compartir si alguien me hace el favor por el chat. Pero es súper interesante cómo los mismos estudiantes también se motivan a ellos mismos a seguir adelante y hemos visto una reacción muy positiva de los estudiantes a enfrentar el reto de esta transición que tuvimos que todos vivir. Luego creamos muchos artículos que en general los dejamos abiertos para el público en general, para cómo estudiar en línea y sobre todo también para los profesores, ¿verdad? Nosotros teníamos un esfuerzo muy fuerte, ya eso fue una base que nos ayudó para transicionar rápido
de todos nuestros profesores, de los miles de profesores que hemos tenido, pues ya la mayoría habían pasado por diferentes talleres de capacitación en el tema tecnológico y tecnológico educativo. Es un programa que tenemos durante los últimos 15 años, entonces ha funcionado bien. Y luego hicimos una serie de guías rápidas, que fue también algo importante para todo el proceso, para simplificar tanto para el estudiante como para el profesor. Y bueno, ya cuando nos liberamos un poquito de la transición, después ahí con el doctor Miguel Morales, pues él en buena medida tuvo la iniciativa de lanzar un par de cursos MOOC en la plataforma edX. Nosotros también somos parte de esta plataforma. Quisimos hacer un par de cursos abiertos masivos para los temas en especial, ¿verdad? Y creo que han quedado muy bien. Siempre los invitamos ahí para que les den un vistazo. Uno fue de riesgo biológico y bioseguridad en el entorno laboral, muy adecuado para estos momentos, sobre todo si nos estamos enfrentando cada vez más a tener que reaperturar y que es bueno para la economía la reapertura. Sin embargo, hay que tomar las medidas de seguridad y luego, pues, cabalmente esas medidas de seguridad para la prevención del COVID-19 fue otro de los cursos que hicimos y que sacamos completamente en español y tuvimos la oportunidad de producirlos durante la pandemia y de convocar expertos internacionales. Entonces estuvo súper bien, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos con ambos cursos y han tenido una excelente recepción. Pero bueno, si ya nos enfocamos en este tema, pues esta gráfica de alguna forma nos dice que ahí están los profesores y los estudiantes todos conectados a través de los medios digitales. Ya sabemos todos que principalmente es el tema de videoconferencia el que nos ocupa, pero no es lo único, ¿verdad? Y usamos algunas otras herramientas. Pero también luego de platicar con varios de nuestros colegas en Sudamérica, en el resto de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, la proyección es que la educación superior ha venido la educación digital, ¿verdad? O la educación en línea, si quieren, el hacer el tema de videoconferencias, el cada vez tener más componentes virtuales ha venido para quedarse. Es decir, la proyección es que post pandemia la educación va a ser cada vez más híbrida. Es decir, si dábamos algunos cursos completamente en presencial, cada vez vamos a ver más la posibilidad de hacerlo virtual, porque ya todos sabemos, ya todos nos subimos al barco y vemos que funciona. Entonces, es uno de los elementos que se viene fuerte y es la realidad, digamos. Miren, cuando sucede una crisis, lo que hace es que se aceleran las tendencias. Y cuando sucede una crisis global, se aceleran las tendencias globales. Les cito dos ejemplos. Uno es el trabajar desde donde sea. En este caso, la mayoría estamos trabajando desde casa, ¿verdad? Entonces, al trabajar desde casa, era algo que tal vez no todos estábamos tan acostumbrados o no era algo común. Y hoy por hoy, pues ya es algo bastante establecido y muchas empresas, no solo las instituciones de educación superior, por supuesto ya han previsto de que de alguna forma pues este es un componente importante de cómo se van a desempeñar las actividades laborales. Y lo mismo ha pasado con la educación superior, o sea, el tema de dar educación en línea era algo que ya venía. Y había muchas universidades que estaban haciendo cosas muy interesantes, que tenían un crecimiento importante en sus cursos en línea, en su acceso en línea. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Galileo previo a la pandemia, teníamos más de 30 o 35 carreras en línea, ¿verdad? Y ya una buena cantidad de estudiantes con esa alternativa. Aún así no era una cantidad tan grande o tan significativa de toda la población estudiante. Tenemos como 40,000 estudiantes, tal vez era más o menos un 10% más o menos, ¿verdad? Que aún así es un número ya amplio, 3,000, 4,000, pero aún así no era tan grande, pues ahora, hoy por hoy todos son en línea, ¿verdad? Entonces sí hay una proyección de que eso va a continuar. Pero bueno, entonces
hablemos de la transformación digital y que es un tema que está de boga en todas partes. Esa es la realidad. Es un tema que está de boga en todas partes, en todas las industrias. Y si ustedes se recuerdan, habrán visto por ahí, y me imagino más de algunos de ustedes habrán visto ese meme que dice qué es lo que motivó la transformación digital en tu empresa, y ahí decía el COVID-19, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que vemos. Pero veamos cuáles son las dimensiones de esta transformación digital. Y le puse dimensiones, podrían ser perspectivas o diferentes aspectos, ¿verdad? Pero dimensiones se oía interesante, entonces, y me permitía usar esta gráfica. Entonces, veamos cuáles son las dimensiones. Y vamos a mencionar 4 dimensiones, ¿verdad? Entonces, quiero que las podamos ver. La primera es las herramientas. Y sí, pareciera simple esta parte y después vamos a ir ahondando un poquito más en ella, pero las herramientas son muy importantes y cada vez vemos más herramientas en la nube, por supuesto, ¿verdad? O herramientas que podemos utilizar dentro de nuestra educación. Y eso es muy importante decirlo porque usualmente, digamos, tradicionalmente nosotros teníamos el ambiente de aprendizaje, el Learning Management System, que podría ser la versión que ustedes utilicen, el Moodle, el Canvas o el que sea. Y a veces nos quedábamos muy por ahí, ¿verdad? Pero ahorita hemos ido descubriendo una serie de herramientas y vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de ellas. Tal vez pero es una nube de herramientas la que hay, ¿verdad? Y es muy enriquecedora. Inclusive herramientas que no estaban diseñadas necesariamente para la educación, hoy por hoy las estamos usando para la educación. Entonces, veamos algunas de ellas. Tal vez con la cual que podemos empezar es con esta que estamos usando, ya sea el Zoom, ya sea el Google Meet, ya sea el Microsoft Teams o cualquier otra versión de estas, el Webex. Se han vuelto instrumentales. Y es súper interesante porque tal vez antes no estábamos tan acostumbrados a tener tantas videoconferencias y hoy por hoy ya se ha vuelto algo muy común, ¿verdad? Entonces también esos hábitos van cambiando. Pero muy importante tener las herramientas. Es una de las herramientas que va a seguir creciendo, ¿verdad? Su uso ya ha venido para quedarse. Ya muchos la teníamos dentro de nuestras instituciones, pero ahora la hemos potenciado también por esta transición. Otra de las herramientas que también obviamente ya usamos y de hecho ahora usamos más probablemente para el tema de educación que antes es el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp, inclusive dar clases por WhatsApp y he escuchado de todos, ha estado muy creativo el tema, ¿verdad? Entonces, esas herramientas de comunicación son bien importantes para mantener la comunicación, para dar anuncios, etcétera, etcétera. Es muy importante y por supuesto también estamos nosotros, por lo menos en nuestra institución, tratando de empujar a utilizar herramientas también más modernas para crear esas comunidades, para crear ese engagement o ese involucramiento y esa interacción con los estudiantes. Para los que han podido utilizar Teams o Slack, es como un WhatsApp, pero con esteroides, es decir, con muchas más funcionalidades, con la posibilidad de crear canales, grupos de trabajo, interacción, tiene más herramientas asociadas. En el caso de Teams integra con N herramientas de Microsoft, pero en el caso de Slack integra con N herramientas de cualquier, de Google, de lo que sea. Entonces, son herramientas que nos permiten de alguna forma tener mejor comunicación. Vamos a empezar a adelantar. Bueno, y hay un poco de crecimiento. Miren, en abril se duplicó el número de usuarios activos. Herramientas como Google Classroom, pues también se ha usado mucho. Ahora sí, bastante las herramientas de colaboración de Google Docs, ¿verdad? Y la colaboración que podamos tener, eso también es importante. Otras herramientas como mapas mentales o como el Jamboard. Les muestro un ejemplo del Jamboard. Este es un proyecto que estamos en el Prof 21, donde el moderador empezó a usar el tablero para poner ideas, para concretar elementos, etcétera, etcétera. Entonces, bastante bien. Y creo que todos hemos empezado a usar alguna herramienta que para ir haciéndole preguntas a los estudiantes, para ir viendo evaluando, digamos, la interacción, etcétera. Muchos hemos usado el Mentimeter o tal vez Socrative para ir haciendo preguntas. Eso también es importante como parte de ir evaluando el progreso
o midiendo el progreso del grupo en general o de personas en lo individual. También hemos utilizado algunos de nosotros, algunas instituciones, algunas herramientas. Nosotros ya usamos una herramienta para evaluar o para supervisar los exámenes, sobre todo si tenemos reglamentos que queremos que se cumplan, que normalmente se cumplían en lo presencial, pues queremos que también se cumpla en lo virtual. Entonces también es un reto y contar con herramientas especializadas es importante. Y bueno, al final vemos que tenemos el Learning Management System y de ahí parte todo, pero pues hay un montón de herramientas adicionales. Y aquí vemos un landscape de herramientas que después se va a quedar corto. Ahí les voy a mostrar un poco más. Pero bueno, el objetivo no es ir por cada uno de ellos, sino solo para darles una probadita, decimos, de que es un paisaje bastante grande de herramientas y tecnologías. La segunda dimensión que quiero mencionar es lo que se llama, desde hace bastantes años, el efecto red. Y déjenme mencionarles, el efecto red es más o menos lo que yo creo que todos hemos sentido, de que la velocidad de las cosas hoy por hoy es diferente. No necesariamente más veloz, en algunos casos más veloz, pero es la percepción de la velocidad ha cambiado, la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, pensemos ahorita mismo, estamos en un congreso virtual y tenemos personas prácticamente de toda Latinoamérica y tenemos conferencistas, expositores de diversas partes del mundo. Entonces, esto se ha logrado de una forma muy rápida y relativamente más fácil debido al efecto red, ¿verdad? Y el efecto red, disculpen el slide en inglés, pero fue el que tenía a la mano, pues entre más personas estén conectadas a la red, más podemos evolucionar como red, ¿verdad? Y su valor de la red cada vez aumenta más, pero también entre más estemos conectados a la red, cambian las cosas, porque pensemos, antes de la pandemia todos estábamos conectados, digamos, al internet y a las diferentes redes, qué sé yo. Pero ahora que hemos estado más conectados, o casi el medio principal de comunicación y de transmisión, porque ya no podíamos tener reuniones tradicionales, etcétera, etcétera, entonces se ha expandido esto, ¿verdad? Y les quiero mencionar un pequeño ejemplo, una pequeña historia. Nosotros, después de pasar la parte de empezó la pandemia, y entonces la universidad tenía que transformarse. En una semana nos cambiamos y pues ahí hubo que apoyar mucho a las diferentes entidades académicas, pero ya después, ya tipo mayo, pues ya estábamos ya funcionando, pues ya todo se había estabilizado, digamos, y decidimos, bueno, ¿qué nuevo podemos aprovechar para este momento? Y nos pusimos a pensar ahí un poco con Miguel y otros colegas y dijimos, bueno, empecemos a hacer algunos webinars, ¿verdad? Porque la gente está conectada y siempre está con ganas de aprender y empecemos, pues, ¿verdad? Y entonces se nos ocurrió empezar a hacer unos webinars gratuitos, abiertos, así como esta conferencia, ¿verdad? Yo creo que la conferencia es un resultado también de la buena experiencia que hemos tenido en los webinars. Hicimos webinars de N cosas. Creo que uno de los primeros fue de Data Science, de ciencia de datos, pero hemos hecho de ciberseguridad, de teletrabajo, de project management, de robótica, de cambio climático, de nutriendo al sistema inmunológico. Bueno, de diferentes cosas. Por supuesto, hemos hecho muchos de educación que han tenido también un montón de éxito y que han sido una contribución valiosa. Pero lo interesante de aquí es los resultados, ¿verdad? Hemos hecho ya casi sobre 40 webinars a la fecha, desde mayo para acá. Y de ellos hemos ya sobrepasado los 125,000 estudiantes, o bueno, más que estudiantes, asistentes que en los webinars. Y más o menos lo que vemos es que más o menos la mitad asiste en presencial y la mitad asiste o lo ve posteriormente. Pero los números son súper interesantes, de cosas que antes no sucedían. Imagínense montar un seminario nosotros y tal vez a veces pensábamos, bueno, vamos a poner un seminario del tema que fuera y esperamos unas 100 personas en el salón tal de la universidad, etcétera, etcétera. Eso era lo tradicional, y ahora saltamos a tener webinars de 500, de 1,000, de 2,000 o más personas, ¿verdad? Entonces,
Súper interesante el efecto red. Ahora, si quieren ver un poquito más acerca del efecto red, fíjense que este documental yo creo que acaba de salir, pues yo lo acabo de ver hace una semana, pero está súper interesante, de las redes sociales, ¿verdad? Y del impacto que está teniendo y por qué genera a veces muchas divisiones o posiciones totalmente polarizadas en todos los aspectos de la vida. Súper interesante, se los recomiendo muchísimo este documental. Pero regresando al efecto red, está el efecto red que hablamos de entre más gente conectada, pues la red tiene más valor, etcétera, etcétera. Pero también está el otro efecto que han denominado el efecto de la reina roja o Red Queen Effect. Y en esencia, ese efecto lo que significa es que un ecosistema digital está en continuo cambio. Y lo interesante a traer a colación aquí es que en la educación superior somos un ecosistema digital, lo somos desde antes de la pandemia y ahorita estamos acelerados, o se aceleró el proceso debido a la pandemia, pero continuamente está en adaptación y evolución. Y eso contrasta mucho a veces con nuestras instituciones de educación superior que las universidades per se son muy conservadoras, ¿verdad? No necesariamente eso significa que no innovamos, no, al contrario, pero por otro lado, la forma en que nos movemos a veces es muy conservador, o algunos podrían categorizar no a la velocidad que se necesita, pero el ecosistema de educación superior o de educación en general está transformándose. Y esto me llega a la tercera perspectiva o a la tercera dimensión, que es los cambios en educación se están dando de manera fuerte, y ahorita les voy a pasar ahí unos slides bien interesantes. Entonces, ahí encontré esa imagen de vos, cómo te trata la virtualidad, y del otro lado hay una foto que podría ser la de nuestra universidad. Yo puse la de Oxford porque es súper conocida y es pues ancestral, ¿verdad? O sea, tiene muchos años, pero bueno, en todo caso, ¿cómo nos trata la virtualidad? Es una buena pregunta. Veamos cómo les trata la virtualidad a otros, ¿verdad? Entonces, veamos aquí el crecimiento. Nuestros amigos de Class Central hicieron esta gráfica aquí, es súper interesante el tráfico que ha tenido estas plataformas como Coursera, edX, y vean la cantidad de gente registrada en estos años, ¿verdad? Súper interesante el crecimiento grande que están teniendo las tres plataformas líderes, podríamos decir, en este hemisferio de cursos online de universidades, Coursera, edX, FutureLearn. Súper interesante. Por supuesto, hay muchas más plataformas, pero bueno, aquí la idea era eso. Y también interesante, bueno, esto es algo que nos llena de mucho orgullo. 5 de nuestros cursos han quedado en el top 200 de cursos de los más de 15,000 o 14,000 cursos que se han publicado. Entonces, eso también nos llena de mucho orgullo. Pero ahorita les quiero mostrar esta y después les vamos a dar el link ahí en el chat, pero este reporte es súper interesante, y ahí es donde ustedes ven que primero la educación es global, es un ecosistema digital, obviamente hoy digital. Ustedes saben que hay más de 500,000 de apps en las stores de Apple y de Android de educación, 500,000. Bueno. Entonces ellos han hecho una taxonomía, una clasificación de N herramientas que ahí ven ustedes por áreas de conocimiento, contenido, educación, administración de la educación, de modelos tradicionales, de medios de modelos de entrega, etcétera, etcétera. Parece una tabla periódica. Ese creo que fue el chiste que querían hacer. Pero miren todas las herramientas que hay en cada una de ellas. Y entonces, por ejemplo, si vemos en la primera parte, pues están los de conocimiento, lo de Open Research o de investigación abierta, lo de currículums. Y entonces me quiero tomar un momento para mostrarles y solo darles una vista muy rápida, porque esto es demasiado extenso, de lo que es este reporte. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Por aquí es, vamos a ver, sí, este debe ser. Y aquí tenemos, y lo voy a poner en vista completa para que lo puedan ver de una mejor forma. Y bueno, entonces vean las categorías que tienen, y después las herramientas de Knowledge Discovery, las herramientas de investigación abierta, las herramientas para soportar la creación de currículums en nuestras instituciones, las herramientas para
darnos recursos educativos, las herramientas para preguntas y respuestas, y bueno, obviamente son cuestiones mucho más avanzadas y son herramientas, startups, proveedores o mismas universidades que tienen herramientas para administración de la educación, para ambientes de aprendizaje, que es lo que normalmente hemos utilizado, como el Moodle, herramientas para tecnología en clase, herramientas para procesos de admisión, herramientas para financiamiento, para apoyar los modelos tradicionales, tanto en pre-K, para la escuela, para elementos vocacionales. Y si nos vamos en cada una, es súper interesante para procesos de educación alternativos. Aquí citan algunas universidades que están súper, digamos, innovadoras, entre otras. Por ejemplo, esos de Arizona State son súper potentes. Nuevos modelos de educación, pues ya sabemos de los MOOCs, como los MOOCs, pero ya más privados, como digamos Udacity o los marketplaces de Udemy, el manejo de programas en línea. Muchas universidades han optado para tercerizar sus programas en línea para que otra empresa se los comercialice. En particular en Estados Unidos está muy de moda este tema. Está el tema de los bootcamps, que ya todos conocemos, pero que ya no se concentra únicamente en tecnología, sino en otro montón de cosas y con muchas herramientas para hacerlo en medios digitales. Pues lo que ya hablábamos de las apps, la experiencia en línea, digamos, realidad aumentada, realidad virtual, herramientas para robótica, que no solo es para ingenieros, sino para aprender robótica, para herramientas de chatbots, etcétera. Herramientas para juegos, herramientas para aprender a programar, que por cierto debería ser una habilidad básica de todos nuestros egresados, y también en ciencia y tecnología, para educación internacional, para colaboración, para aprender lenguajes. Bueno, vamos a pasarlo un poquito rápido, para recursos para profesores, herramientas para soportar el estudio de los estudiantes, herramientas o plataformas para después, para tutorías, para después de la escuela, para prepararse para exámenes, herramientas para evaluar y para supervisar exámenes también. Herramientas para crear portafolios, para crear credenciales, para planificación de carrera, para verificación de habilidades, para planificar el workforce, para adquirir talento, para desarrollo de capacidades para nuestros propios colaboradores, para ver el desempeño de nuestros colaboradores y también para cuidar de nuestros colaboradores, más ahora con el tema del encierro y todo, pues que ha surgido tanto el tema de la parte de salud mental también, ¿verdad? Y luego para subir las habilidades de las personas que están, ¿verdad? Para hacer internships, para hacer apprenticeships o para, digamos, y es súper interesante porque la proyección que haya global, los jigs son los freelancers, ¿va? La gente que trabaja pues, a destajo, independientes, digamos. Se proyecta en 10 años 50% de la población mundial trabajando en freelance, ¿verdad? Pues los marketplaces y todo. Súper impactante los cambios que vamos a tener. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto porque ya se me está acabando el tiempo y quiero todavía abordar algunos otros temas, pero para dejarles ahí un poquito que el ecosistema está cambiando. Es decir, nos guste o no, querramos o no, nos demos cuenta o no, el tema del ecosistema está cambiando y está evolucionando continuamente a una velocidad demasiado grande. Entonces creo que todos estamos montados en lo digital hoy por hoy, nos beneficia a cada una de nuestras instituciones. La cuarta dimensión es la cuarta revolución industrial. Y vemos cada uno de los puntos de las diferentes revoluciones industriales. Y entendemos que la cuarta revolución industrial pasa mucho por ese tema de conocimiento, de inteligencia, ¿verdad? Y vemos algunos elementos. Primero, es parte de la transformación digital, ¿verdad? Y las diferentes tecnologías que se involucran ahí. Una de ellas es la inteligencia artificial. Y tal vez ahí me quisiera detener yo en dejarles un concepto. Más allá de la tecnología, si pensamos en cuando, digamos, en una empresa tradicional, vamos a poner una empresa que manufactura. Una empresa que manufactura pues tiene ¿cómo se llama?
equipo, compra equipo, maquinaria, etcétera, los operadores, pero parte de su capital está en el equipo. Luego las empresas están cada vez teniendo más conocimiento, pues es el know-how, el saber hacer es parte de sus activos. Pues hoy por hoy, lo que se espera con la inteligencia artificial, que realmente ese cerebro digital que se construye con el know-how y aparte de otros elementos, se convierte en el activo más importante de cualquier empresa. Es decir, y ese cerebro, entender que por mucho que sea inteligencia artificial, va a estar curado, va a estar nutrido, va a estar verificado, va a estar, customizado también por los mismos expertos de la organización. Pero eso al final es un cerebro digital que se convierte en el activo más importante o uno de los activos más importantes de las organizaciones en el futuro que adopten el tema de la inteligencia artificial. El otro tema que se nos viene fuerte es la automatización, ¿verdad? Y en esa automatización se nos vienen retos súper importantes. El futuro ya está acá, lo único que todavía no se ha vuelto, digamos, masivo. Pensemos en carros autónomos. Los carros autónomos ya existen. Ya hay ciudades que los tienen. Lo que pasa es que no todo lo tenemos en todas partes, pero bueno, este es un poco el concepto. Y la automatización y los robots han existido durante décadas. Lo que pasa es que solo en ciertas industrias, por ejemplo, la automotriz, ellos mismos producen sus propios robots, pero hoy por hoy los robots se están abaratando de igual forma y están penetrando las diferentes industrias y sobre todo la industria de servicios va a estar muy impactada por eso. O sea, va a utilizarlos mucho. ¿Cómo? Hoy por hoy todos tenemos una computadora súper potente en nuestros bolsillos, en nuestra cartera, pues, ¿verdad? Entonces, el tema de automatización viene y entonces tal vez uno de los retos más importantes es cómo vamos a quedar ahí de amigos con las máquinas, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Hemos visto diferentes predicciones de que en los próximos años los cambios en el mercado de trabajos va a cambiar mucho. Y creo que el mayor reto como universidades, y con esto quiero dejarles el tema de la cuarta revolución industrial, es no tanto únicamente cómo vamos a usar esas tecnologías en la universidad. No. Yo creo que el mayor reto es cómo nosotros, como universidades, como profesores, como programa académico, podemos preparar a nuestros estudiantes para afrontar ese futuro. Ojo, y esto no es únicamente para estudiantes de las áreas tecnológicas, de ingeniería, no, ellos van a ser los que van a estar construyendo y tal y cual. Pero ¿qué pasa con los demás estudiantes, los demás profesiones que empiezan a adoptar estas tecnologías o que de alguna forma algunos de sus trabajos empiezan a mutar de una forma tan acelerada que están empezando a utilizar estas nuevas tecnologías? Pensemos como cuando empezamos a usar computadora, pero antes todo se hacía a mano. Pues es lo mismo, pues ahora todo se automatiza más o vamos a tener robots o vamos a tener inteligencia artificial. Lo que va a hacer es que nos va a aumentar nuestras capacidades en los diferentes trabajos, pero tenemos que preparar a nuestros estudiantes para ese cambio y sobre todo porque viene muy rápido. Es que cada vez el ritmo de los cambios y la velocidad de los cambios cada vez es mayor y es más rápido. Y entonces, para ir cerrando, pues me tomé esta imagen que no sé si, como ahora ya no se sabe qué dijo, qué no dijo, no sé si ya lo dijo Charles Darwin, pero en todo caso creo que viene muy bien. El tema es que entre más capaces seamos de adaptarnos, pero sobre todo empezando con la apertura, mejor vamos a estar preparados para esta transformación digital. Pues bueno, con esto termino mi presentación del día de hoy. Les agradezco mucho la atención y lo dejamos ahí. Carla, por favor. Gracias, doctor. La verdad es que el tema es súper amplio, interesante y en esta situación hemos visto y tenido que utilizar herramientas e irnos adaptando al cambio. Tenemos algunas preguntas, doctor, que quiero compartirle. Flor de María Mayén nos dice: ¿considera usted que la educación, tanto a nivel superior como en otros niveles, será diferente de aquí en adelante? Es la primera parte de la pregunta. Y luego dice, y de ser así, ¿cuáles son los principales cambios para los que los docentes y estudiantes debemos prepararnos?
Bueno, definitivamente sí, y de hecho ya lo estamos viviendo. Es decir, uno de los primeros cambios es que ahora va a haber una alternativa de hacer la educación online, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es uno de los primeros cambios. En la presentación esbocé cuatro dimensiones que no necesariamente son las únicas. Quisiera mencionar que creo que el mayor reto es con este que estaba terminando, que es, digamos, tanto se ha hablado de las habilidades o de las soft skills, que no sé por qué les ponen habilidades blandas, sino al final son habilidades muy importantes de conocimiento, como aprender a aprender a transformarnos en el cambio. Cada vez, digamos, es que recordemos, si era hace 100 años, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, inclusive nuestros padres, tal vez, se metían a un trabajo y tal vez solo tenían una profesión. En cambio ahora las profesiones, de hecho, muchas van a cambiar. Es que la mitad de los trabajos del futuro todavía no se han creado, pues, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las habilidades más importantes que hay. Obviamente, también vemos un gran ecosistema en educación superior que está cambiando. O sea, hay muchas fuerzas que están interviniendo. Es decir, en otras palabras, la educación superior no va a estar únicamente dominada por las instituciones de educación superior. Eso viene a transformarse. Si no, vean ustedes los marketplaces como, por ejemplo, Udemy o N herramientas que hay. Hay una herramienta que se llama Code Academy. Se meten y pueden llevar algunos cursos gratis, y si no, pueden comprar una suscripción y tienen cursos muy buenos de introducción a programación. Tienen más de 50 millones de usuarios. Pues. Entonces, la dimensión de la forma de las cosas va a cambiar. También se espera que al ser una industria y un mercado tan grande, muchos de los big players de los grandes jugadores de tecnología se metan: Google, Facebook, Netflix, Amazon, todos ellos. Entonces, vienen cambios importantes, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mejor forma de prepararnos es empezar a usar estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y entender y preparar mucho a los estudiantes para estos cambios que vienen debido a la automatización, robotización, inteligencia artificial. Gracias, doctor. Y sí, justo sobre esta misma línea de herramientas y la cantidad de herramientas que nos mostró que hay disponible, también hubo cierta participación en el chat. Henry Alberto Jurado Todas dice: estas herramientas que están disponibles crean una dispersión en cada una de las áreas especializadas. ¿Cómo poder administrar dentro de una universidad esta rama de herramientas? Aprovecho de una vez para enlazarlo con el comentario de Jacqueline Robles, que dice: herramientas digitales tenemos muchas, lo que nos falta es hacer una buena selección de las que vamos a usar para impartir docencia, que sean de un fácil manejo, tanto para el docente como para el estudiante. Creo que va en esa línea porque efectivamente vemos muchas herramientas y a veces nos apasiona la tecnología y nos enganchamos con la herramienta, pero ¿cómo hacer el mejor uso de estas en nuestros establecimientos? Bueno, esa es una pregunta excelente que hacen ambos, ¿verdad? Muy similares. Y tratar de responderla con una analogía. Tenemos que tener una planificación y sobre todo hacer un diseño de qué es lo que queremos y también empezar a probar. Es decir, ustedes van a construir un nuevo campus. Entonces, lo primero que empiezas es a crear la proyección de dónde es, para que necesites el terreno. Después pasas con los arquitectos y te hacen los planos y tal, y bueno, ve la necesidad, proyectas aquí, proyectas allá. O sea, es toda una planificación. Entonces, lo que pasa es que muchas veces en nuestras universidades, primero lo importante tal vez de hoy era como que veamos el landscape, ¿verdad? Y luego de ese landscape tenemos que tener una estrategia de transformación digital institucional. Es que ese es el punto. Y dentro de eso es entender que hay un ecosistema de tecnologías y hay unas tendencias que se están dando, y entonces cómo vamos a nosotros a apuntar en cada una de esas tendencias, pero también y cómo vamos a apoyarnos con herramientas, ya sea de terceros o de herramientas propias o elementos que nosotros tengamos que generar a lo interno y a lo externo, pero al final es generar una estrategia. Eso es. Es una transformación digital que está sucediendo, que se viene fuerte, que ya está sucediendo, aunque no hagamos nada.
Entonces, ¿cómo nuestras instituciones se van a perder? Porque si no, pues va a ser un poco así como a la deriva, ¿verdad? Y si es a la deriva, pues si no hay planificación, no hay estrategia, entonces corremos riesgos altos de volvernos obsoletos o de perder muchas oportunidades en el mercado y de no adaptarnos bien a estos cambios que vienen. Sí, creo que todas van de la línea, porque siempre en esta misma línea de estrategia de este ecosistema educativo, hay alguna pregunta o un tema que siempre ha preocupado y es qué hacer para no afectar el proceso educativo, especialmente la población de escasos recursos económicos. Esa pregunta nos la hace Ligia Rímola. Y también María Fernanda Carena dice que el mayor problema son los alumnos que no tienen recursos para poder realizar clases virtuales. Entonces, creo que vamos con la línea de estrategia también por ahí. Le dejo las preguntas, doctor. Sí, y eso es muy, muy real. Es súper importante que nosotros como instituciones conocemos las realidades de nuestros países y de nuestras regiones, y todos contamos con estudiantes que a veces tienen un acceso limitado, ya sea a la educación o a la tecnología, por supuesto. También las redes celulares cada vez se han abaratado su acceso, pero también se ha abaratado se ha aumentado su acceso de las redes, del internet. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer educación virtual, nosotros hace ya 20 años era así como que por modem y sonaba. Bueno, pero ahora ya no, pues ahora pues inclusive los celulares inteligentes están bastante económicos. Hoy por hoy, platicando con colegas de toda Latinoamérica, todos tienen experiencias de estudiantes tomando cursos desde su celular, ¿ya? Por eso decía, hace un momento mencioné dando clases por WhatsApp, ¿verdad? Porque a veces se graban el video y se lo manda por WhatsApp. Y a veces inclusive los operadores tienen, si lo que usted mande por WhatsApp no le cobramos extra. Entonces, también nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Es decir, si tenemos una población que digamos, tiene esas limitantes, tenemos que tener una estrategia para ellos. Porque no podemos pensar solo en los que están conectados con esto, sino también tenemos muchos estudiantes haciendo varias cosas. Eso es. Pero bueno, yo creo que con eso trato de responder. Realmente es un tema muy, muy profundo, pues, pero yo creo que lo importante es conocemos a nuestros estudiantes, conocemos nuestras limitaciones, ya sea de país, etcétera, pues adaptémonos a ellas. Doctor Hernández, muchísimas gracias por esta conferencia. Ha sido de mucha importancia para todos nosotros. Hay más preguntas, pero esto sigue, entonces por el momento y por tiempo, para seguir con el programa, le damos la despedida. Le invitamos a los participantes también a seguir el programa, por favor, y poder trasladarnos a la siguiente conferencia. Regresamos en este canal a las 9:30 con la conferencia La transición a la educación en la nueva normalidad. Entonces, sigamos por favor con el programa y con esta jornada interesante. Doctor, nuevamente, muchas gracias. Gracias, me vale. Carla, un anuncio, es 8:30, por favor. Ah, sí, es 8:30, sí. 8:30. Ahorita siguen conectados en el canal de YouTube. Ah, sí. En la siguiente conferencia.
Okay, so please, we can start now. Thank you so much. Thank you. It's such a delight to be here. I'm really, really excited to be able to share our work with the global community about our course, Beauty and Joy of Computing, and how we're attempting to achieve CS for all through the course. Wonderful. Lest you think it's only me who creates this course, I have a trio of wonderful faculty who have been part of our development. This on the left is Brian Harvey from UC Berkeley, my colleague, and Tiffany Barnes from NC State. We've been working together for more than 10 years to bring the beauty and joy of computing to the global audience. Very excited about that. We also have a wonderful team of folks behind us: June Mark, Paul Goldenberg, Mary Fries, and Salim Tizel at EDC. And within our Berkeley, our BJC community, Lauren, Michael Ball are on our BJC team. Bernat Romagosa is on BJC, now working for Snap, and Jens Monig is also, working for SAP, which is delightful to have those folks on our team. Let me just set some context. This is about 10 years ago, and this is the United States High School AP enrollment. AP stands for Advanced Placement Courses, and it means courses that bring college credit. You take them in high school and you get credit when you get to college. And mostly the US numbers, if you can see my cursor, are around 1 million people each are taking history, English, and science. Some people taking math. But if you look down at the far right, computer science is a very, very small fraction of those people taking the course. And when you zoom into that box, it's even worse. It's very, very unrepresented of our demographics of our nation. We only 15% were young women, and only 8% are students of color. And as you might imagine, those numbers should be 50% people taking that course, and about 23 to 26% of students of color taking that. So computer science was infamous for having the most gender skewed participation of any course in the history. This computer science A was the most gender skewed participants of any course in the history of the College Board. They've been many, many years, I think more than 40 years, and there's no course that has been more gender skewed than computer science. And we're really sad about that. So we wanted to change that. So there was a national feeling how to get computer science into high school. And the idea was you could either change the existing course. It was called Computer Science A. It is in Java, and it's mostly just about Java. It's not about the broad things you can do with computing. It's not about any other language. It's not about any other principles. It's just Java, Java, Java. So the spirit was October 26, 2008, a leader, Jan Cooney, got all these thought leaders together, educators, professors, high school teachers, people on the national stage. I was humbled to be invited to this. And in that conversation, it was, do we try to change CSA, the existing Java course, or should we create a new course? And the overwhelming majority of us said, we need to change, create a new course. The new course should be engaging, accessible, rigorous, fundamental ideas of computing, computational thinking. Jeanette Wing, obviously, in computing for the ACM, had a post that talked about the value of computational thinking as being even broader than computer science. So could we teach computational thinking to the high school audience, but also have it be a college course? Are there college courses out there? So this is impetus for college curriculum reform. Normally when they make a new course, what they do is they look around the world and they say, okay, let's say doing physics. What are all the physics teachers, professors doing in their first course for Physics 101? What are they teaching? Then they take that, they look at the average. Could we find a course that mostly satisfies, most of what that's being done? So it might be some course over here, some course over here, but say, what is what most people are doing? There really was no non-major course out there that was a unified agreement. There wasn't a book, there wasn't anything. And so this was idea that this was almost like the tail wagging the dog. What if we could create a great course in high school? Then professors might say, let's teach that course ourselves and let's do that. So that's actually what we did. So AP courses are a single source of national leverage. If you try to do this without having some way to deliver curriculum to the entire country, you're going to fail. It's just going to be, you're going to need a ton of money or you're going to fail. So the idea was by partnering with the College Board, they immediately had a foot in the door in every high school. So let me show you a video very briefly of what this new course, Computer Science Principle, is all about. And hopefully the sound will work. I see computer science everywhere. Smart medicine that can monitor your body. National security issues. Sonar technology to view the inside of your body. It's saving lives. It's helping people. Computers have transformed everything we do.
Computer science principles is a broad introduction to computer science. It's not about syntax, it's about creativity. They can read and understand how the internet functions. By the time the course is over, they'll have several apps that wouldn't exist if it wasn't for their learning. I ask my students to look at the world and to think about things that are in their world in terms of data. They can actually understand how instructions are given to the computer. We went from talking about how the internet travels and how computers started to where the first computer bug came from, an actual bug. I have people from the basketball team, football team, people in interior design, theater, tech people. Somebody takes my class, they're in the band, they want to learn about music, I'll teach it to them on a program that has to do with music. I felt like I was in the studio just making a hit for everyone. This is what I've been waiting for forever. Just showing your flavor, just showing everything through code is just amazing. Being able to press, enter or run and see my world pop up. It's just like painting or drawing. That cursor is your paintbrush. A lot of girls are intimidated because they see computers as like a guy thing. If more girls were encouraged, then that wouldn't be an issue anymore. You don't even think you're creative. And then you have a course that makes you see yourself as creative. It kind of feels like a new light has turned on. Computer science, I feel like, has really helped me with my confidence. The biggest change I see in students is their confidence. This class teaches kids how to think. Computer science can empower. Computer science is a source of making that could lead to that power. My friend and I, we just look at each other, we're like, oh my God, we finally got the code. We have breakthroughs, we make discoveries. Wow, a bunch of ones and zeros did that. Coming into that class and seeing I can design my own thing is such a powerful thing. Awesome. So I was honored and fortunate to join the Computer Science Development Committee, Computer Science Principles Development Committee. So I worked for 5 years trying to develop this course. And so that was very exciting. So we put this document together. This was the curriculum framework. You see on top, the curriculum framework that basically launched this course to the world and to the United States mostly, but really to the world essentially. And it was funded on 2 principles. There were 7 big ideas, and these are not in any order, but to imagine a course that has creativity as one of the big ideas. I've never seen a course like that. I've never seen a course, certainly abstraction is fundamental to all the courses we teach. Thinking about data information, big data, how data transforms everything. Thinking about the algorithms behind what they're doing. Programming, which actually is embodying those algorithms in code, how the internet functions, you saw that in the video, and global impact. We've had dedicated ethics courses about global impact, but we've never infused global impact into an introductory course. So I was so delighted with these big ideas. So these big ideas are kind of what we think about as, this is what they'll know. The second column that's foundational is what they'll do. And we call these computational thinking practices or CT practices. So it's connecting computing to their interests and to society and to the impact. It's creating artifacts. It's not just reading about artifacts, but it's creating artifacts. It's writing code. It's creating abstractions. It's abstracting. It's thinking about how to summarize, how to generalize, and how to then create abstractions like programs and functions and modules and objects. How to analyze problems and artifacts. You build something, but then you say, well, does it work for all values? Does it only work when the list of numbers is positive? You can analyze, probe it, figure out how it breaks, that kind of thing. Can you communicate and collaborate? This is, how often do you have in an introductory course, force them to communicate? We have our students write and present in our course, and this is very exciting. And as well, collaborating. We force collaboration. This is a delightful course in so many different soft skills. We have advisory boards telling us this is a useful thing. Most of your graduates in your university programs can do, maybe the top 4 here. But to be able to have these soft skills of communication and collaborating is really valuable and often sets people apart. So to have this in a course to force everybody to do that, to get that practice, is such a valuable thing. So we're very delighted about that. I will say, so I kind of wore 2 hats. Both I was on the development committee making the framework for everybody, but I was also going back to Berkeley and saying, let's try to build a course at UC Berkeley that is hopefully as good as any in the country. So we created the Beauty and Joy of Computing. We have a logo here, little smiley face, BJC, Beauty and Joy of Computing. And what we looked at our other non-major course that we had, and it was Introduction to Symbolic Programming. Not a good name.
necessarily, not going to draw people in. That's number one. And number two, it was all in schemes. It was all text in, text out, nothing graphical, nothing multimedia. We had no reading and writing. We weren't talking about global impact. With other things we weren't doing. We got woken up, and many people across the country and around the world were woken up to these are the things that need to be taught in these non-major courses. But what distinguished us, and we were delighted, by the way, that the College Board allowed a language agnostic approach. And what that means is you can choose any programming language. You want to choose Python, you want to choose Scratch, you want to choose Snap. I'll talk about in a second to use Snap. You want to choose C even. I mean, I wouldn't choose C. I think it's the wrong language for an introductory course. But if you wanted to do that and you really thought you had enough support, you could do that. So it allowed it wasn't just a list. We kept fighting. So many people said, just make a list. If you can choose from lists, we didn't want a list. We wanted to allow any new course to be created, not exist yesterday, exist tomorrow, and then be able to teach that CS principles the next day after that. So we really wanted to allow that full kind of 1,000 flowers to bloom approach. When we looked back at our non-majors course before, we asked our students, what was the most fun time you had? What did you learn the most, and what was the most enjoyable time? They all said, when we're doing our final project, we were really getting deep into code, we loved it. So we said, well, why then, if you're learning about, say, the internet, why would you just read about it and touch it? Why couldn't you program? Why couldn't you write, here's an easy API and you can call the API and program the internet? So we took a programming lens to many things. We also added things that were above and beyond the computer science principles course. We thought it was a very small course. We wanted to expand it. We had things we were teaching to our non-majors at Berkeley that we thought we could continue to teach. We were teaching recursion, and they said, you can't teach recursion to non-majors, to people who are chemists and social scientists. You can't. No, we said, we've been doing it for 30 years. We wanted to continue doing that. So we wanted to teach recursion. I'll show you how we do that graphically. We wanted to teach the power of Lambda, the power of procedures as data. We came from a functional language approach. This is a scheme group we talked about. So we all knew that the functions could be data. We wanted to teach that, really important. We want to talk about concurrency, distributed computing. How does Google work, right? Talk a little bit about that as well. We use a graphical language that makes difficult coding concepts easier. We really found that a graphical language. We looked around the whole world of what existed at that space in 2008, 2009, and we found that Scratch was amazing. So we wanted to build our course around Scratch, but then we wanted to build it. Scratch was limiting. We wanted to build past that. I'll talk about that in the next slide. We also really had a course I mentioned before, a dedicated course called The Social Implications of Computing. So having Brian Harvey, who had taught that course for many, many, many years, having him be part of our development team was so useful and so wonderful, because Brian could share all the things that he had learned from that course and the best practices there. Also, that technology isn't always a positive thing. That technology is often neutral. Facebook is there to connect people around the world who never, former high school classmates who would never see each other thanks to Facebook, but can also be there to affect elections and to monetize your social graph. So there's optimism with pessimism about technology, really being a realist in this. There's a delightful book called Blown to Bits that had just come out, and I recommend this highly. It's a free book. We wanted to make sure every element of this course is free. We didn't want to have cost be an issue. So by the way, everything I'm talking about is free. We're not trying to sell anything at all. This is all about giving this material away. The MOOC space is all in that same spirit, to give this away to the world. So this is a delightful book, and you can download the free PDF. I do encourage you to buy it, but there's a free PDF if you can't afford that. Here's some of the examples of some of the social implications of computing we talk about in our class. Will robots take your job? So every week we encourage people to do what we call computing in the news, where we go to the news, the New York Times, Technology Review, CNN, lots of things, Wall Street Journal. We'll find articles about technology and how technology affects society and share that with our students. So here's an example of talking about some examples from this article about a quarter of the United States jobs are at risk, a quarter, fully 25% to be automated out. And here's an example of making mass production where the robots are making lunch, and here is robots who are cleaning floors. I think this is Walmart. This is, I think, is in Amazon in one of their factories, and this is how you can now order at a fast food restaurant. You order there and pay there, and then you walk up and just get your food delivered at a fast food restaurant rather than having to talk to somebody. So they're going to hire fewer people, and so that's an issue as well. We often talk about some of the technology also, and some new hit technology. The idea is, and this particular article talks about, you now may be able to play, you have Netflix, which streams,
which streams movies to you, but could you have Netflix for video games? The idea is you don't have a very fast computer, you don't have the latest PlayStation 5 or 6 or 7, but you want to play this wonderful game. Could the actual rendering engine of the game be in the cloud, and you're using just a controller, and the controller is able to send your controls, send your commands to the system, to the computer in the cloud, and then it just basically renders like Netflix the screen to you. So could you then open up, remarkably powerful graphics to people who couldn't afford the game systems at home to play that? So that's kind of this new idea. What does that mean for, the economics of that? And what does it mean for people trying to sell those systems? All those things there's always a positive and negative side to everything. Here's an example of using augmented reality to try on glasses. You don't need to try you don't need to go into your optometrist anymore. You can, virtually try on glasses, tilt your head and see how it looks on you. And people have really found that these kind of try on things, first for glasses, right? Your face is right there in your camera. That can be a very positive thing. But what might that mean for optometrists? So we always try to look at what might that mean for disruption of an economic engine for people who are doing this for companies. So that's an example of computing in the news. Let me talk about our programming language. We did start from Scratch. We found that Scratch was the most wonderful, intuitive, best designed program for new learners. People were 3, 4, 5, 6 years old programming in Scratch. We love that space. But we also found that there was a ceiling. The ceiling was that you couldn't develop functions. You couldn't write a function. You could draw a square, but then you couldn't write a function that says, that's called the draw square procedure. Now do that 100 times. You had to have this code copied all around the place. People had this beautiful recursive pictures, but it was copies, like literally 50 lines of code with hard-coded the value n equals 1, calling at a same copy of 50 lines n equals 2. Calling a 50-line copy of n equals 3. If you don't have function calls, you have to then unwrap that to be, here's the exact, and you can only go to level 5 because they didn't make a copy for level 6. It's a little ridiculous. So we said, we've got to do this. Well, Jens Monig was on the Scratch development team, and he had decided, he was a lawyer, but he's also a programmer. So he decided, let me see if I can make a version. By the way, Scratch was open source. So he took a version, added a feature to it. This is the beauty. It's like a beautiful example of open source, and said, here's a version of Scratch that has function calls. He partnered with Brian Harvey, and he added basically scheme. So we think of Snap, the language Snap we built, as basically like, if you smush together scheme and Scratch together, you get Snap. And so this language, which runs in the browser, it runs on tablets, it's wonderful. Here's an example. It leverages the awesomeness of Scratch, design, the simplicity, the multimedia, the user community. That if you know Scratch, you know Snap. Essentially, it's exactly the same interface except for a couple of extra blocks we added. It's written in JavaScript in the browser. Here's an example that we always show about. How many of you raise your hand if you like to use a for loop? Well, what if a for loop were taken away from you? Now you have no for loop in your language. Could you write a for loop in your language and have it just used? Most languages you say, no, I don't know how to do this at all in C, where if a for loop weren't there, I don't know how to write a for loop in the syntax so that I could just use it. Well, here's us writing a for loop and then using it literally seamlessly as if it came down from the mountaintop on 2 tablets. And here's two nested for loops, and our sprite is now saying the value of that. So very rare, so this is a very powerful language. It's not just a lightweight kids language. This is really very powerful, and the students that we work with really do enjoy that. Here's an example of how we introduce recursion. We do this graphically, and I want to give a credit to Paul Goldenberg, I mentioned before on the second slide. Paul invented this demo. This is called the V demo. We love this. Let me take you through it really fast. So this is what our code looks like. Look how beautiful this code looks. It's color-coded based on what type of block you're using. These are all command blocks. They stack together like Scratch blocks do, and this is called Snap, so they snap together. So here's what's going to happen. When the flag is clicked, when I start, I'm going to go to the center, go to X0, Y is minus 120 here, point up, that 0.0 is points up. Here's my sprite. This is, by the way, called Turtle Graphics. We know the value of Turtle Graphics from the folks at the Kindergarten Learning Lab. Here is, I say show, so if this were hidden, I show it, I put the pen down, I clear it, and I run the V procedure. What's the V procedure? This is a definition of procedure. This is like the def block in Python. So what it does is it turns left 20. So now the sprite turns left 20. It's a turn relative to where it is, doesn't turn relative to a global thing, turns relative to where it is. So it turns left 20. Moves out 25 steps. So it's going to move out 25 steps. It's going to run random of shapes. Already you're looking at this item random of shapes. Shapes is a list of blocks. Look at this, functions as data. I've just added 3 blocks as data, and it just runs a random version. So it basically puts some random decoration at the end of it, either a square, a circle, or a triangle in one of the 3 different colors we have.
it moves back minus, so when you say move negative, it just backs up 25 steps, turns right 40, which basically means it turns right 20 now, and it does the same thing again. Okay, so let's run this and see what happens. By the way, SNAP is multilingual support. We have 35 languages internationally. When I've gone to China and given this talk, and when I show this slide and say, why are you teaching your students to program, many of whom don't understand any English, and there's no reason they need to, why are you teaching them in a language which they have to use while and if and English words for this? Why couldn't you teach them in a language, in your own language? And when I show them, I've gotten standing ovations at people in China when I show them that you could program in Chinese, fully in Chinese, in your language. They're like, oh my God, we could teach this to young kids. So we're very excited about opportunities to do this. We're giving this talk in South Korea as well. Delightful. Okay, so let's now run this. When I run this, well, it went left and essentially, picked a circle and then came back and then picked a square. That's all it did. Not very exciting. This is the first piece of program that surprises your audience. Maybe you haven't run any program that has any randomness. So this is the first program many students have seen that actually has a random value. Wow, this is kind of fun. This is interesting. But it holds their attention for about 30 seconds, as they run this more times. Well, here's the interesting thing. What if you changed and run it again? Oh, here we go, triangle to a circle. Okay, yeah, it's fun for, again, about 30 seconds. What if you added V, itself, V itself to the list of things that V could choose. So now V goes left, and what if V chooses V? And if we're teaching students this, we have them stop and write down and predict what you think will happen. And this is a fun time, maybe for yourself, take a second and predict what you think could happen as a result of hitting the green flag. Okay, think about that for a second, and let's run it. Here we go, 1, 2, 3, ta-da! Well, that case, it just went left and it picked a green thing. This is like a dice, and it picked one of the green sides, and it did it again, picked a green side. Let's roll the dice again. Look what we get. At the end of the line is another V. You recall this is what a V looks like, and if you point it this way, that's what a V looks like. And this is beautiful. This is organic. We didn't tell it what to do, this beautiful tree, this little bush. It just did it. And that's part of the randomness of using this item random. And it's just a delightful way to think about recursion, where V could call V, who might call V, who might call V, etc. So let me fade this away and show you an example of running this a couple different times. And this is the first time. This is a wonderful thing to do, not as a lab where people are doing it independently, but doing it as a lecture. One of the reasons we have big lectures is it's nice to have a shared experience, where I first introduce a new topic to the class. This is exactly one of those moments where I'm sharing this with the class and the entire class goes, and takes a breath, because they never expected to see this beautiful picture. Look at this, is gorgeous. They've never expected to see this beautiful picture come out of that simple piece of code. And recursion, we believe, is the first time. This course is called The Beauty and Joy of Computing. And this fractal output is not just beautiful, but we believe recursion is the first time that students can appreciate that code itself can be beautiful. I think that V code is so beautiful and so elegant, can have, this can be drawing 10,000, a bush 10,000 circles and squares and triangles long. It's the first time they've seen that simple piece of code and that simple recursion can just do. And by the way, it terminates probabilistically. It can run forever, sure, but the chance that it does that is 0. So it'll eventually pick a green end to all those lines, and the chance that it doesn't is 0, so it eventually ends. Here's an example of 3 more bushes. Just run it, and and most of the time it has small little bushes. One time only 2 here. It's small, but every once in a while it'll just happen to trip down. Every once in a while you're at Vegas, Atlantic City, and you end up, hitting the numbers over and over and over. So every once in a while it'll happen to give you beautiful output, and it's just so wonderful to see students play with this and be creative with V and to understand this. So this is how we teach recursion. We teach it graphically with fractals, and it's delightful. Here's an example from my lecture of how we teach abstraction. And by the way, I want to see whether I'm going to get to a slide or two where I'm going to actually challenge you to think about how would you do this in your language. So this is how we teach it.
here's an example from Scratch. And here's repeat forward. By the way, Scratch has since added functions, but they've only added commands, things you can do, things like this. They have not added functions that will return values. So they're still limiting their audience, limiting their students from they argue it's confusing. We think it's not, to be able to write a procedure that returns a value. So you can't write factorial or Fibonacci. You can't even do that in Scratch. You cannot write a value that returns a value, write a function that returns a value. So here is a loop, repeat 4, move 25 steps, turn 90. What this does is it draws a very small square. Now a student copies it and puts a copy of their code here, and they show the same thing with 100. And when they do this, what do they get? They get a larger square. And you do this again, and change it to 395, and you get a much larger square. And you ask yourself, the student says, I'm done. Am I done? You say, well, look, you have 3 copies of the same thing. And one of the mantras we try to share with our students is DRY, don't repeat yourself. You shouldn't have 3 copies of the same code where only one thing changes. The only thing changes is the number. So what you should do, this is how we teach it, is you should make your own function, make your own command. Draw a square of side, have the input be length. And when you're programming in Snap or Scratch, you take this block and you just drag length away and you add it to all the places you'd like to add it to your code. So this is just taking where the 25, the 100, and 395 were there. And we're saying, let's use that as a parameter. Let's have that parameterized. Now let's generalize. What we teach abstraction is generalization. It's detail removal. So the way we teach detail removal is you can now just use draw square of side 100, and you don't have to worry about how this was written. That's one element of abstraction. You also have this generalization. It'll work for any side, but still this isn't perfectly general. It's still only a square. If I want to draw a triangle, I have mostly the same code. So maybe you can make it even more general by making it draw a regular polygon. So you could talk about how to even make this more general, and we have this conversation. And they're all happy, and this is like the second lecture in the class, okay? So we're talking about how to make blocks, and they can do this. And now I'm going to challenge all of you who are programmers out there how to do this in your language. So now the student shows you this. Repeat 4, draw line 100, turn 90. What do you get? You get, again, here is a square. And then they show you this. Repeat 4, draw dash line 100, turn 90. What are you getting here? Well, this is just a dash line square. How about repeat 4, draw wiggly line 100, turn 90. And you get a wiggly line square. And I want to ask you, what do you tell your students now? What's different about those 3 snippets of code, those 3 scripts, is the green block. Does your language allow you to pass in the block as data? And many times the answer is no. And when it's no, I feel very sad for those students because you have nothing to tell your student who creates these 3 copies. I told them, don't repeat yourself. The only thing that's different is that green block. Couldn't the green block itself be input? And how would you do that visually? So we're really delighted to show you this is how we do this in Snap. You make a line drawer. Lambda, again, is the symbol of function as data. So I'm calling the line drawer over 100 size square. Again, we're hard coding 100 here. We can make it more general with any size, but I just wanted to show you the example. Repeat 4, you run the line drawer program, but you sometimes have to have inputs. This is a function that has one input. It's a monadic function. You need to pass that input somehow. So run line drawer with inputs 100, and boom, that 100 is being fed into line drawer. And now you turn 90. So now I can call it here, draw a wiggly line. And you pass in the block generically. You don't pass in with 100 because 100 is going to be passed in later. You pass in the generic block. We've invented this visual metaphor for functions as data, which is, we call this the gray border. If you were to, I don't know, say, send an octopus to a friend, you wouldn't just go to the postal service and say, send the octopus. You have to kind of wrap it in cellophane. You have to wrap it in plastic wrap. And if you wrap it in enough plastic wrap, it starts to look thick and gray. And you obviously put food and water in there. You don't want the octopus to die. But here's the idea. If you continue to do this, this says, don't look at this octopus now, save it, and then later you unwrap the plastic and you have that. So this gray border is a way of saying, don't call draw wiggly line right now. We don't want it to call now. I want you to call it later. So call draw wiggly line later, and this is how, when you say run line drawer, this is the parameter, formal parameter. When you say run it, that's how you unwrap it. So you wrap it with the gray border saying wrap it in cellophane, don't call it now, call it later. And when you're saying run, you'll call it later. So again, this is an example of how to do this powerful idea. Most people aren't teaching functions as data to freshmen, to non-majors, to high school students. We're doing this and having a wonderful time with this.
So I have a challenge for you all. This is a challenge for everyone on this call. I'll even pause this and give you some thinking about this. I want to write a function now in any language. The input is a list of salaries. Input is a list of salaries. The output is a new list in which everyone's salaries are doubled. I'm going to go around this room and ask you what your salary is, write it in a list, and then I want a new list, which is this is like the new payroll of what am I going to have to pay everybody after this. So what is the new doubled list of salaries? Okay, so double of salaries. And I usually, when I'm doing this as a professional development, I'll pause and I'll let the teachers work their way through this. So this is how we've done this in the past. And I basically see lots of solutions, but they cluster, and I usually say, go work in teams. So this is a call and nobody's working together. But if I do this normally, I would say, go think about this. And in fact, if you're watching this video later, pause the video, try to do it, and then come back. Remember, you cannot modify the original list. Salaries still has to be 1, 7, and 12. You need that for the tax auditor. You need to have that. But I want a new list. I want doubled salaries to return a new list to 1424 if you're given 1, 7, and 12. Well, this is what most people do. They have a for loop. They have some kind of for loop. If you grew up in a C world or a Java world, you mostly know how to do this. It's almost like you've been given a tool and that's all you know how to approach these things. So I'm doubling salaries using for. So this is an example of that. I'm going to make, for here in the snap, we're going to make ourselves a doubled salaries script, like a temporary variable. We call it a script variable, doubled salaries. We initialize it to be an empty list. And now I say a for loop where index is 1 to lengths of salaries. So for 1, 2, and 3 is my index. I'm going to add, this is a beautiful abstraction, just add it to the end of a list automatically. I'll give me a list and add it to the end of it. There's a function called double, which is going to do the work to do the doubling for us. Item index of salaries is like the square bracket of array notation. It says, the array of that element. So item index of salaries. By the way, this is Snap and Scratch are both one indexed, and I argue for one indexing for people who are learning how to use programming. Zero indexing doesn't make any sense to young kids. So we Snap and Scratch are both one indexed. So 1, 2, and 3 as a list makes sense to think about that. So 1, 2, and 3, double item that. So it goes and grabs the 1, doubles it, adds it to the end of empty list. Now there's a list of 1. Grabs the 7, doubles it. I've got 14, adds that after the 1. Now there's a 2, and now there's a 14. Takes the 12, grabs it off, doubles it. That's a 24, and adds 24 to the end of this. And I report, let's see if this works. It does work. And I report that doubled salaries. It's a new list. I didn't touch the old one. It works. Everybody's happy. Okay, that's what most people do. Some people know about abstraction called for each, and for each is wonderful. It'll save you the worry about having to do this indexing, maybe running off the end, maybe not incrementing your index. So this is a lot easier if you use for, but basically the same 5 lines, just these last 3, the last middle 2 here have changed. So again, I create a new doubled salaries list, I initialize it, and then I say for, look how this reads like English. I love this because it also reads more like your native language. For each salary of salaries. So for each one, I'm going to add double salary. Now there's no index anymore at all. I don't care about the index. I'm just going to go through this list one by one, grab an element out of it, double it, and add it to doubled salaries. Really very nice, really tight. And we've got, let's try this. 2, 14, 24. It also returns a new list where every salary has been doubled. We're all happy. And now I'm going to pause and say, can we do better? So that was 5 lines of code. One was 7 lines of code. Now this is 5 lines of code. Can you do any better? And most people, I actually was at a teachers conference and I shared this, and one teacher said 2 lines. No, just kidding. And I pretended to get mad. And I walked over and I said, did you just say 2 lines? And he said, and he thought it was serious. He said, no, I was just kidding. I really was just kidding. And I said, why are you just kidding? Why couldn't you do it in 2 lines? And he said, well, look, you got 5 things to do. You got to create a new list. You got to create an element. You've got to do this. You've got to go process through it. There's no way you can do it in fewer. He said, there's no way. I love this line. There's no way it can be done in fewer than 4 or 5 lines. Ladies and gentlemen, 1 line. This block is called the map block. If you're familiar with functional programming, map, keep, combine are 3 of your blocks in your toolkit you're going to use. By the way, Python does this as well. This is called list comprehension. This is a single line of Python. This just says,
I'm going to abstract away the processing of the list. And the only thing that's different about what I'm doing is I'm passing in, what are you doing to every element? So map is a function that takes another function. Remember the gray border as, and this is a reporter. It's not taking a command, it's taking now a reporter, something that returns a value. So I'm taking this double function as an argument. I'm going to map it over the salary. So for every salary that I'm given, whatever this list is, I can be a million elements, I don't care. 1, 7, and 12. It's going to apply that function to every element and return a new list in which the output list has that function applied to every single one by one element of the input. And this is how we do it in Python as well. This is a delightful abstraction. This is abstracting away the processing of it. So we think about abstraction as a powerful idea. We think of this is part of teaching abstraction. And by the way, nobody else. There are 10 or 12 different computer science principles courses. No one else teaches recursion. No one else teaches functional programming. And by the way, students have no trouble with this. They still have trouble learning recursion. Recursion is one of those hard ideas, and some people still have trouble by the end of the year. But we found that if you do this in this graphical way, I taught a middle school class, and I'll talk about this a little later. A middle school class. I had a 4th grader, 5th graders, and 6th graders, and they were fluent in map and keep and combine. They were able to just do it. It's just a delightful problem if they can think about this. Really, really remarkable how accessible this material is if you start early and start easy and just work through that. There's 3 things you got to learn: map, keep, and combine. And you can build your own. You don't have to. You don't ever have to get to that level. But the idea is you can do so much processing if just have map and keep and combine as your toolkit. Let somebody else do the hard work. Let somebody else worry about incrementing the index variable. Let somebody else work about the for each. And all you're doing is passing in a function. If you can think about this, all of a sudden programming becomes lighter. I'm almost arguing, and Jens argues this as well, we should keep adding more and more layers of abstraction so that you're not, the analogy he used, which I love, is if you're doing this yourself, if you're kind of manipulating the lists and you're changing the pointers, you're down grinding with the pigs. You're down there in the slop, and you're there and you're getting muddy and dirty. Jens and I and all of us on BJC want to be up flying with the birds. You're flying above all the details of how you have to manipulate the list and make a new list. Just fly above it to what you want to do. I want to double every element of this list. Fine. I use map and I'm still flying above it, and all the details of how it's done are below my level of abstraction, hidden from me. Wonderful, wonderful, very powerful. So let me step back and talk about we're almost done. I have about 10 minutes left before we take some questions. Let me talk about some of our impact. So this is the graph. This is Brian and I, and we taught together. This is the first 3 courses, the 60 series and 61 series. We went to Berkeley and we said, we need all the data on gender diversity for our computer science courses since the beginning of time. Berkeley's, I'm 52. Berkeley's 100 years older than me, exactly. So Berkeley's 152 years. I said, go back 152 years. I know there was no computer science course the first year, but I want you to find all the data you have on gender diversity. They said, you know what? Can you believe we only started keeping gender of our students in 1993? We went, really? Well, all right. So this is the first piece of data we could ever get from Berkeley. This is 1993 spring. This is the diversity and gender of our, and I'm going to say this top 2 lines are our course CS3 and CS3L. I was at Berkeley since 1990, so I was here during that time as a graduate student. I've been here 30 years. So the top 2 lines are non-majors course. The bottom 6 lines, we changed the name of it, we changed the content, but mostly it's the same. It's our first course, A, B, and C, our first course for majors, okay? So notice how the top course wiggles and wiggles and wiggles. By the way, I was part of the teaching community as well. So starting in 2000, right around here, I was teaching the top courses and the bottom courses as well. So when you do a study, you want to change as few as things as possible. So I was the one teaching these courses. So the numbers wiggling, if you look at this, about 35% young women in the non-majors courses, and really, up and down, down to 10% here, but up to maybe 30 at the high, around 20. It averages around, up and down, basically the bust and boom of the .com bust and boom. But you're noticing it's around 20%. So we're looking at 20 and 35% young women in our intro courses since recorded time. We introduced Beauty and Joy Computing. And if you look at how we wiggled around 45%. And for the first time ever, we crossed 50%. I was so delighted. I couldn't believe it. I was just, I gave a keynote like this and I said, we've never, ever achieved 50% women in our computer science course at Berkeley. And we have now, and it's so remarkable. And then,
you know, a funny thing is, I looked a couple of years later, and we were at 65%. The number had continued. Turns out the actual details are 63, but still 65, rounding up to 65%. Amazing numbers of young women taking this. And in fact, we draw from our population of students. We have a culture of student teachers. When we think about who our teaching assistants, our readers, our graders, our lab assistants are, these are among, I'm also kind of a hack photographer, so these are some of the portraits I've taken that I put on our staff page for the young women who've joined our team. Look at those smiling faces, remarkable young women. Remarkable to be a young student and look up and see the students that your teachers look like you. Really delightful. And this is happening all around the country. The number of students, here's the number of female students, total number, and the percentage of female students taking overall APCS exams. This is, I think, a year out of date, but still pretty remarkable. This is the total number of underrepresented minorities. These are students of color in the US. And this is, again, the percentage of that. And again, we're not there yet, but we're creeping up, and we were flat. We were flat for so many years at 20%, and we're now approaching 30 and even hitting 30 in the last recent years. And the total, the numbers are growing, wonderful, and the percentage is growing. So not just the total number of students we're reaching, but the percentage is growing, and we're very excited about this. We're doing actually better in terms of reaching underrepresented minority than we're all reaching women. I mean, we need to hit 26% in the US. We're almost there. We're doing a great here, but we're not doing so well with female students. So we have to do more work. We have work to do. We're not resting on our laurels. We have work to do in terms of getting this course into everybody. There is a national challenge, at least in the US, of what if here's the problem. The number of PhD candidates is basically remaining flat. This was a New York Times article. But the number of undergraduates who are going into computer science is unbelievably exploding in a way we've never seen before, from 30,000 to 100,000. So it's going, and the CRA just released a report where it's basically everyone's seeing at least a 4 times increase. At UC Berkeley, at these state schools, you often see a bigger, and our number is, we're 11 times bigger than we were at the low point here. 11 times bigger. Imagine taking anything and scaling it by a factor of 11. Things are going to break and bust and burst at the seams. I make an analogy. Imagine Bruce Banner's clothes before it becomes the Hulk. If the Hulk grows 11 times bigger, everything's going to be breaking at its seams. And many of us are having struggles just to manage that onslaught of students. So there is a concern that we're not ready for an onslaught of this continues. If we continue to excite students in high school, but not provide for them and make it more difficult for them to take these courses and have the intro course. Our intro course at UC Berkeley, we believe, is one of the largest in the world. 2,000 students in one course, one professor, an army of TAs, and we have 2,000 students. So we're having challenge with scale, but we're actually using some of the technology with MOOC to be able to work with that scale. So we're delighted about that. I'm almost done. Recognition for our success. I've been very fortunate, honored to be featured on the front page of the San Francisco Chronicle to talk about some of our success at reaching young women. TechCrunch pulled that up and mentioned this. So again, I went on some keynote. I mentioned that we had reached 50% of young women, and then somebody tweeted it, and all it takes is social media. That tweet went viral. All the newspapers called up. My phone was running off the hook for a little while. Slate picked it up. Hacker News picked it up. This is, again, on the front page. Here's me on the front page of the San Jose Mercury News talking about this, very excited. And again, they had another article about this as well. So these are all my students. So long story short, we were very honored about all this national press, actually international press we received. We were on the front page of the New York Times one day for some of our work we had done. We reached, actually, the numbers updated. The intro said we're at, I think, 500, 600. We're actually at 800 or more. We believe we're actually crossing 1,000 if you count internationally, who we've reached. 800 students, teachers, and professors all around the world. I'm very excited to reach. This is professional development we've offered around the country. This is some of our teacher community that we teach in Berkeley. Here's me in the middle, sharing a BJC with some of our teachers. We went to Peru last summer to share this with some teachers, or 2 summers ago to share this with some teachers. Delighted to see that national exposure. This is an example of this bringing to India. Delighted to have folks in India take up the BJC cause. This is delightful here. We wanted to also give back. So in terms of our national outreach, we got a couple of National Science Foundation grants. I want to make sure I mention that.
We partnered with EDC. I mentioned the people we worked at EDC with them. The demographics of New York City are remarkable. New York City is the largest school district in the world with more than 1 million students. If you look at these numbers, here we're looking at 70% students of color, remarkably diverse. In some ways, remarkably not diverse. You'll have an entire school with not a single non-student of color. So sometimes it's not diverse. It's diverse in some ways, but not diverse in the sense that it has everybody in the conversation. But we wanted to go back. I grew up in New York City. I wanted to give back to New York City. Here's a logo, BJC Loves New York. And so we were so happy to be able to work with, we got a big grant to be able to work with New York City teachers. We brought 100 teachers, and actually we doubled it. Now we're at 200 teachers out of that. And part of the reason we're at 1,000, we reached 800 there, and that's not even counting New York City. If you add New York City, we're at 1,000 teachers total. This is a conference about a MOOC, so let's talk about this. We built a MOOC some years ago, and we had this MOOC active for 3 years. We believe it was the longest MOOC at the time. It was a year-long MOOC. The idea was you'll take the MOOC and be in your high school. What if you were in high school and wanted to learn computer science but have no high school teacher? Well, we built a year-long. Most MOOCs are like 8 weeks, 6 weeks, 12 weeks max. This was a year-long MOOC broken up into different pieces. And at our peak, we had 16,000 people in our MOOC. We were very excited about that. It's now available as a self-paced course. Armando Fox, my colleague, has talked about the value of a SPOC, a small private online course. This is a hybrid course. You can think of it as an ebook. You basically take the MOOC and use the resources in your classroom. I don't need to tell this community that, but it was a wonderful, our high school community, our high school teachers are now using our MOOC in there thanks to edX. So again, thanks to them for that source to do that. I want to just share the delightful partnership we've had with Universidad Galileo. BJC has been translated to Spanish. We're still working on that project, but we're almost done. We're really excited about it. And again, gracias to Hector and Rocael and the group for all the work they've done to bring BJC. If you're a student who doesn't speak English, you don't have access to BJC. BJC is this wonderful, high school curriculum, but if you can't read English, you have access. So we wanted to break down that access. We're so excited about this, to be able to work with this team to bring BJC to, again, a more global community. We're excited about offering professional development this summer, in which I mentioned before, SNAP is multilingual, so SNAP will be in Spanish. The curriculum's in Spanish. All the teachers will be in, teaching speaking Spanish. All the students can be in Spanish, all the support. So the idea is, could we expand to the Spanish-speaking world to bring BJC to everyone? We're excited about that. I was interviewed by TechCrunch and asked, what are the keys to the course? So this is for all the educators here. What are the keys to making a non-majors course really work? I'll just briefly say this. Pair projects work amazing. You make your students pair up so that they're never feeling alone and isolated. Have students choose their own projects. Don't give them a project. Don't give them tic-tac-toe or Tetris or something, or let's implement something, breakout. No, let them choose their own projects and let them use their interest and their agency. Have them read and write about social implications of computing as well. Don't just talk about coding. Talk about the social implications as well. Make sure your class is accessible. Everything is free. Make sure you have your class have active learning. We use clickers in our class. We give the clickers away. We got a grant. We give them to our students, at least at Berkeley, and we do this, and people can do other things online as well. Don't have a sage on the stage, but a guide on the side. We have 4 hours of lab a week. It's not about talking at them. It's have them engaging with the curriculum, working through that. Many opportunities for students to give back as lab assistants. Do you have a way for your STAR students to come back as a TA or a lab assistant to help your former class? My son asked about this. My son took a BJC course, asked his high school, could I give back? They said, sure. He's now a TA for BJC. My son is only 15 years old now. He's a teacher helping other students learn BJC. I'm so proud of that. The programming language is graphical and quite pretty. We just love that without being dumbed down. And we, as much as possible, we believe the course and curriculum really does help capture the beauty and joy of computing. Finally, this is like the penultimate slide. The lessons learned overall, graphical languages lower beginner frustration. Go with a graphical language if you have a non-majors course. We really found that works very well. You can teach powerful computer science ideas in CS0. They said it couldn't be done. They said you can't teach recursion. You can't teach functions as data. We're doing that. Students are learning it and being engaged. Think about a functional approach. People mostly start, here's a for loop, here's this, here's how to take a variable and change it. We're thinking about a functional, a scheme-based approach in which you're thinking about functions that return values and try not to have mutation in the early stage. Think about a functional approach. We found that really does work. Bring computing in the news to every single course and ground your course with news of the day that's relevant to computing and relevant to that course when you can. If you're teaching an AI course, oh my gosh.
I can't imagine that people who are teaching AI aren't doing this every day, because it seems like every day there's this. This is once a week we're advocating, but at least once a day. And celebrate our diversity of students. Don't have a weeder approach, but think about the diversity and celebrate that diversity of students. Bring a big tent. And we've never, in 10 years, we've never turned a single student away from BJC. We always ask the department, can you give us some more money? Can you give us some more money? And even though we're strapped because of all the student desire to take these CS courses, they've been able to give me more staff to grow the class. Never, ever turned a student away to our course. We never want to have that happen. So again, consider a big tent and celebrate the diversity. In summary, my last slide. Thank you so much for this opportunity to be here and share the ideas of BJC, share the idea of the BJC MOOC and the SPOC and the connection to BJC en Español with you. We believe that BJC, CS Principles, and SNAP has been transformational for myself, for our teachers, and for all the students there. We believe we have reached 20,000 students teaching this. I mean, for people in the MOOC community, that's not a big number. For people who have not been in there, that's a big number. We're very delighted with all our international impact. We stand on the shoulders of giants. Really, this isn't all about rah-rah what I've done. It is really about what other people have done. The CS Principles framework, I was part of that, but really it was a whole community of teachers and professors building that amazing framework. Scratch, I haven't touched that. I mean, I know Scratch, but I haven't been part of the development community for that. It's an amazing community. We love what they've done with Scratch. We honor them, and we stand on their shoulders. They're amazing. Blown to Bits is an amazing book. We reference Blown to Bits, I feel like, every week, talking about, this is from chapter 6, this is from chapter 2. Blown to Bits is a powerful book. Bring it to your class if you can. Delightful book. And I think they even have a version 2 coming out soon. Our summertime PD is all-time total to 800. If you include New York City, that's now at 1,000. So we're at 1,000 teachers we've reached. We're so delighted to have reached at this international community of teachers doing this as well. And the future is, we're so proud of our future, thinking about going to bringing BJC to the Spanish-speaking community, bringing BJC to middle school, working on that. I should mention that. It's very exciting for us. How could you even go younger with BJC? Our future is so bright, we have to wear shades. Folks, thank you so much. My name is Dan Garcia. Delighted to be able to be here and present. And I'll stop sharing. Thank you, Dan. Thank you for this great talk. And thank you for bringing computer science to young people, and especially for girls. It is amazing how girls and boys are engaging in computer science. So there are great news. Thank you for sharing. And thank you for being part of our BJC family and helping us bring this to a whole new generation, a whole new group of folks out in the world. Thank you again for that. Thank you. We are trying to do our best. So we have space for some questions. So please, if you have questions for Dan, please do it. Wonderful, wonderful. Who want to be the first? Yes, I see that students as partners is wonderful. I really, really encourage, I'm seeing a comment from Leon, to think about, could you include students in your teaching community? It's not just about you getting up on, and this is, by the way, for high school teachers, for college teachers. Most people at college have student teachers as well. But I mean, think about if you're teaching high school, I really do advocate, can you have a way for leadership to students who love teaching? Who wants to be the next teacher? Have them mentor with you and work with you as a TA. They probably have to take the course and do well, but I really do advocate that. Thank you again for bringing that up, Leon. That's a great point. I advocate strongly bringing students into the teaching community. Okay, so some questions. I am reading also the broadcasting chat. If you have some more questions, please do it. And I'll just share while I'm waiting. Yeah, while I'm saying, I'll just share that I mentioned very briefly we have a middle school initiative, and I'm excited about that. So the idea is I started by working with a group of 10 local students, my son and my daughter and some of their friends. We got together on Saturdays, and I started saying, could I take BJC and bring it and actually simplify it to have these worksheets, and we call them home fun, not homework, we call them home fun. So could we have some challenges? We do like a workshop
workshop. You know, you're going to come, you're going to have a workshop. Imagine if I had a workshop every single week for these students. And so I would create all this curriculum. And so when I was done, I had a full year of curriculum. I said, let me try to get some funding to grow this. So we got some funding from the Hopper Dean Foundation. I want to make sure I acknowledge them. And that has allowed us to continue to build and grow our curriculum. So now we're going to try with the goal of having 2 years of middle school curriculum. So we're even going to younger community to bring that. So I'm very excited about that. I just want to make sure I mention that and mention Hopper Dean in there because they've been wonderful, supportive of our project. Thank you, Dan. And how was the experience preparing this Spock course? Sure. Yeah, happy to talk about that. So remarkably, we basically built the MOOC, and we thought about this as we were building the MOOC. And we built this in 2004, 2005. We spent a whole year. I took a year off to build it. I mean, most of my colleagues, when the MOOC world hit, they were trying to build the MOOC and teach classes. And I said, I can't do this. This is too much. So I took a year off to build the MOOC, and I really thought we did a good job of building it by having just time to focus on that. And after running it, the teacher said, could we actually, you know, then Armando came with the ideas of a Spock, and people said, like, could I just use the MOOC as a resource? That was a delightful idea. So we didn't do anything extra for the Spock. We basically gave the MOOC away. So really the effort was all in the MOOC, not about the Spock. When we basically we created a support system. Piazza is a delightful forum. If you've known Piazza, piazza.com is a free forum you can use to communicate with your teachers and your students and have a wiki answer. So we created a Piazza called BJC Teachers. And so this is the way that we were communicating and helping. As I mentioned, we have 1,000 teachers. So basically the key is you build a MOOC, give it to teachers to use as a Spock, and then you make sure you support them to be able to answer their questions. So that was one of the best practices we learned. Was the key was really the Piazza. So any questions about the Spock, people could answer, other teachers could answer their answers. It wasn't always questions to us, it was to answers to anybody. So people could answer each other's questions. So we think it was Piazza, the support of the teachers, that made the Spock so successful. Okay, so thank you, Dan. Thank you for this great presentation. We are now moving to a short break. We are restarting at 10. Thank you, Dan. And thank you so much. My pleasure. And for the broadcasting, para la Conferencia Internacional de Educación Digital, en un momento comenzamos con la siguiente charla. Thank you, everyone. Thank you, Mike. See you. Bye. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Thank you, Dan. Gracias. Thank you so much. Wonderful. Take care.
Sí, soy yo mismo. Okay. Nuevamente, para la siguiente conferencia tengo el agrado de presentarles al doctor Carlos Delgado Clos. Él es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en informática por la Universidad Técnica de Múnich. Es vicerrector de Estrategia de Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, donde también es catedrático de Ingeniería Telemática. Director del Grupo de Investigación GAST y director de la Cátedra UNESCO sobre Educación Digital Escalable para Todos. Coordina la red iMadrid sobre tecnología educativa en la Comunidad de Madrid. Es miembro senior de la IEEE y ha liderado una multitud de proyectos de investigación, tanto a nivel europeo como nacional y bilateral. Ha sido gestor del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo en TIC en España. Ha realizado instancias de investigación en universidades como Harvard, MIT, Múnich y otras. El número de contribuciones científicas en congresos o revistas nacionales e internacionales supera las 500. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Carlos Delgado Clos con la conferencia titulada La transición a la educación en la nueva normalidad, el caso de la Universidad Carlos III de Madrid. Les recuerdo que pueden participar utilizando el chat de YouTube. Por favor, coloquen su nombre y el país desde donde nos sintonizan. Y pueden también utilizar el hashtag Educación Digital. Doctor, le escuchamos atentamente. Muchas gracias, Carla, por esta amable introducción y muchas gracias a todo el equipo de Galileo por la organización de este evento. Es para mí un placer estar aquí compartiendo ideas, compartiendo reflexiones, no solamente ahora en esta primera presentación, que voy a explicar el caso de la Carlos III, sino también luego la mesa redonda posterior con otros rectores y vicerrectores de Iberoamérica. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Espero que se vea bien, ¿no? Muy bien, pues hemos vivido todos en estos últimos medio año los efectos del coronavirus, la tremenda pandemia que ha afectado mundialmente a todos los aspectos de la vida diaria. El trabajo, la educación y todos los aspectos absolutamente. Voy a contar un poquito cómo ha evolucionado la Carlos III desde el mes de marzo. Esta es un poquito la línea de tiempo, la timeline, ¿no? Es decir, el 11 de marzo la Comunidad de Madrid, de la cual dependen las universidades madrileñas, dijo que debíamos pasar la docencia online. Y poco después, en realidad el sábado 14 de marzo, el Gobierno de España decretó el estado de alarma para todo el terreno nacional. Con lo cual, a partir del 11 de marzo, en realidad, o poco después, en realidad la docencia, primero, por un par de semanas, había que moverse de la noche a la mañana a modalidad online,
pero luego esos 15 días se fueron convirtiendo en 30, en 45, en 60, es decir, ya todo el resto del curso tuvo que realizarse online. Las clases finalizaron el 22 de mayo y seguíamos todavía confinados y luego comenzó la desescalada progresiva en distintas fases. Voy a explicar un poquito lo que ha pasado en la Carlos III, identificando estas tres fases. En primer lugar, la fase 0, la normalidad, antes de la pandemia. La fase 1 de confinamiento, en el que las clases tuvieron que ser online. La fase 2, en la que nos encontramos ahora, las clases empezaron el 14 de septiembre, en una modalidad de presencialidad adaptada, y una fase 3 de imaginarnos que puede haber más allá. Por lo tanto, fase 0, vieja normalidad, podemos decir así, con docencia presencial normal. Fase 1, confinamiento con pandemia, con docencia online de emergencia. Fase 2, la actual, con docencia en presencialidad adaptada, es decir, que hay clases online, pero tiene que haber una distancia entre los estudiantes, con lo cual no caben todos en el mismo aula. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se divide la docencia entre parte presencial y parte online? Y luego, las cosas que se está haciendo ahora mismo, pues tendrán un efecto. No volveremos a la vieja normalidad, sino que tendrán un efecto en cómo se enseña el futuro e intentar dibujar cómo puede ser ese futuro, aunque evidentemente aquí hay mucho de especulación. Pasemos, por tanto, a identificar, a mostrar, a definir, a explicar el modelo de docencia presencial en la Carlos III. Y vamos a distinguir dos cosas. En primer lugar, las asignaturas de grado. Undergraduate, del grado, los grados que son de 4 años, típicamente tienen asignaturas de 6 créditos ECTS, son los créditos que tenemos aquí en Europa, European Credit Transfer System, 6 créditos que suponen aproximadamente 150 horas de trabajo del estudiante. Y lo cual se traduce en que hay 14 semanas y que en cada semana hay una sesión magistral, 90 a 100 minutos, que se hace en un grupo grande, típicamente de un máximo de 120 estudiantes, y luego este grupo grande se divide en 3 grupos pequeños, típicamente, si hay menos de 40, pues será un solo grupo pequeño, pero estos 120 máximo se dividen en grupos pequeños con un máximo de 40. Este es nuestro modelo. A la semana una clase magistral en grupo grande y luego una sesión práctica en grupo pequeño. Esta es una aula típica donde pues, hay una mesa que no se ve muy bien aquí, con un ordenador, con el PowerPoint o los contenidos que se quieren mostrar a través del proyector. En posgrado el sistema es distinto, ahí suele haber un grupo nada más, pequeño, 30 o 40 máximo, grupos pequeños, con lo cual no hay esa distinción magistral, grupo pequeño, pero sí quiero llamar la atención a el aula. En el aula vemos aquí en el centro que hay un atril. Entonces, este atril va a ser importante para lo que definamos a continuación. Por tanto, resumiendo, en la fase 0, el modelo docente en grado supone grupo grande 120 y en grupos pequeños de 40 estudiantes máximo, y en posgrado solo son grupos pequeños. Y las aulas docentes constan de un aula con ordenador y proyector, un cañón de proyección para grado y un atril para posgrado. Pasemos, pues, a la fase 1, a la fase de confinamiento con pandemia, con la docencia online de emergencia. Como dijimos, tuvimos que pasar de la noche a la mañana. Es decir, el 11 salió el decreto de la Comunidad de Madrid de paso a docencia online, el 14, sábado, se decretó el estado de alarma en todo el territorio nacional y entonces del 12 al 17 hicimos una formación. Nosotros disponíamos ya de las plataformas Blackboard Collaborate Ultra y Hangouts Meet. La utilizaban algunos profesores, pero muchos no la conocían, con lo cual tuvimos que enseñarles a todos los profesores cómo se utiliza, cuáles son las posibilidades, qué elementos contienen los breakout rooms, las distintas posibilidades de gestión, etcétera, y dónde estaban las cosas. Por tanto, hicimos esta formación a la que acudieron más de 1.500 personas, profesores, incluidos el tiempo parcial, somos casi 2.000, hay algunos que son de un cuatrimestre más, segundo cuatrimestre, por tanto, la casi totalidad de los profesores acudió a esta formación y además, bueno, algunos la conocían ya, por lo cual tampoco no tiene sentido.
Se montó una web, que es UCTSM Digital /COVID-19 BDI, con enlaces a manuales, hicimos infografías, aulas, guías de docencia, aprendizaje online, fax, recursos, estado de plataformas, porque claro, con esta despliegue masivo, pues algunas de estas plataformas a veces también tenían problemas, porque estaban comprando continuamente, ampliando las posibilidades para no perder el rendimiento, pero en algún momento podía haber algún desliz, entonces teníamos que informar sobre el estado de las plataformas para que las clases se pudieran dar en su momento. Y un helpdesk unificado para dar atención a todos los profesores. Aquí vemos un poquito, aquí se ven las fechas, este es el 12 de marzo, esto es el 16 de marzo, 17 de marzo la formación, y luego ya pues cerca de los 20.000 usuarios únicos, que son los estudiantes que tenemos, accedieron inmediatamente en el plazo de una semana pues, a seguir las clases online. Por tanto, la docencia no se paró, se siguió en los horarios establecidos, pero en lugar de los estudiantes acudir a clase, pues se les daba online. Se dieron a los estudiantes también que no tenían recursos o que tenían problemas de conectividad, se les mandó laptops, se les compró planes de telefonía móvil para que acudieran. Hubo todo un programa de ayuda especialmente a estudiantes desfavorecidos para que pudieran seguir las clases. Aquí vemos el sitio web con todas las guías, todas las fax, recursos de todo tipo, información sobre las plataformas, las infografías que preparamos y otras cosas. Por ejemplo, incluso para la biblioteca hubo que comprar buzones de autoservicio en donde los profesores o estudiantes que querían devolver un libro lo pudieran hacer automáticamente sin que hubiera intervención de una persona humana y estuvieran en cuarentena esos libros antes de poder ser prestados en una ocasión. En cualquier caso, se amplió también el plazo de préstamo. Resumen de la docencia online en emergencia. Hubo que reaccionar rápido, hubo que reaccionar muy deprisa, hubo que unificar a muchas personas de servicios, unificándolos con reuniones incluso fines de semana. Afortunadamente disponíamos de sus sistemas de videoconferencia como es Blackboard Collaborate y Google Meet, teníamos y tenemos la Google Suite for Education Enterprise, lo cual también nos permitió, porque en esos momentos también subían los precios, normalmente nosotros los teníamos ya y además con grabación ilimitada, lo cual nos permitió bastante bien resolver los temas de sistemas. Atención a profesores, estudiantes y personal con una comunicación ágil, formación helpdesk, y se hicieron algunas compras adicionales de software adicional. Hubo que reforzar también todas las bases de datos, la nube, etcétera, y afortunadamente tuvimos 000, es decir, 0 caídas de sistema, sobre todo en tiempos especialmente críticos como eran tiempos de exámenes. No hubo ataques que fueran exitosos y no hubo problemas de rendimiento, con lo cual, digamos, con este refuerzo de toda la maquinaria y de todos los sistemas centrales, pues no hubo ningún problema. Y muchas veces uno no se da cuenta, ¿no?, de todo lo que hay detrás para conseguir estos resultados. Pasemos, pues, a la fase 2, a la fase en la que nos encontramos ahora. Claro, nosotros pensábamos que lo difícil era el paso en urgencia, en emergencia, a online. Pero en realidad eso era lo fácil, porque es un solo tipo de estudiante, un solo tipo de docencia, era solo online y no había que hacer nada más. Pero ahora viene lo más difícil, la docencia en presencialidad adaptada, donde tienes que tener alumnos presenciales y alumnos remotos. Es decir, nos dicen las autoridades sanitarias que los estudiantes tienen que estar en el aula, pero distanciados 1,5 metros. Por tanto, las capacidades de las aulas, dependiendo si es mobiliario fijo o móvil, se reducen entre un 30 a un 70%. Medimos todas las aulas para ver cuál es la nueva capacidad con estas distancias y vimos que en lugar de 16.500 en grado, solo podíamos meter a 7.500, aproximadamente el 45%. En cualquier caso, lo que queríamos es ofrecer a nuestros estudiantes la máxima presencialidad posible, evidentemente cumpliendo con las distancias requeridas. Claro, hay muchas maneras entonces de repartir los estudiantes entre unos que van al campus y que tienen que alojarse, tienen que tener acomodo en esas aulas y los estudiantes que se encuentran online.
Pero no hay una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Voy a explicar dos principales. Uno es dividir los estudiantes en grupos. A ti te toca presencial, a ti te toca online, hoy, a lo mejor mañana al revés. O la división por tipo de clase. Recordemos que tenemos clases magistrales en grado y clases prácticas. Las clases prácticas, evidentemente, muchas veces ligadas al laboratorio, muchas veces ligadas a ejercicios prácticos, a resolución de problemas, en donde el contacto personal distante con el profesor pues es más importante que una clase magistral, que es una explicación. Pero veamos un momentito. Vamos a ver la división por estudiantes. Todas las clases son iguales que antes, el mismo horario, pero algunos estudiantes están presenciales y otros están online. Con lo cual hay que hacer una doble transmisión en el aula, pero transmisión también a los estudiantes lejanos. Este es un modelo simple y flexible en cuanto a organización de la docencia, los horarios, los calendarios, etcétera, pero tiene inconvenientes como la tecnificación del aula. Es decir, en todas las aulas hay que tener ese equipo de transmisión, micrófono, hay que pensar cómo se transmite la información. Si es un PowerPoint, es más fácil que si es pizarra, entonces hay que poner cámaras, etcétera, audio para el retorno, pero tiene el inconveniente que tiene una carga cognitiva para el profesor, porque tiene que atender a dos grupos de estudiantes, hay que tecnificar las aulas, que en parte estaban, pero en parte hay que hacerlo. Pero hay otra forma de hacerlo distinto, división por tipo de clase. En concreto, algunas clases online, y adelanto que son las clases magistrales, y otras, los grupos pequeños, presenciales. Esto para el profesor tiene una ventaja, porque no tiene que atender a dos colectivos a la vez. O está dando a todos la clase magistral online o a todos la clase en su grupo pequeño, presencial. No hay que hacer cambios en las aulas, no hay que tecnificar nada. En cada momento todos los estudiantes están percibiendo la clase de igual forma. No hay dos tipos. Pero puede implicar más carga docente, porque a lo mejor que los profesores tienen que dar más clases, más grupos pequeños. Puede que haya que hacer más grupos pequeños y supone una replanificación docente entera, porque ya los horarios que tenías de antes no valen. Hay más posibilidades, dividir por asignaturas, algunas asignaturas totalmente online, otras totalmente presenciales, o por cursos. El primer curso todo presencial, por ejemplo, y el segundo curso todo online, o combinación de todas estas opciones. Vamos a intentar explicarlo un poco gráficamente. Aquí tenemos 4 asignaturas, he puesto 4 semanas, en realidad son 14 semanas. En cada semana hay una clase magistral, que es rectangular, y una clase práctica, esta es la visión del estudiante, del alumno, que es en grupo pequeño. Por tanto, todas las semanas, una semana, otra semana una sesión magistral, grupo pequeño, grande, pequeño, y así tendrá pues unas 4 asignaturas. He puesto 4, pues igual tiene 5 o las que tenga, ¿no? Este es otro estudiante del mismo curso que tiene, digamos, las mismas asignaturas. Y este es otro estudiante de otro curso, el segundo o el que sea, ¿no? Y este es un cuarto de este mismo curso. Pues bien, las opciones son las siguientes. División por estudiantes. Es decir, que tenemos en la semana 1 un estudiante de este curso 1, asignatura 1, está online, los rojos online, y ese mismo estudiante a la vez, durante la clase, durante la impartición de esa clase, está de forma presencial. Esto es una forma de dividir a los estudiantes. Dividir a los estudiantes en grupos. Tú eres el grupo azul, el grupo rojo, y te toca online o te toca presencial. La semana siguiente, pues a lo mejor es al revés. El que era online es presencial y el que era presencial es online. Por tanto, esta es la división en grupos de estudiantes. Las clases se imparten igual. Pero otra forma de hacerlo es por tipo de clase. Las clases magistrales todas online, para todos. Vemos que este la tiene online y este también la tiene online, roja. Y las clases pequeñas, azules, ¿vale? Claro, ¿cuál es la decisión? Y luego podemos hacer más cosas, división por asignaturas, las asignaturas todo lo mismo online, todo presencial, o por cursos enteros, ¿no? Pero esto es menos importante. Vamos a ver la decisión que se tomó para las asignaturas de grado. Asignaturas de grado, los 4 años de grado. La decisión que se tomó es división por clases, de manera que las clases magistrales y algunas asignaturas transversales, algunas también fueron online, y las clases prácticas y laboratorios presenciales. Por tanto, en el ejemplo anterior, vemos que el estudiante 1 y el estudiante 2 tienen la misma experiencia educativa, online, y luego presencial también en el grupo pequeño. Con lo cual,
es muy fácil. Además, no se te va un estudiante de un lado para que le toca presencial, se va online. No, la cosa está muy dividida. Y a lo mejor alguna asignatura, porque vimos que cabía el 45%, no el 50%, pues alguna asignatura transversal, porque tenemos algunas asignaturas globales para todas las titulaciones, como hojas de cálculo o competencias de lectura y escritura o de búsqueda de información, pues esas serán totalmente online para que encaje ese punto. ¿Qué inconveniente tiene esto? Aquí tengamos, por ejemplo, un horario puede ser clase magistral, los 120 estudiantes online, los lunes a las 9 o a la hora que sea, y luego se dividen en grupos de 30, porque no caben los 40 en el aula, y hay 4 grupos presenciales en distintos momentos. Y el profesor pues va atendiendo esto. Claro, ese es el kit de la cuestión, que antes había 3 grupos de 40 y a lo mejor ahora tengo que hacer 4 de 30. Por tanto, hay más grupos pequeños, hay más docencia que impartir. Pero si miramos en detalle, resulta que el grupo grande, 120 es el máximo, a lo mejor hay 80. O a lo mejor eran 90 estudiantes. 90 estudiantes son 3 grupos de 30 y me caben en 3 grupos en la nueva modalidad. Por tanto, son números máximos y luego podemos utilizar las aulas grandes para los grupos pequeños, distanciados, y a lo mejor me caben 35 o me caben 25, dependiendo del aula, con lo cual hay un ajuste fino, muy detallado, para ver cómo encajamos los estudiantes en el nuevo contexto distanciado. Por tanto, las ventajas y los inconvenientes del modelo de grado es que el profesor no tiene que atender a 2 colectivos a la vez. Tiene una carga cognitiva igual que antes. O estás online o estás presencial, pero no tienes que atender a los 2. No hay que instalar equipamiento adicional en las aulas. Y puede implicar dar equipamiento al profesor para que imparte las clases online, porque a lo mejor está en su despacho y necesita una tableta, un monitor interactivo para poder escribir lo que escribir en la pizarra. Utiliza la PowerPoint, pero a lo mejor tiene que poner integrales y fórmulas que tiene que escribir en mano, entonces hay que darle ese equipamiento al profesor. Inconveniente es que supone un gran esfuerzo de planificación docente. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho antes del verano, hay que medir todas las aulas, los foros, hay que, como he dicho, posiblemente hay que hacer más grupos pequeños, con lo cual hay que ajustar la carga docente y hay que encajar las necesidades docentes con las capacidades del aula. Y bueno, pues dimos también ordenadores con videocámara, con webcam a los profesores. Hemos comprado 250 de estos monitores interactivos a los profesores de ingeniería, de matemáticas, que necesitaban escribir las fórmulas para que lo pudieran hacer. Esto fue en grado. En posgrado, la situación es distinta. Son grupos más pequeños, que igual a lo mejor los grupos ya caben en el aula, igual no hay que hacer nada. No hay esta división de grupos magistral y grupo pequeño. Ahí lo que hicimos es dividir a los estudiantes por grupos en donde fuese necesario. De manera que aquí sí, algunos estudiantes estén esta semana de forma presencial y otros está online. O sea, dividimos a los estudiantes en estos grupos aprovechando precisamente este atril. El atril que decíamos que había antes. Era un atril con un monitor, un teclado, el ordenador estaba aquí abajo, y lo que hicimos es transformar este atril. Estuvo durante el verano, los carpinteros estuvieron cambiando esta parte superior, añadiendo un segundo monitor, un monitor interactivo, de tal manera que esta fuese la nueva pizarra compartida y el monitor antiguo sirviese para la videoconferencia. Por tanto, el profesor podía ver a los estudiantes presenciales en clase y a través de la cámara que estaba aquí arriba y Blackboard Collaborate atender a los estudiantes remotos y utilizar esta pizarra compartida para las explicaciones. Puede ser PowerPoint o puede ser escrito a mano, que es un monitor interactivo Smart Podium 624 que compramos para las explicaciones. Aquí tenemos un poquito la estructura. Tenemos el profesor en el aula, los contenidos que tenía aquí se proyectan con los cañones de proyección para los estudiantes presenciales y se transmiten para los estudiantes remotos a través de la plataforma de videoconferencia. Evidentemente, este es un modelo y existen muchos otros modelos y luego a lo mejor en la mesa redonda tenemos oportunidad de comparar y ver las ventajas e inconvenientes de otros modelos. Por ejemplo, aquí presento dos, digamos, en algunos modelos
lo que se hace es dejar al profesor que siga escribiendo en la pizarra tradicional, pero poner una cámara que recoja lo que escribe. Nosotros hemos decidido olvidarnos de la pizarra tradicional e ir a la pizarra digital, que se transmite mejor y se ve mejor también. O este es otro modelo distinto, en donde los alumnos remotos no están en ese atril, sino que están aquí en una gran pantalla, con su cámara, viendo al profesor, y el profesor señala sobre esta pantalla, con la proyección. Nosotros hemos llevado los contenidos a el monitor interactivo que se proyecta en el aula y se transmite en las centrales. Por lo tanto, hay muchos detalles y posibilidades que luego tienen implicaciones importantes de qué equipos se compran, hay stock de los equipos, qué posibilidades hay y cómo encajamos toda la organización docente. Por tanto, en el modelo de posgrado, algunos másteres se pueden impartir íntegramente de forma presencial porque son 20 estudiantes que caben en el aula con las distancias requeridas y al profesor le localizamos cerca del atril, con la ventaja que la webcam y el micrófono están cerca, están fijos, y no queremos que se pasee entre los estudiantes porque no queremos que se rompa esa seguridad sanitaria. Y también el micro está fijo, no es un micro de solapa, con lo cual no hay problemas de pilas que se gastan, etc. Pensamos que los contenidos se ven mejor transmitiéndolos digitalmente que con una cámara que apunte a una pizarra tradicional, ¿no? Porque este monitor interactivo ofrece más posibilidades de expresión e incluso de colaboración entre profesores y estudiantes, ¿no? O sea, podemos tener como Jamboard o Openboard o tantas otras pizarras digitales que se compartan entre el profesor y el estudiante y, por tanto, hacer trabajo colaborativo. Inconveniente en este caso, una curva de aprendizaje mayor para el profesor, ¿no? Supone aprender a utilizar un nuevo equipo con su complejidad. Una vez aprendido ya no tiene ninguna dificultad, pero hay que aprender a utilizarlo. Pero, sin embargo, tiene una transición de utilidad para el futuro. O sea, nos sirve un poquito para dibujar ese futuro. Por tanto, en el aula podemos tener este Jamboard o esta pizarra digital que lo ven estudiantes remotamente, se proyecta en la pizarra, pero estudiantes en el aula pueden también, si se les invita a participar, lo pueden hacer con el ordenador o con el móvil y, por tanto, tener este aprendizaje más colaborativo. Incluso si se utiliza para dinamizar el aula con herramientas como Kahoot, BookLab, Mentimeter, Socrates, etc., pues también podemos proyectar el aula, transmitir online y los estudiantes con el móvil poder responder a las preguntas. Y da igual que estén aquí o allá, porque pueden todos atender igual. Por tanto, esta es la fase 2, la presencialidad adaptada, que en el fondo es más difícil que la fase 1 porque requiere... Hay muchas posibilidades. Cuando tienes la página en blanco, tienes que decidir por dónde vas. En la fase 1... O sea, en la fase 2 hay menor tolerancia a fallos, porque fue una emergencia, bueno, pues no funciona todo bien, pues no importa. Pero ahora ya hay que hacerlo mejor. También teníamos un poquito más tiempo para prepararnos, en definitiva antes del verano, para comenzar en septiembre. Pero supone también inversiones en equipamiento, estas Smart Podium, las Wacom, etcétera. Supone dar formación que dimos en julio y en septiembre sobre el uso no solamente de la herramienta, sino el uso pedagógicamente relevante de la herramienta. ¿Cómo puedo utilizarlo para enseñar mejor? Para esa distancia suplirla de alguna manera con actividades que se proponen en la clase magistral. Y supone, como digo, una transformación con vistas al futuro. Pasamos, pues, a la fase 3. A la fase 3 que en realidad no sabemos cuándo llegará. No sabemos si la pandemia acabará dentro de un mes, dentro de un año, o si luego cuando acabe vendrá otro virus y estaremos en una permanente sensación de provisionalidad. Tenemos una gran duda de cuándo finalice la pandemia. Tampoco sabemos si tendrá consecuencias duraderas, tendrá impacto sobre nuestros organismos reguladores, sobre la Comunidad de Madrid, en nuestro caso de la que dependemos, vendrán otras amenazas y además cómo impactan estas medidas que hemos tomado en emergencia en el futuro. Por ejemplo, ahora mucha gente está teletrabajando, no me refiero solo a la universidad, que también, pero también en muchas otras empresas, en muchos otros contextos. Y se ven las ventajas del teletrabajo, pues el medio ambiente es mejor, hay menos polución, la atención digamos, la atención a seres queridos es más fácil,
hay menos tiempo que se pierde en el transporte, etcétera. O sea, tiene unas grandes ventajas también y seguramente habrá un reajuste para conservar algunas de las ventajas, pero volver a algunas de las anteriores. Por tanto, habrá elementos seguramente que queramos conservar. Yo lo veo como una oportunidad, a pesar de las graves consecuencias tremendas de compañeros y personas por todo el mundo que han fallecido, pero es una oportunidad para la modernización de la docencia. Puede ayudarnos a mejorar el aprendizaje y conseguir cambios que en condiciones normales pues, serían muy difíciles de realizar. Ahora no queda más remedio. Y quisiera esta visión de futuro en la Carlos III enmarcarla o compararla un poquito con la aparición de la web 2.0 después de la web original, de la web 1.0. La web 1.0, que era un poco de read-only, de solo lectura, donde había consumidores y había unos pocos que son los que producían esa información. A la web 2.0, que es una web participativa, donde los consumidores se convierten en productores también, vienen las redes sociales, es una web de lectura y escritura. Pasamos del monólogo a la participación social. Pues bien, nos gustaría pasar de la OC3M 1.0 a la OC3M 2.0. En la Carlos III teníamos un plan estratégico de 2016 a 22, en donde nuestro objetivo es ser una universidad más global, más abierta y más digital, con lo cual teníamos ya muchos elementos de digitalización, no solamente de la gestión con la administración electrónica, sino también de la docencia y de la investigación en toda la universidad, con muchas iniciativas. Pero ahora, con motivo de la pandemia, vamos a lanzar un proyecto estratégico nuevo que llamamos UC3M 2.0, en donde queremos identificar a esta nube como un espacio adicional de encuentro entre docentes y estudiantes, si hablamos de docencia, evidentemente también para investigación y también para gestión, ¿no? Para conseguir una docencia más participativa, para animar al aprendizaje activo, donde el estudiante no sea un puro receptor de las explicaciones del profesor, sino que participe más y sea un aprendizaje más activo, con lo cual todo encaja. Y pasar de la pizarra tradicional, que es estática, solo puede escribir, no puede hacer nada más, a una pizarra digital con la cual la pizarra tradicional no puede competir. Y también vamos a crear una nueva unidad que llamamos UC3M Digital, con más personal y más foco. Esto es un poquito lo que tenemos previsto para, digamos, de aquí hasta el 22 y más allá, ¿no? Sobre el plan estratégico original, pues hacer una inversión en espacios docentes audiovisuales, en plataformas y servicios centralizados, en equipamiento individual, dar apoyo e información de manera que se cambie la docencia, se cambie la forma de actuar en esta UC3M 2.0. No voy a entrar en todos los detalles de qué inversiones se están haciendo, voy a mencionar una sola, bueno, nuevos espacios de grabación, esto que he mencionado ya, mejores salas de reuniones, nuevo equipamiento docente y demás. Voy a mencionar uno solo, que es estos espacios, estas aulas de telepresencia, en donde en una pared de la pizarra se proyecta en 4K lo que existe en otro aula, que puede estar en otro campus o puede estar en otro país, y allí igual, en el centro hay una cámara, de manera que se haga una ampliación de ese aula con tamaño real, de tal manera que se consiga, digamos, ampliar digitalmente dos aulas distantes. En el contexto de UFE, la Universidad Europea, que es un conjunto de 10 universidades en Europa con financiación europea en el que participamos, pues queremos que esta movilidad presencial que estaba prevista, de alguna forma, se pueda realizar con esta movilidad digital a través de esta sala y a través de otras. No vamos a hacer más que 3 salas en los 3 campuses principales, de Leganés, Getafe y Colmenarejo. Tenemos otro campus y Puerta Toledo, tenemos otro en Colmenarejo. Vamos a hacer estas aulas para dar clases entre campus, pero también con otras universidades europeas que sean compatibles. Vamos a invertir mucho en plataformas y servicios centralizados, expandiendo, por ejemplo, la Wi-Fi, ampliando las capacidades de la red de datos, mucho también la seguridad TIC, la utilización del centro central, inversiones en ampliación de nuestro LMS, el buzón de datos servicios, lo he mencionado, y también nuevas actuaciones en cuestión de administración electrónica. También, lo he mencionado, tampoco me queda mucho tiempo,
Por ejemplo, hemos contratado Kaltura para que los profesores puedan hacer vídeos de una forma muy rápida. Pueden ir al estudio, sí, pero si quiero hacer un vídeo muy sencillito para explicar una herramienta que yo tenga en forma de autoservicio desde el navegador, puedo hacer un vídeo explicativo y no tengo que molestar a nadie. Hemos dicho que hemos comprado equipamiento individual, que hemos dado en modalidad de préstamo a los estudiantes, a los profesores y también a los estudiantes. Y, bueno, pues seguir esta formación, que yo creo es un elemento fundamental, digamos, de acompañar a los profesores en este recorrido de la modernización, ¿no? También vamos a medir las capacidades digitales educativas con este modelo de la Unión Europea, del Joint Research Center que está en Sevilla. Estamos pasando ahora mismo una encuesta en plan piloto y luego se pasará de forma más global para medir las capacidades digitales del profesorado y ver dónde hace falta dar más formación para mejorarla. Y también aplicarnos el cuento, es decir, que no solamente se puede dar formación desde una unidad central a todos los demás, sino que hay que aprovechar la riqueza enorme entre el propio profesorado, que puede tener ideas, que puede ayudar a otros compañeros entre sí, pues montando una red social interna, acabamos de montar, todavía hay que amueblarla para que haya estos lugares de encuentro sobre la docencia en la nueva normalidad que nos pueda servir de apoyo entre los profesores. Muy bien, pues con esto voy a finalizar la presentación. He presentado un poquito la vieja normalidad, nuestra estructura de antes, cómo hemos llevado rápidamente toda la docencia online, cómo estamos ahora mismo en esta presencialidad adaptada, con esta bimodalidad, alumnos aquí y allá, o las asignaturas, las clases, dividiéndolas por modalidad y un poquito de visión a la nueva normalidad. Yo creo que el futuro está por dibujar. Esta es una oportunidad para la modernización de la universidad. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar para dar ese salto que de otra manera no se pudiera dar tan fácilmente. Tenemos que aprender a movernos en entornos VUCA, entornos volátiles, inciertos, en donde hay que tomar decisiones rápidas, por lo cual hay que tener un buen equipo, una decisión ágil, una buena comunicación y también unos presupuestos especiales para poder acometer esto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Delgado. Como siempre, muy importante y muy interesante la información que nos presenta, más teniendo en cuenta pues que ustedes son un referente para muchas de nuestras instituciones en Latinoamérica. Entonces nos queda como una vista a futuro. Tenemos la siguiente pregunta para usted. Nos preguntan si ustedes en este proceso lograron medir los resultados de los estudiantes de la fase 1 y de la fase 2. Y si fue así, es decir, que estamos empezando el curso, con lo cual no podemos medir nada. Quizá la pregunta se refiere a la fase 0, es decir, a la antigua normalidad y al momento de la docencia online de emergencia. Yo creo que se refiere a eso, la 0 y la 1 en lo que he llamado yo, ¿no? Bueno, quizá uno de los problemas más críticos es cómo se realizan los exámenes en tiempos de docencia online. En muchas ocasiones yo tenía una asignatura de máster en donde los estudiantes hacían unos proyectos a lo largo de todo el curso, pues bueno, se siguió llevando el mismo ritmo, eran 10 estudiantes, tenían que hacer un proyecto con un asistente de Google, un asistente verbal, digamos, de Google, con lo cual dimos las clases al principio, luego había un seguimiento de los 3 grupos que había y se hizo exactamente igual. Conocíamos a los estudiantes perfectamente y al final hicieron un proyecto que desarrollaron y entregaron en grupos y hicieron una presentación. Con lo cual eso no influyó nada al funcionamiento normal de la clase, ¿no? No se fue afectada. Pero en otras asignaturas más básicas de los primeros cursos, en donde no puede haber evaluaciones continuas, pero hay un examen final. Esto ha sido en España, todo el mundo seguramente, digamos, uno de los retos más importantes. ¿Cómo puedo conseguir yo hacer un examen a distancia obteniendo la integridad
del estudiante, es decir, que el estudiante pues, no utilice métodos fraudulentos para resolver. Nosotros en España, menciono ello porque es lo que conozco, digamos, una instrucción de los secretarios generales de las universidades en donde se decía que por motivos de privacidad del Reglamento General de Protección de Datos no era posible utilizar herramientas de online proctoring, es decir, que lo que se utilizaban por muchos otros sitios, donde se le graba al estudiante y su entorno. Por tanto, nosotros teníamos prohibido utilizar esto y entonces sí se le podía vigilar durante el examen, pero no se podía grabar ni se podía el entorno por motivos de privacidad. Con lo cual, digamos, son complicaciones adicionales, yo creo que razonables, porque está bien la privacidad, pero que complicó un poquito en la realización de exámenes, ¿no? Sí medimos los resultados académicos y vimos que no eran peores, sino que eran ligeramente mejores. Las calificaciones parecidas, no muy distintas, ¿no? Esto a lo mejor indica que sí que ha habido algún poco de fraude, ¿no? Porque digamos, hay muchas formas de hacerlo. Algunos casos se detectaron y entonces se fijaron, pero yo creo que digamos, es uno de los retos más importantes, ¿no? Es decir, cómo hacer un examen sin fraude, de integridad, en tiempos y con estas restricciones muy razonables de privacidad, ¿no? Yo creo que por eso lo que hemos recomendado en cualquier caso para este cuatrimestre, que durante el año, durante el curso, durante el cuatrimestre, se hagan muchas pruebas, que hay una evaluación continua mucho más intensa que la que antes nos pilló de golpe. Los exámenes, las evaluaciones que ya estaban hechas estaban ahí, pero aprovechar el tiempo de la presencialidad para hacer puntos de evaluación y por tanto no sea necesario el examen final o en cualquier caso se diluya su calificación entre varias y por tanto sea más correcta y más adecuada. Por tanto, la importancia, los resultados académicos apenas se vieron perjudicados. También hubo mucha ayuda, ¿no? Digamos, de portátiles, planes de telefonía que fuimos dando a los estudiantes para que no hubiera ese corte en la educación. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que también tiene el tiempo contado, que tiene que irse a otra actividad, por lo tanto no vamos a poder presentar todas las preguntas. Una última nos la hace Vanessa Verano y pregunta si considera usted, sabemos, ya nos dijo que no sabemos cuándo viene fase 3 ni nada, pero si considera usted que la nueva normalidad sería entonces un modelo híbrido. Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo está viendo las ventajas de la tecnología en este caso y que eso va a quedarse de alguna forma. Habrá que ver cómo y cuándo, cómo va a ser esta nueva situación, pero bueno, hay que aprovechar lo mejor de todo. La presencialidad es muy importante, digamos, la experiencia del estudiante en el campus durante esa fase de la vida es esencial, ¿no? Porque no es solamente los contenidos lo importante, sino también esa relación entre estudiantes, profesores, el asociacionismo, los deportes, todas las actividades culturales. Es decir, hay muchos aspectos que son muy importantes que no podemos olvidar, ¿no? Por tanto, la presencialidad, como universidad presencial que somos, hay que llevarla al máximo. Pero tampoco hay que olvidarse de las ventajas enormes que nos ofrece la tecnología, pues para hacer más contenidos educativos para explicar ciertas cosas, manuales o de uso de herramientas o ciertas cosas que complementen la clase tradicional. Doctor, como siempre, es un verdadero gusto escucharle, le aprendemos muchísimo. Le dejamos para que usted continúe con su jornada. Yo me quedo acá con información para los participantes. Gracias. Y de nuevo, muchas gracias a todos por la organización del evento. Bueno, de esta forma terminamos nuestra tercera conferencia. Quiero comentarles que después de la siguiente conferencia tendremos el panel de rectores y vicerrectores. Perspectiva futura, transformación digital de en las universidades. Es un panel muy interesante al cual aprovechamos para invitarles. Luego de este panel, quiero comentarles que se van a dividir en 3 canales de transmisión. Por favor, consulten el programa que se está compartiendo a través del chat para que ustedes puedan seleccionar a qué canal conectarse y qué conferencias participar.
Nos queda una jornada todavía intensa de trabajo, hay muchísimas conferencias interesantes, entonces están invitados. Les repito, después del panel de rectores tendremos 3 canales diferentes para que ustedes puedan decidir a cuál de ellos participar. Aparecen los enlaces en el PDF que se está compartiendo en el chat. Aprovecho también para hacer un agradecimiento a nuestros patrocinadores, el Instituto von Neumann de Universidad Galileo, Class Central y Proctorizer. Y están cordialmente invitados a participar también en los stands que se han preparado de estas herramientas. Acá tienen la información para poder visitar el stand de Proctorizer. También se va a estar compartiendo el enlace a través del chat y para que puedan visitar también el stand del Instituto von Neumann, donde estarán atendiéndoles y dándoles información en el caso de von Neumann de las diferentes carreras y en el caso de Proctorizer sobre la herramienta. Les agradecemos mucho su participación. Seguimos en el evento. Categories. One is on STEM, the other one is computer science, the other one is more focused on the social sciences, and the last one is focused. Entonces. This conference, and Anant Agrawal, he's the CEO of edX and also a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The
title of his talk today is A New Normal for Education. And I'm really looking forward to the insights that he brings forward with now the fact that we're all dealing with the COVID-19 pandemic. So Anant, we're very pleased to have you here with us today. Hi, Anant. Thank you. I'm going to make the introduction now in Spanish because we have also another channel in Spanish. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy le damos la introducción al Dr. Anant Agarwal, profesor de MIT y también CEO de la organización edX, que es el líder, uno de los líderes mundiales en el movimiento MOOCs. Anant es CEO de edX, un destino de aprendizaje en línea fundado por la Universidad de Harvard y MIT. Tiene un doctorado en Stanford y una licenciatura en el IIT Madras. Se ha desempeñado como director del Laboratorio de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de MIT y es profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en MIT también. Es un exitoso emprendedor, habiendo cofundado varias compañías, incluida Tilera Corporation, que creó un procesador de multinúcleo de Tile y Virtual Machine Works. Fue ganador del premio Maurice Wilkes en arquitectura de computadora y los premios Smolin y Jamieson del MIT. Y en el 2017 también obtuvo un premio de Harold McGraw Jr. para la educación superior, que fue reconocido como su trabajo en el avance del movimiento MOOC. Entonces, sin más, le damos la bienvenida al Dr. Anant Agarwal. Anant, please proceed. Welcome and continue and start with your presentation. Thanks. Thank you very much, Jim and Raquel. It is such a pleasure to join you all from Boston. And, I just realized that, I used to travel so much before COVID. I used to travel to work 2 hours back and forth. I saved that time today. But traveling to great places like Guatemala, where you can meet your friends in person. I see so many friends on the screen here that's the one thing I really miss about not being able to be at various places in person. But hopefully next year we can all do this in person. So I'm really delighted to talk about the new normal for education. And shall I try to put up my presentation on the screen, Raquel? Yes, go ahead. Yes. Okay, let me do that. Even though I've been using Zoom for so many months, I've still not become very good at all of these. Yeah, it happens to everyone. So many tools. No, and it's particularly embarrassing because as a CEO of an online learning company, it is particularly embarrassing when you mess up trying to do simple things in the online medium. So, is my presentation visible? Yes, it does. Okay, fantastic. So I'm going to talk about the new normal for education. Before I do that, let me give you a quick update on edX. edX is a learning platform where on the one side we have some of the top institutions in the world, and on the other side we have learners, corporations from also all over the world taking our courses. So we have some of the world's top institutions on our platform like Harvard, MIT, Oxford, and of course Galileo, where this conference is being hosted. And world top companies like Amazon Web Services, IBM, and others who offer courses and programs on edX. We have 155 such partners on our platform. And then on the right-hand side, you see the photos of many of our learners. We have 35 million learners from every single country in the world. Over 1,000 companies have their employees taking our courses at the same time. These companies and learners are not just taking courses, but they are getting credentials. When we started the whole MOOC movement in 2012, people took courses and we did not quite know where things would be, but look where things have come. Today, we are offering not just courses, but we have micro bachelors, professional certificates, micro masters, and even full master's degrees on edX.
And the MicroMasters and the MicroBachelors can stack up and create full bachelor's degrees as well. So we've come a long way. And today we've issued over 2 million certificates in over 3,000 courses from all our partner institutions. And people who take these courses are using the certifications to get advancements in their careers. And I'll talk more about some of these advancements later. So let me start. So that was a quick overview of edX. Let me start discussing where we are today. Around February and early March, the whole world that we live in completely changed. From education, for example, being almost 100% in person, and there's only 3% online learning in the world. By the time we came into the first or second week of March, the whole world had completely shifted to an online model, and learning became 100% online. And so as we transitioned into the COVID era, if you follow the green curve here, that shows the step function change from 3% online to 100% online at all universities and campuses. And so I'd like to share with you some of the things that we saw all around the world as we transitioned into COVID and what this means for us. First of all, we saw it almost became like the year 2012 again. So 2012 was labeled the year of the MOOC by Laura Papano in the New York Times. And she talked about how this was a whole huge movement. And this was in 2012. A lot of hype, a lot of excitement. And you see some images from courses on edX that were offered at that time. In case you're wondering what the top left-hand image is, in my class that I teach on edX in circuits, I actually chop up a laptop using a chainsaw as part of my circuits course. And hopefully I have intrigued you enough that you will go check out this course on edX.org. This was in 2012, a lot of hype. And then the same thing happened again this year. The whole hype for MOOCs came back. It was like 2000 all over again, 2012 all over again. And here you see an article by John Marcus in the business section of Wired, where he talked about how students are stacking up credentials en route to degrees. So this became 2012 all over again. But this time something was different. Something was very different at this time in 2012. What was different? I think the difference came about because of all of you. LW MOOCs was launched, when was it? I think it was 2014 or thereabouts. And we've been learning so much since that time. And we've learned so much about MOOCs and online learning that today's online learning is informed by so much of what we've learned. I'll just give you one example of what we learned, something that I learned. We offered the MIT Circuits course, which is offered on edX. We offered it online, 100% online to students on the MIT campus. So can you believe this? So, excuse me. The residential campus students at MIT took this MOOC course on edX in fall of 2016, and then again in spring of 2017, completely online for credit. And we did a study. We compared the performance and behavior of the students. About half the students were in the on-campus class and half the students were taking the fully online class. And a very famous study that came out of Anne Marshall, she's a researcher in 2017. And there's a paper that is published. If you Google Marshall 2017 and MIT Circuits course, you will find this paper. The online campus students, the students who were taking the online course while they were on campus reported significantly less stress, one whole standard deviation less stress than the people in the campus course. Same exam was given to the students on campus, on paper, and also the same exam given to the online students, and they also took it on paper for the exam. And the performance was within the margin of error of the experiment. But this is just one example of something that we learned where
MOOCs could be offered for credit, that people could take quality courses and get credit for it. And in this case, this was an MIT. There are many, many, many such studies done in universities all over the world. San Jose State University did a study for many semesters in a row. At the UC Berkeley, Armando Fox and David Patterson have been teaching in a blended model with their courses since early 2012. And so we've learned so much this time around that we can inform decisions around MOOCs using the real data. As COVID hit, we also saw a huge upsurge in traffic from all over the world. So data that we saw comparing the week of April 11th compared to the week of March 7th. Okay, so week of March 7th was before COVID, and the week of April 11th this year was once COVID had hit in many parts of the world and growing all over the world. We saw 10 times more registrations on edX than in the period before COVID. 10x, not 10%, but 10 times more learners were coming to edX. And in fact, in the month of April, we added 5 million new registered learners to the edX platform. And 5 million matched the total number of learners, new learners that came to edX in 2019. So in 1 month of April, we were able to accomplish as much as we were able to accomplish in the whole year of 2019. So the numbers were staggering, huge uptick in traffic. And one question that people fail to ask us is, how did we manage? Imagine if at your university, instead of having 200 people in your class, 2,000 people showed up. We could just not manage in a campus class. But online, nothing. It just continued normally. Of course, edX engineers and support team had to work extra hard, but because the whole thing is supported by the cloud, it seamlessly scales, and it simply worked. And one of the beauties of the scale and the seamless quality is one of the beauties of online learning. So we asked the learners who were coming during COVID, why are you coming to edX? Why were learners coming to edX in such large numbers during these COVID times? And this chart shows some of the results. And we've taken these surveys many times. We took it in April, we took it in May, June, and the results are, percentages are more or less the same. So as not surprisingly, 38% said that they had more time and wanted to learn something new. So 38% of learners had more time. So I, for example, don't have to spend 2 hours going back and forth to my work. I'm working from home. All of edX is working from home. And so I saved time. And so 38% of the people had more time and they came to learn something new. But 25%, 1 in 4, came to edX for the same reason they've been coming before, which is to upskill in their current job. They had a job. Maybe they were working as an engineer in a company, and they were coming to upskill and learn new techniques and new skills. Maybe they were taking a Lean Six Sigma from TUM University on edX. So 25% were coming to upskill in their current jobs. 16% were students, and these were students at schools and universities that were replacing their education with online learning on edX, 16%. And then about 11% were employees at companies that had been laid off, that lost their jobs, or they had been sent home and they could not work. And so they were coming to edX to learn, and while they were at home, to acquire new skills so that when the pandemic is over and jobs open up again, they can get a new job. So upskilling and reskilling continues to be a major, major theme, even during COVID-19. And we did a broader survey. We did a broader survey of not just edX learners, but of people all over the world. And what we're hearing people say during COVID times is that 58% are telling us that COVID-19 is encouraging them to seek additional education. So almost 2 out of 3 people surveyed, and these are broad people around the world, not just edX learners, surveyed, said
that COVID-19 will impact their decision to seek additional education. And almost half are saying that they're more likely to enroll in an online course. And because it's hard to go to an in-person program, almost half are saying they want to enroll in an online course that will help their career prospects. What is also interesting is that more than 1 in 4 told us that they want to seek additional education so that they can get a job that will be safe in the next pandemic or the next economic downturn. So people are being more thoughtful about what they want to learn. They want to learn skills that will be pandemic proof, that will be safe from an economic downturn. So 1 in 4 want to get that kind of education. Many companies are also coming to edX during these times. As an example, Postmates is a company, and they have a large number of couriers that will deliver things to people. And Postmates partnered with edX, and they offer their workers who are at Postmates or who have been laid off, they offer them access to edX online courses from our partners to upskill and gain new skills and techniques during these COVID times. And so they scaled up access for all of their employees. And so you see a picture of Maggie. Maggie was a courier at Postmates, and she was laid off as a result of the pandemic. So she was let go. And as part of the Postmates program for employees who were laid off, she was able to take courses on edX while she was laid off. So just one example of how companies and edX are working together to help their employees during these COVID times. What are the kinds of programs that learners are taking? We are seeing a huge demand for short programs. During COVID times, learners want to take shorter programs so that they can upskill very quickly and get a better job. You remember the data I showed you a few minutes ago, that 26% are more likely to seek new skills, new education that will help them with a job that will not be impacted by a downturn in the economy or by a future pandemic. And so these are some of the very popular topics: Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, digital communication, computer science, data science, business. These are all topics that are extremely popular. And also writing. We are seeing a lot of interest in writing, professional writing programs and courses as well. And so again, short programs and courses as people are coming to learn and upskill during these COVID times. Just one example of a program that we launched about 8 months ago is the Micro Bachelor's program. More and more learners, we saw a huge interest in Micro Bachelor's, where learners are interested in not just signing up for a full degree, but in signing up for modular programs that are short programs that can stack up and lead to a bachelor's degree. We launched Micro Bachelor's programs in January of this year. And today we have Micro Bachelor's programs from universities like NYU. They have a program in computer science. They'll be also launching programs in databases and systems. Arizona State University has launched a Micro Bachelor's in writing, in professional writing. Remember, writing was very important. WGU, Western Governors, has launched a Micro Bachelor's program in IT support. And as I described Micro Bachelor's more, you can get credit for these programs. So as an example, let me talk about the IT program, in Micro Bachelor's in IT Foundations from Western Governors. There are 3 courses: Introduction to IT, Network and Security, and Scripting and Programming. 3 courses. If you complete these 3 courses and you pass, you can earn a Micro Bachelor's certificate in IT Foundations. And then you have 2 choices. Once you have the Micro Bachelor's certificate, you have 2 choices. One is it will help advance your career. You can post that in your resume, on your LinkedIn profile, and the certificate will help you with career advancement. That is one option. The second option is, on edX, we partnered with Thomas Edison State University. And if you complete the Micro Bachelor's, you can automatically get credit for it
on a transcript at Thomas Edison State University. And so your credit will appear on a university transcript. And the beauty of this approach is that as you complete more and more microbachelors, you can accumulate more and more credit on a university transcript so that you can collect microbachelors and eventually get a full bachelor's degree in IT management. And so the beauty of this is this modular and stacking where you take modules and it'll help you in your job and show you signs of success, and you've earned a microbachelors and you feel successful. And then you can take the next one, the next one, and the next one so that you can stack them up and eventually get a full bachelor's degree. And so this model of modular stackable learning, in my mind, is truly the future of learning. So we see many incredible innovations here, right? One is we see modularity, certificates for small pieces of work. Second, we see stackability. How do you stack these up to a full degree? Third, we are seeing credit networks. We are seeing how credit can come from one university while the learning can come from another university. I've been talking about unbundling education for many years, since the start of this conference. And this is one example of how we are unbundling education, where the content can come from one university, the credit can come from another university. And so just one example of the innovation that we can do with online education. And you should think of each microbachelors as a Lego block, where you have a Lego block, and then you combine Lego blocks together, and you ultimately get a degree. And each Lego block can even come from a different university. You can get one Lego block from Arizona State in professional writing. You can get another Lego block from NYU in computer science. You can get a Lego block from Western Governors in IT. And these can combine, and the credits can stack up towards a full degree. MicroMasters is another example of a modular stackable credential. And Raquel, who's from Galileo, but they offer MicroMasters programs on edX. And MicroMasters programs are a piece of a master's degree. Each MicroMasters is about 20-25% of a master's degree. And you can complete the MicroMasters and you can earn a MicroMasters certificate. And that can help you with positive career outcomes. So for example, we do a survey of MicroMasters learners on edX who've completed the MicroMasters program. And within 3 months of completing the program, we're hearing from 89% of MicroMasters certificate earners that they had a positive career outcome as a result of the MicroMasters, where the positive career outcome could be a pay raise, it could be a promotion, it could be a new job. And so just some examples of positive career outcomes, 89% of them reported it. And 99% of people who completed the program said that they would recommend the MicroMasters programs to others. So these are some real successful outcomes from this modular form of learning. And of course, like the microbachelors, the MicroMasters can stack up to full master's degrees, whether it's online or on campus as well. So those are examples of some of what we saw during COVID, some of the innovations. And now I'd like to dream a little bit with you about what the future might look like. And so today we are in starting October, and I'd love to brainstorm with you. Sí, buenos días, ¿me escucha? Love to brainstorm with you as to what the future might look like. So this chart, I call this the inverted pan curve of the adoption of blended learning. Okay, so I want you to focus on the green curve. So before March 2020, there was very little online learning in the world, 3%. But then when March came, because of COVID, we went to 100% online learning. That's the green curve shooting up. And then this whole year, we're seeing mostly online learning on our campuses. And so that part is the base of the pan, the heating surface of the pan. It's an inverted pan. Now, January will come around from 2021, and most of our colleges and universities will try to go back to fully on-campus teaching. But you know what? We're never going to go back to the old approach. We're never going to go back to the old normal, because most students and faculty
have now tried online learning. And even as I talk to my colleagues, those who never tried online learning before, and many of them who were opposed to online learning before are now either neutral or strongly favorable to bringing in more online learning into campus teaching. In fact, a colleague of mine remarked in March when he gave his first online lecture, he remarked that that was his most engaging lecture that whole semester. And so I'm hearing from colleagues who'd never taught online before, who did not like online learning, and the most of them are liking it or are neutral to it from previously when they were negative about it. And so what will happen next year in January, February, March is we'll never go back to the old normal. There will be a fair amount of online learning left behind in universities. For those of you in engineering, I call this hysteresis, where there is hysteresis in the system. Some of the state is left behind. And then what's going to happen in universities is that as more and more online content gets created, there will be more and more online learning until, I would say, within 3 or 4 years, by August 2025, we will get to a new normal. And the new normal will be blended, where all universities will be, by 2025, teaching roughly half content online and roughly half in person. And to me, that is the new normal of learning, which is the blended model. And particularly for this conference, a large number of you are professors at universities. I think this is a good thing. This blended learning normal is a good thing. It improves learning outcomes. It provides more scale, more flexibility, and it is simply better. Blended learning is better than purely in-person learning or purely online learning. And so we need to move towards this new normal which really was accelerated by COVID-19. To support blended learning on campus, edX has launched a program called edX Online Campus. edX Online Campus is a way for universities to have their students take online courses on, edX. So what is the motivation for online campus? So here you see a professor, Mark Branham. He's a professor at San Jose City College. His comment is, it is very hard to transition your course from in-person learning to online learning. You have to create not just videos, but all the practice problems and grading and exercises, which makes it very, very hard to create online courses. And so his remark is, why don't you use existing digital materials? And by using existing online digital materials, you can very quickly begin teaching online on your campus. You know, just like today you use a textbook, why don't you use an online course for your students like a textbook? And so that is what edX Online Campus does. So here's how it works. So there are courses and programs on the edX Online Campus, and I'll use an example of San Jose City College. So San Jose City College uses the data science program on edX from Berkeley. It also uses the computer science and Python programming and computational thinking programs from MIT. So these courses from Berkeley, MIT, and other places run on the edX platform. And the instructor, in this case, Mark Branham, is a faculty member at San Jose City College. He provides support to the students. And the students are learning, and they get a certificate from, if they complete the course, they will get a certificate from Berkeley or from MIT if they pass the course. And the local faculty member, like Mark Branham, helps them throughout the course. And this is one example of blended learning, where the content and videos come from online, but the faculty member might work with the students and help them learn the material and so on. So it's one example of how universities are using online materials for their campuses. And edX Online Campus was created to support this model. And to support this model, we provide instructor dashboards. We provide a dashboard for the instructor who can look at how just their students are performing in the courses. And we are making more and more features available to the professors so they can manage their students. We also have the ability for a university to sign up their students to take the edX course
using single sign-on. There's also grades passed back, so you can send the grades back into your own systems. So these kinds of approaches make it easy to use digital materials from another university to help your own students. So that is edX Online Campus. So one of the things that we did was we made edX Online Campus available for free to any university in the world, whether they were edX member partners or any other university around the world. We said, look, anybody can come in and sign up their students for free during the COVID times until I believe it is through the end of July. And almost 500 institutions from all over the world signed up for free. And over 120,000 students were able to keep learning on their campuses. And there were almost 60 countries represented among these 450 universities whose students were now taking courses through edX Online Campus. So one question I'm asked a lot is, what did you learn from that experience? When these 450 universities were signing up their students to take the courses, what did you learn? So we are a learning organization, and generally we found that there are three modalities how the faculty and the universities were using our courses. I'll start at the bottom of the list. So one is independent learning. So IIT Bombay was using it that way. With independent learning, the university makes available the courses to their students, to the faculty, to the staff, and even to alumni. And that tells them, hey, look, go and take these courses. And if students take it, they get credit for those courses at the university. The UP Valencia in Spain is another example how they were not only providing courses on edX, but they also had their students on their campus take these courses. So that's independent learning. The second modality is called faculty facilitated learning. We saw this happen as well, where the courses are offered to students, but the university also assigns an instructor or a teaching assistant who might help the students. They would facilitate, they could send reminders, or they could answer questions from the students. And here, the University of Iceland was an example of how they use these courses. In fact, they took 3 courses from different partners on edX, and they bundled them into a program, and they added an exam, and they made it available to the students, and they gave credit for their students. So independent learning is independent, faculty facilitated learning is light touch, and then we have blended learning. Blended learning is where the students at the university are not only taking the course, but the faculty also provide their own instruction and their own content with the online courses. So the IT University in Pakistan is one example in Lahore, where their students take the MicroMasters in Data Science from University of California, San Diego on their campus. And they assign a teaching assistant and an instructor who offers blended learning for the students. Another example, the San Jose City College example I talked about is also a blended learning. So these are 3 models: blended learning, faculty facilitated learning, and independent learning. And the 3 differ in the amount of the degree of touch, the degree of teaching that is provided by the local campus instructors. So here's an example. I want you to meet Carlos. Carlos, a student at UP Valencia, one of our great partners from Spain, from Valencia. I visited their campus. It's an absolutely beautiful campus. And what he did was, so UP Valencia offers these courses to students on their campus. And what Carlos did was he was completing a degree on the campus. And he said, you know what, everybody's talking about deep learning and machine learning and artificial intelligence, so let me go take a course. So he took a professional certificate program in deep learning from IBM while he was a student at UP Valencia. And so he said this was a great opportunity for him, even while we were all in the midst of a crisis. So what is interesting with all of this is that edX and our partners
You heard me mention several partners. We have a large number of partners, a huge group from Latin America as well, from Colombia, from Argentina, from Guatemala, from Mexico, many universities and learners from the Latin America, and all of the stuff that we've been doing to prepare for this new normal has not just happened during COVID. Our partners and edX have been working on this for many years. And we've been creating these programs and innovating, and all of the preparation we've done has helped us during these times. So here are some examples of things that we've done to prepare for this new normal. One is all of our universities have been capacity building and training in online learning. edX has many online courses on online learning and teaching. You can go to edX, and if you Google or search for teaching online on edX, you'll find many courses are being offered both in Spanish and in English on our platform. And so we've been helping build capacity. edX also provides training for our partner universities. So that's one. Second, I talked about modular credentials. We've been inventing and innovating in modular credentials. Many of you offer micro-bachelors and micro-masters programs. Tech de Monterrey, for example, recently announced some very innovative micro-masters programs. We talked about stackable credentials, where these modular certificates stack up towards a full degree, another big innovation. We talked about credit networks, where credit for programs can come from other universities, where we share and create a networked credit economy. That is also a big innovation. We talked about blended learning. We've been building blended learning and features for blended learning and experience with blended learning for many, many years. Many of our partners who are in this audience have been using blended learning on their campuses, where they use their online course to also help teach on campus. And of course, we're now coming into a new world where lifelong learning is becoming very important, where people will be learning throughout life, not just during a small amount of time. As you looked at a survey, 58% of learners were learning online, learning something new. 25% of them already had a job and they wanted to upskill. And so people will be blending life and work much more to prepare for the future of work. So in closing, we have been preparing for the new normal for many years. And this new normal is a good thing. Blended learning on campus, online learning while you're at work, lifelong learning, this is all part of a new normal. And what COVID-19 has done is accelerated it, turbocharged it. This was all happening, but happening somewhat slowly. What COVID-19 has done is suddenly accelerated it. You saw the inverted pan curve, where we went from 0 to 100%, and that acceleration has happened. So now is the moment for true transformation of education. And particularly for this audience and this group at LW MOOCs, you are the innovators. You are the transformational forces at your universities and companies and campuses. And so together, let us make it happen by working together and accelerating these things at the campus. We can bring together the new normal faster and make sure it lasts. Thank you. Thank you, Anant. That was a great presentation. I believe we've got time for a few questions, and I saw that James had a question early in the chat. So James? Yeah, I just wanted to know, and thank you, Anant, for a great talk. I have a short talk I give tomorrow, and you gave me some great ideas, so thank you. When you're talking about having a MOOC count for credit at a university, that's part of what I'm talking about tomorrow. And I want to know how much back-end, can you scale those classes out without adding a lot of TAs? Is there a support staff that needs to be added to scale, or have you got a model where you can scale classes without adding humans? Thank you. For most, thank you for the question, James. I'm delighted you're talking about the blended model and credit. Frankly, I do need to give a shout out to Arizona State University in, I think it was 2013, when ASU and edX launched Global Freshman Academy, where for the first time, a MOOC was awarded credit. So huge credit to the innovators at ASU.
To your point, can we scale up the courses? Yes, most courses can be scaled up because we have auto graders that do all the grading. But the one we've addressed many challenges since 2013 when we began offering courses for MOOCs. One was virtual proctoring. So we implemented the virtual proctoring so that we don't have to have a teaching assistant somehow sit down with the students to monitor the progress. With virtual proctoring, we've had exams on edX where thousands of students have been taking the exam simultaneously, and virtual proctoring scales beautifully and monitors the students so that there is no cheating going on. And so all of these technologies really enable scale. For microbachelor's programs, we also have partnered with a company called Inside Track. What Inside Track will do is they provide mentors. And as the class size grows, they will provide additional mentors so that people can also have personal help. So many of these courses, frankly, most of these courses scale nicely. And since the grading is automatic, the virtual proctoring is automatic, but you don't have to necessarily scale the number of teaching assistants as the class size grows. Hi, Anand. Also, another question from the public. You talk about unbundling and then creating new pathways for the learners. But there are thousands of universities around the world. What will be your advice to many of these universities that might be interested in, building these learning blocks, if you like, or micro credentials? Any advice for the universities at large? I firmly believe that modular stackable learning will become the new normal. And so if you're a university around the world, you should think about doing several things. One, you should move towards the new normal and adopt towards blended learning for your campuses. You should create some of your own online courses, and you can also have your students sign up for online courses on online platforms, just like you use textbooks. edX Online Campus is one example. You can go and sign up your students and take the courses for your students online. So one is you should develop your own courses and your own capacity building. And there's many courses on edX that will teach you how to develop online courses. Second, you need to move towards blended learning on your campus and have your students learn the stuff. And by the way, learning online is a skill. It's different from taking courses online. And you know what? We've launched a course on edX on how to learn online. It's a one week, you take the course in a few hours. It's how to learn online. And then third, I think we need to expand our credit networks where you can sign up and say, hey, look, I'm going to give credit for this microbachelor's program, or I'm going to give credit for this micromaster's program. And already today, for our micromaster's program, we have almost 100 universities around the world that are giving credit for many of our micromasters. And these networks will become bigger. Frankly, in the next 3 to 5 years, I would like to see 10,000 universities begin giving credit for microbachelors and micromasters, so we can build these big credit networks where a student can take a course and get credit at the university. So I think a university leadership can do that. They can say, look, we will give you credit if you take these courses. So these are my pieces of advice for the campuses around the world. Thank you very much. Any further questions? Do you mind if I ask a follow-up? You know, I just, you know what, please do. I also noticed a question in chat, so I'll well, go ahead. Go ahead with the question in chat then, sorry. No, the chat might be a little bit orthogonal. So why don't you go ahead if it's a follow-up? Well, just real quick. So when you talk about using auto graders, isn't there still like some need for a human component in giving feedback to the students on how they did? Or have you written that into, like we have auto graders for a class that I run where we actually do a pretty good job of giving feedback. But have you really eliminated the human component in scalability of MOOCs? Not completely, which is why I said for most courses, auto graders can scale beautifully. However, you have many courses where you have a writing component where the writing is like you write an essay, for instance. Now, edX does have a prototype machine learning based essay grader, but again, it's not, it's still in prototype form. It'll be a few more years before we get there. For those, for feedback, one of the primary mechanisms that is used is peer learning, where students can
grade each other's work and provide feedback to each other's students. In fact, the University of British Columbia built a new educational tool on edX called peer instruction. What peer instruction does is that enables students to write an essay or a paragraph and submit the answer. Then students give feedback to each other. And then as a student, I look at the feedback that I've been given. I can revise what I've written and resubmit it. And when I resubmit it, then the peers can look at it again and likely provide the grading. So our Arizona State University writing course, professional writing, is again there's a lot of peer feedback and so on that happens in that. But ultimately, if you truly want, let's say, an essay to count for credit, if you want to be absolutely rigid about it, then what you can do, so for some of our master's degrees on edX, what happens is that there will be a teaching assistant or a faculty member that will actually grade it. And what happens there is that you only grade a very specific thing. So you're not grading everything by hand, but you can hand grade only a small piece. So on edX, for example, hand grading is part of the platform. So students can submit their work and a piece of the work can be hand graded. And so that, of course, will limit scalability where you have to assign additional teaching assistants. But the beauty is that because only grading one thing or two things, then you can just focus on grading that. And so it is not too, it doesn't provide too much overhead. There's a follow-up question from Christina, who says, how do you avoid group cheating on peer review activities? Frankly, even at universities, how do you avoid cheating when people work in groups? You have group assignments, you have group projects. How do you prevent cheating? And so you don't. It's meant as a learning exercise, and you provide some grade, but it's meant as learning. At MIT, I tell students that for their homeworks, you can collaborate on the homeworks. And so you eliminate cheating by encouraging collaboration. And so now students are collaborating and learning from each other. And if you want to assign a grade, then maybe you have to have a final exam or something. And you can do that online, where most of it is auto-graded, but some pieces might be hand-graded. So that would be the way. Around it. So another question on in the chat. I agree with Anant that this is the future of education, but I'm worried that it will increase the digital divide. The discrepancy between different countries and education systems, will be, the divide will happen more. I've heard both sides of the argument that creating more digital learning will create bigger divides. I am of the belief that providing more digital learning will narrow the divide. In India, for example, when cell phones first came out, everybody was saying, oh my God, initially only the rich people had cell phones. And remember, the very first cell phones were big and they had to be bolted to a car. So unless you had a car, you did not have a mobile phone. And so India, very few people had a car in the mid-80s. And so phones were viewed as a very expensive thing. But today, you find everybody in India has a smartphone. I saw this image of a kid driving a bullock cart with a whip and with a bullock driving the cart, and he was watching a cell phone, a smartphone. And so the poorest of the poor now have smartphones all over the world. So I think digital technology has narrowed the divide between the rich and the poor. Similarly, I think by making effective education, high quality education available to everybody, you don't have to go attend Tec de Monterrey or Cordoba or Galileo or Valencia. You don't have to attend one of these top universities in order to be able to get a good education. You can be anywhere in the world and you can be learning from other universities and so on. And my hope is that by online education, we will democratize education and get things done together. Well, Anand, thank you very much for your incredible presentation. I think we all learn always that we hear you, and certainly people are really happy here and in the chat and everywhere. So thank you again for your presentation and all the knowledge that you have transmitted. And yes, it's a lot of challenges for all of us in the future. So thank you very much. Thank you, Bob. Great discussion, and let's all enjoy the conference. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye.
Thank you, Anand. Estamos muy complacidos con su participación. Esperamos que todas estas conferencias que ya hemos visto hayan sido de su beneficio y de mucho aprendizaje. Siguiendo nuestro programa, quiero comentarles que tenemos 15 minutos de receso. A las 11:30 dará inicio el panel de rectores y vicerrectores. Por favor, no se lo pierdan, estará muy interesante el tema Perspectiva Futura, transformación digital en las universidades. Luego de este panel, les recuerdo que vamos a dividir los canales de transmisión en 3 diferentes salas. Por favor, estén pendientes de su programa para que ustedes puedan unirse a la sala que les quede mejor. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta a las 11:30. Los esperamos.
Hola, bienvenidos de nuevo. Empezamos ahora con nuestro panel de rectores y vicerrectores y lo hemos titulado el día de hoy Perspectivas Futuras, la transformación digital en las universidades. Mi nombre es Rocael Hernández de Universidad Galileo y estaré el día de hoy moderando este tan interesante panel que esperamos todos seguramente van a disfrutar mucho. Entonces vamos a introducir a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a empezar con las damas. La doctora Emma Barrios y Pensa, vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la Universidad Continental del Perú. Luego tenemos, en el orden que aparecen aquí en nuestro slide que tenemos, al doctor Carlos Delgado Clos, es el vicerrector de Estrategia y Educación Digital, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. También tenemos al doctor Antonio Fernández Coca, vicerrector del Campus Digital y Transmedia de la Universidad de las Islas Baleares de España. Tenemos también hoy en sustitución del señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, tenemos a Leonardo Yunda, que es el vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas de dicha universidad. Bienvenido, Leonardo. También tenemos a continuación al doctor Jesús González Boticario, vicerrector de Digitalización e Innovación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y también nos acompaña, por supuesto, el señor rector Javier Mejía de la Universidad Tecnológica de Honduras. Pues bienvenidos todos, siempre es un placer tenerlos aquí, ahora virtualmente, pero en muchas ocasiones los hemos tenido presencialmente en nuestra universidad y qué bueno que nos puedan acompañar. Vean que tenemos un panel muy interesante y empezando solo con los títulos de las vicerrectorías, uno se da cuenta cómo las universidades ya empiezan a evolucionar hacia todo este tema de educación digital y de transformación digital. Y hoy nos ocupa el tema de transformación digital. Entonces, estaré dirigiéndoles algunas preguntas a algunos de ustedes, pero por favor, vean, siéntanse en la libertad de complementar y ir armando la conversación entre todos. Quisiera empezar de nuevo por las damas con Emma. Y pues Emma, pues ya tenemos varios años de conocernos y te comentaba hace un momento, la última vez te dejé que estaban ustedes en la Universidad Continental arrancando todo el tema de educación virtual, ¿verdad? O sea, bueno, no arrancando, pero ya lo tenían, pero digamos estaban empezándolo a crecer y tal. Y hace unas semanas me comentas que tenían, no sé, recuerdo como 10,000 estudiantes. Obviamente todo esto previo a la pandemia, de 10,000 estudiantes virtuales. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia, porque creo que eso es parte fundamental de la transformación digital. Las universidades ahora cada vez están viendo más en la educación virtual como un elemento fundamental de su quehacer diario. Cuéntanos un poquito. Encantada, Rocael, encantada de estar con ustedes y con este panel de lujo que realmente es muy saludable y muy refrescante poder encontrarnos en medio de esta situación tan especial que nos ha tocado vivir. Y sí, la Universidad Continental, que siguiendo las normas peruanas, habíamos sufrido una especie de retracción porque se limitó desde el año 2014 con una nueva ley universitaria, se detuvo un poco el crecimiento de la educación a distancia. No obstante, la realidad siempre se impone, de tal manera que la universidad licenció con programas presenciales, semipresenciales y a distancia, y efectivamente en los programas a distancia crecían y crecían y crecían. Y es así que estábamos listos para atender 12,000 estudiantes en el mes de marzo que empezábamos el ciclo académico y tuvimos que escalar a 32,000, ¿no? Todos los servicios que ya teníamos y ya sabemos lo que eso significa. Entonces, la verdad que sí es la realidad. Creo que las bondades de la educación a distancia, más allá de la pandemia,
que ya crecían en América Latina a un ritmo. Veíamos que desde el año 2010 la educación a distancia, la matrícula en distancia crecía, ¿no?, hasta en 73% en algunos países, mientras que la educación presencial no tanto. Y es porque la educación a distancia efectivamente se adapta mucho más a la complejidad del mundo que vivimos y ofrece esa flexibilidad, ya no solamente por distancias, sino porque todos tenemos una vida más compleja y nos desarrollamos en ciudades grandes, y también porque estamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ese es un elemento central. Sí, ese tema de flexibilidad es súper importante, y me gustaría contrastar esto con Javier, como rector de una universidad. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en lo virtual? Pues obviamente ahora todos estamos virtuales, pero ¿qué nos podría comentar al respecto? Buenos días a todos. Realmente la virtualidad para nosotros ha sido en los últimos meses la vida, pero en realidad habíamos venido trabajando en una plataforma muy robusta durante varios años, y habíamos crecido de cero, y teníamos ya, para antes de la pandemia, unos 7,000 estudiantes que estaban llevando al menos una clase virtual. Eso es... Perdimos el audio. Vamos a ver si lo recuperamos. Ya saben, esto es también la realidad virtual que nos pasa a todos, pero vamos a ver si recuperamos en un minuto. De marzo sucede el cambio y parece que tenemos un problema de comunicación. Tal vez si el equipo de operación nos puede apoyar, Miguel, o las personas que estén, para avisarle al señor rector. Si no, vamos a continuar con el panel, en lo que podemos conectar. Vamos a ver si se logra o no conectar de nuevo. Vamos a continuar. Hay un contraste ahí, siempre en esta misma línea de ideas. Carlos Delgado, yo recuerdo que hace unos el año pasado, ahora sí, creo, estábamos platicando y te pregunté, mira, ¿y cuáles son los planes de lanzar más carreras virtuales, etcétera, etcétera? Y tú me decías, creo recordar, aparte que ustedes tienen un montón de innovación en la universidad, cosas súper interesantes, pero que no estaba como prioridad en la agenda, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿O cómo lo ven? ¿Cuál es la perspectiva actual? No ha cambiado mucho. Bueno, la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Pero en realidad nosotros somos una universidad presencial. Tenemos nuestros alumnos fundamentales de forma presencial. Lo que sí me interesaba, por cierto, mi cargo de vicerrector de Estrategia de Educación Digital no es de ahora, sino es de 2015, si no recuerdo mal, y antes hacía también, nos sumamos a edX en 2014, creo que sí, que fue 2014 o 2013, es decir, que ya hacíamos cosas de educación digital antes, pero el objetivo no era convertirnos en una universidad a distancia. Lo que queríamos con las iniciativas de edX o Miriada X o con iniciativas de educación digital era modernizar a nuestros profesores, es decir, que conocieran las tecnologías. Y de hecho, ahora cuando ha venido la pandemia, aquellos que habían hecho MOOCs o sus variantes que llamamos SPOCs, los Small Private Online Courses, es decir, los mismos contenidos pero con las asignaturas regladas, esos se han adaptado muchísimo más fácilmente, porque estaban acostumbrados ya a hacer evaluaciones online, a poner contenidos, etcétera. Es decir, que esa preparación, entonces no sabíamos que iba a venir esto, ha servido a muchos profesores, otros no habían hecho nada, pero a los que estaban adaptados ya a la preparación de contenidos de MOOCs y SPOCs, se han dado el paso mucho más fácilmente. Por tanto, nosotros lo que queremos es aprovechar la tecnología en cuanto nos sirve para nuestra misión. No queremos competir con Jesús, con la UNED. Ellos tienen su lugar muy bien identificado. Y nosotros son muy grandes, dices tú. Muy grandes. Y me parece muy bien y está bien así, pero nosotros somos esencialmente presenciales y tenemos cada año
alumnos mejores que vienen a nuestras titulaciones y estamos muy contentos. Eso no quiere decir que no podamos ni debamos utilizar la tecnología en la medida en que puede ser útil para cumplir nuestra misión. Buenísimo, buenísimo. Ya recuperamos al rector Javier, ¿verdad? No lo escuchamos ahora, pero si quisiera terminar la intervención que está haciendo, porque nos pasamos, pero seguimos en el mismo tema, por favor, adelante. Sí, con gusto. Estaba en el hecho de que con Galileo, tomados de la mano, logramos estructurar una plataforma lo suficientemente robusta y sólida para que de un día para otro se cambiara de 1.000 estudiantes que estaban totalmente virtuales a 20.000 que estaban virtuales. Y ese cambio, que fue drástico, realmente logró cubrir el 100% de las necesidades de nuestros estudiantes. Desde el mes de marzo estamos totalmente en la virtualidad. Todavía no hay autorización para que ninguno de nuestros estudiantes venga a las aulas, ni siquiera a los laboratorios, pero hemos logrado, gracias a la virtualidad, mantener nuestra presencia a través de todo el país. Excelente, sí, yo creo que eso nos ha tocado un poco a todos. Y me gustaría preguntarle a Jesús, mira, tú que estás en el tema de, digamos, la UNED, pues la parte de la virtualidad, que no es exclusiva, que solo sea exclusivamente virtual la UNED, pero con tanta experiencia, ¿qué digamos, en esta transformación digital a la fuerza, digo yo, que ha pasado en estos últimos 6 meses? ¿Qué han aprendido ustedes o simplemente ha sido un camino muy sencillo? ¿Qué puedes comentar desde la perspectiva de la UNED? Muchas gracias, Roc. Primero decir que yo nunca voy a competir con Carlos, siempre a colaborar y además tengo proyectos de investigación con su universidad y siempre estaré dispuesto porque es una universidad de mucho prestigio y calidad. Diciendo esto, nosotros con humildad, sí es verdad, somos muy grandes, somos la universidad más grande de Europa. Tenemos más de 200.000 estudiantes, más de 8.500 con discapacidad, atendemos a personas en régimen de exclusión en prisiones, atendemos a muchas personas, ¿vale? Intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero, sorprendentemente, aunque seamos una educación apoyada fundamentalmente por tecnología y online, desde el principio la UNED ha mantenido un modelo híbrido. Parece casi como que la pandemia nos ha dado la razón. Y, sin embargo, también para nosotros ha supuesto un verdadero desafío. Simplemente comparto con ustedes que el 80% de las tutorías que damos se dan en 61 centros asociados. Muy bien. Pues eso ha supuesto pasar de 5.000 tutorías online a añadirle 16.450 más en no time, como dicen ellos, ¿vale? De un día para otro porque era necesario. Pero también nosotros nos hemos visto en la obligatoriedad. Luego creo que vamos a comentar el tema de la evaluación, es muy importante en responder a una evaluación y nosotros tenemos una valija virtual que llamamos, pero los estudiantes iban presencialmente a los centros asociados y hemos tenido que realizar 188.000 exámenes en junio, 144.000 en septiembre y afortunadamente con un 1,15% de incidencia en una nueva herramienta que tiene en cuenta algo muy básico de toda la transformación digital y las técnicas de inteligencia artificial, que es lo que dirijo en la universidad, que es el tratamiento ético de los datos y las consideraciones de las necesidades individuales de las personas en la interacción. Hemos desarrollado una herramienta propia y, bueno, después de ese éxito, tiene un largo camino, La queremos mejorar en mucho más e integrarla en todos los procesos de la universidad. Pero ese éxito nos ha llevado a que, bueno, pues ministerios como la Administración Pública, Justicia en España y ya más de 25.000 exámenes de otras entidades se hayan hecho aquí. En definitiva, para todos ha sido un desafío. Los cursos nuestros, pues bueno, igual que la Carlos III, ¿vale? Que Carlos, nosotros también utilizamos EDX o PNDX en los cursos abiertos y hemos pasado de 186.000 el año pasado a más de 300.000. O sea que todos nos hemos visto desbordados. Nuestra universidad tiene una gran infraestructura, pero aún así, el cambio, y ya lo ha apuntado alguien desde mi punto de vista, y aquí viene la esencia del tema, es cambiar las mentalidades y las posibilidades que la tecnología nos da. Es decir, tanto en profesores como en estudiantes. Y es un camino muy interesante. Estamos en un desafío, yo creo que ilusionante.
Excelente, excelente. Quiero tomar dos temas de ahí de los que mencionó Jesús para continuar. Yo sé que Leonardo nos quiere compartir también un poco de lo que están haciendo en evaluaciones, porque creo que es uno de los mayores retos que estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad? Es decir, nos pasamos en línea, pero resulta que cómo podemos de alguna forma trabajar mejor las evaluaciones y hacerlas pues más íntegras, tener esa integridad académica. Cuéntanos un poquito, Leonardo, de qué es lo que están haciendo en la UNAD desde Colombia. Bueno, antes que nada, un cordial saludo en nombre, por supuesto, de la universidad y del señor rector. Sí, mencionarles, vamos como en la misma línea de lo que decía el doctor Jesús, en el sentido, somos la primera y por ahora única mega universidad pública de Colombia que tiene la concepción de ser una universidad de educación a distancia. Ayer nos entregaron el dato, cerramos hoy con un poquito más de 147,000 estudiantes. Todavía nos falta un periodo académico para concluir. Y por supuesto estamos en las mismas dinámicas, como lo mencionaba, nosotros sí fuimos concebidos desde un principio en la modalidad de educación a distancia, es decir, tenemos una semipresencialidad desde hace 39 años que fuimos creados en ese momento, y hemos hecho un tránsito. Hoy tenemos más o menos el 85% de nuestros programas virtuales y ya muy pocos programas en la modalidad a distancia, como lo llamamos aquí en Colombia, donde tiene esa semipresencialidad. Al igual que, como lo mencionaba Jesús, tenemos 66 centros en el país, y los centros para nosotros son fundamentales porque a través de ella irradiamos toda la penetración en nuestras regiones, llegando con tecnología, pero llegando con nuestros docentes a hacer el tema de la inclusión digital, que para nosotros es fundamental. Al igual como lo mencionaba también Jesús, nosotros acabamos de terminar un periodo con más de 30,000 pruebas con reconocimiento facial. Es decir, la transformación y la innovación tecnopedagógica debe concebir el desarrollo de los logros de aprendizaje, por supuesto, con calidad. Y aquí es fundamental todo lo que tiene que ver con la incursión de tecnologías aplicadas, lo que llamamos nosotros todo el esquema de la Big Data en la gestión educativa, todo el Machine Learning, por supuesto la inteligencia artificial, el blockchain en la educación, que hoy ha tomado mucha fuerza. Y eso tiene que ver también con todo el tema de la gestión del aprendizaje digital a lo largo de la vida, con diferentes esquemas de aprendizaje rizomáticos, aprendizajes móviles y ubicuos, y en esa línea hemos querido trabajar. En el tema de nuestras evaluaciones en línea, importante mencionarles que no solamente el tema del reconocimiento facial para revisar la identidad de nuestro estudiante al otro lado del equipo de cómputo, sino la estructuración de toda la concepción y el desarrollo de las preguntas que hacemos para que satisfagan el modelo de competencias o de reconocimiento de saberes que tenemos en nuestra organización. Y eso tiene que ver sobre todo con la construcción de las mismas evaluaciones con una técnica que se llama algoritmos genéticos. Entonces hemos combinado en cómo hacemos las evaluaciones, que no sean repetitivas, que no tengan trazabilidad entre unos periodos con respecto a los otros, es decir, que no tenga ese grado de similitud que se puedan copiar, y el reconocimiento facial para que estemos siempre haciendo un monitoreo constante de lo que nuestros estudiantes hacen en la evaluación respectiva. Perfecto, súper interesante, Leonardo. Y retomando el tema, quisiera preguntarle a Antonio. Tenemos un gran reto digamos, también para trabajar con cada uno de nuestros profesores, ¿verdad? Son demasiadas cosas las que se nos vienen encima, podríamos decir. Yo sé que tú tienes ahí una experiencia súper interesante. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus perspectivas y cuáles han sido las experiencias de tu universidad al respecto de este tema, del trabajo tan fuerte que hay que hacer con nuestros colegas profesores? Bueno, bien menciona, buenos días allá, buenas tardes acá. Sí, es cierto, nosotros somos una universidad, no somos tan grande como la UNED, tenemos unos 12,000 estudiantes ahora mismo. Es una universidad que está en el Mediterráneo, una isla que se llama Mallorca, y que está junto a otras 3 islas más, que son Menorca, Formentera e Ibiza, a las cuales desde hace 21 años también le estamos dando servicio, con la cosa de que hay un mar de por medio. Y entonces, hace 21 años iniciamos un proyecto que se llamaba Campus Extens, ahora se llama Campus Digital, donde empezábamos ya a hacer todo lo que era esa educación híbrida que ahora está de moda y que ahora se habla. Educación presencial, pero también semipresencial, pero sobre todo profesores que iban a Menorca e Ibiza, que empezaban a respetar algo que posteriormente se puso en el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, que es en el que basamos la educación en Europa, en teoría, indica de que la lección magistral fuera
que mejor si es evaluación continua, mejor si aprovechamos las clases para hacer práctica, es lo que hoy en día se conoce como clase invertida. Y esto lo estamos incidiendo mucho y se ha incidido mucho en los profesores y profesoras que han ido a dar esa docencia y siguen yendo a las islas menores, como nosotros las llamamos acá. Sin embargo, ahora con pandemia nos hemos encontrado con que, a pesar de que hemos ampliado todo un trabajo de formación muy grande hacia profesores y profesoras que no iban a las islas, ha habido gente que, en español se dice, han pasado olímpicamente, no sé cómo se diría por allá, ¿no? Pero se han encontrado con que ahora de repente la cruda realidad está haciendo más por la digitalización, el apoyo de herramientas digitales para la docencia que cualquier orden ministerial. Y eso yo creo que ha sido, dentro de la desgracia que tenemos con la pandemia por la parte sanitaria, creo que ha sido la gran suerte, ese gran salto que hemos pegado. Y gran salto que ahora que hemos iniciado el curso justo este lunes pasado, pues todavía tengo docentes que me preguntan cómo hacerlo, pero ahí estamos para ayudarles. Nosotros en la universidad hemos desarrollado algo que hablaré a las 8:30 en la sala 3, que ya hago un pequeño spoiler, que es saber también los estudiantes cómo vienen ahora mismo acá. Porque claro, hablamos mucho de transformación digital, hablamos mucho de apoyar al profesorado con formación, pero en función de qué formación tengo que darle, porque los estudiantes vienen con un sistema de aprendizaje que es diferente al que teníamos nosotros con su edad. Yo acabo de cumplir 54 años y ellos tienen 18 a 20 y tantos. Es muy diferente la forma de comunicarse, de entender las cosas, y entonces a partir de ahí estamos haciendo toda una serie de cursos de formación a profesores, curso que además hacemos en alianza ahora con otras universidades. Aquí en España tenemos el grupo de G9 de universidades, que somos las únicas universidades que hay en cada comunidad autónoma, en cada región, y ahora sacamos un programa de cursos compartidos que llegará a los 50 cursos, yendo muy en esa línea, muy en tema de metodología, muy en tema de enseñarte herramientas digitales, pero teniendo muy claro una cosa, y es que las herramientas digitales cambian de una temporada a otra. Si no las sabes entender, aquello no sirve para nada. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro planteamiento de transformación está trabajándose desde hace 21 años, pero sobre todo en los últimos 4, cuando se crea el delegado del rector para todos estos temas. Posteriormente, que soy yo mismo, posteriormente pasamos a crear un vicerrectorado, y los 3 años anteriores también con unas cosas previas que estuvimos haciendo, es lo que nos permite, pues eso, llegar a este punto como un reto, con la inquietud que tiene todo el mundo, pero con una base muy fuerte ya planificada, a pesar de ser una universidad pues de tamaño medio aquí en nuestro país. Gracias, gracias. Y me gustaría seguir con el tema ese, en el tema de profesores. Emma, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué nos pueden contribuir? ¿Cómo ha sido la experiencia en la formación? Bueno, ahora durante la pandemia creo que a todos nos ha tocado, pero en la previa también, porque ustedes ya venían construyendo también un brazo virtual bien fuerte en la universidad. Efectivamente. No hay forma de hacer nuestro trabajo si no es con los docentes. Entonces, sí, si bien todos creo que en nuestras universidades ya estábamos en un proceso de transformación, sí es verdad que había mucho desnivel, ¿no? Había mucho desnivel en docentes que todavía no se adaptaban o se resistían o tenían sus preferencias, ¿no? Mientras que ahora no hay forma de poder ejercer todo esto si no es con tecnología. Entonces, creo que esa capacidad para ir con diferentes ritmos, igual que con nuestros estudiantes, esa capacidad para darle a cada quien según lo que necesita, ¿no? Hay personas que necesitaban aprender a usar una herramienta sofisticada como un simulador, mientras que otras ya lo usaban, y habían personas que recién iban a usar una videoconferencia como esta, ¿no? Claro. Entonces, esos desniveles creo que hoy como que todos los que estaban más arriba han seguido creciendo, y los que estaban muy abajo pues definitivamente han tenido que dar un salto muy grande, ¿no? Entonces la pandemia en realidad lo que nos ha hecho es elevar la valla para todos, y eso creo que es muy positivo, y eso realmente creo que va a ser muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces creo que lo que nos plantea como futuro para todos los docentes, entrar a una lógica
en la cual lo mínimo va a ser lo que estamos viviendo. Entonces, sí. Para adelante, creo que la valla de lo digital definitivamente ha crecido, se ha elevado, y ese es un gran reto para todas las universidades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ya que hablamos de los profesores, también ambos, tanto tú como Antonio, han mencionado de los estudiantes también. Me gustaría escuchar algunas experiencias con qué ha pasado recientemente o en la previa con el tema de estudiantes, qué se ha trabajado, qué se ha hecho. Tal vez, Jesús, tú que vienes de la universidad, de la UNED, ¿algún elemento especial que han incorporado ahorita durante la pandemia o previo a la pandemia como parte ya estándar que pudieras contribuir aquí a la audiencia? No te escuchamos, solo es de encender el micrófono. No quería molestar y ahora molesto por no poder hablar. No, dale. A ver, nosotros efectivamente en el tema de estudiantes, se imaginan ustedes lo que supone tener en cuenta que nuestro lema ha sido no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás cuando una universidad tiene que tratar con 8.400, pues eso, más de 8.000, en torno a 8.500 estudiantes, simplemente las personas que se declaran con discapacidad, ¿no? Pero en nuestro país ha habido mucha gente, igual que en los suyos, que han estado en situación de atención especial a otros y que han hecho los exámenes en UNED. Y en nuestro país, y en nuestro concreto, esta universidad da soporte a los que están en servicio en las Fuerzas Armadas. Y en nuestra universidad hay estudiantes, más del 30% de los estudiantes, 40% en algunas zonas, por eso estamos con el Ministerio en un programa de la España vaciada, son personas que están en zonas pues, en crecimiento en España, ¿vale? En definitiva, los estudiantes para nosotros son muy importantes. ¿Qué es lo que ha hecho UNED? Pues UNED sacó a raíz de esto un plan que se llamaba UNED 100%, con el Vicerrectorado de Estudiantes también, en el cual el objetivo era que nadie se quedase atrás. Es decir, aunque hemos desarrollado una herramienta para educación online, ha habido centros asociados que han albergado a aquellos estudiantes que no han podido realizar el examen de otra forma o que en el momento de la realización han tenido problemas. Pero es que, además, desde el principio hicimos una encuesta masiva a toda la universidad. Respondieron 4.743 estudiantes que tenían diversas necesidades. No voy a molestarles con números, pero estamos hablando desde los que no tenían conexión, desde los que no tenían webcam, para el tema de la detección, como antes ha señalado Antonio, desde los que no estaban preparados. Los centros asociados han servido para hacer una especie de red radial para atender esas necesidades. Y al final, bueno, pues la buena noticia es que, como hemos dicho, nadie se ha quedado atrás. ¿Qué es lo que ha supuesto también? Pues un cambio de organización brutal en esta universidad. Hemos tenido que plantear exámenes continuos, pruebas adicionales, recuperaciones por si acaso en septiembre a los que no pudieron en julio. En fin, ha sido todo un proceso muy ilusionante, pero también con mucho trabajo por medio. Y me han encantado, la verdad es que las intervenciones previas, tanto en lo referente a la metodología como en lo que se refiere a las capacidades de unos y otros. Hemos descubierto que aunque los estudiantes creamos, esa es una cuestión importante, ¿vale? Que saben mucho de tecnología, es cierto, o sea, viven con ella, ¿vale? Pero digamos que tenemos un reto también con ellos, no solo con los profesores. Me uno en esto a Baleares, ¿vale? No, los estudiantes tampoco saben utilizar las tecnologías de la forma adecuada para aprovechar su educación online. Yo tengo en mi propia familia, en mi mujer en caso concreto, ¿vale? Una persona que es profesora de formación profesional, educación en niveles inferiores, y ha tenido que replicar el modelo presencial online y ha sido, agotador con una productividad bajísima. La educación a distancia bien organizada requiere un planteamiento metodológico adecuado. No es simplemente tener herramientas que nos permiten conectarnos con otros, no. Se trata de un replanteamiento. Creo que es un reto muy interesante. Perfecto, gracias. El señor rector Javier, ¿cuál ha sido su experiencia con los estudiantes? ¿Qué nos puede comentar? Porque es una realidad ya en Latinoamérica. ¿Qué nos puede comentar? En Honduras el principal problema era la conectividad.
realmente el nivel de conectividad en Honduras es bajo. Apenas andamos en un 30-35% de acuerdo a los mejores pronósticos. Y esto provocaba que tuviéramos realmente un desafío para que estos estudiantes pudieran mantenerse. Muchos de ellos optaron por utilizar básicamente la opción de clases 100% en línea con nuestra plataforma, pero la gran mayoría de ellos preferían tener contacto sincrónico con sus profesores. Esto permitió, el contacto sincrónico permitió que los profesores pudieran desafiar a los estudiantes y pudieran entender de una mejor manera a todos los estudiantes. Y ellos, a medida que fueron pasando las semanas, fueron poco a poco adaptándose a lograr entrar de una manera sincrónica a la plataforma cuando su profesor así lo requería. Hoy por hoy, la mayoría de los estudiantes han logrado resolver sus problemas de conectividad. Hoy por hoy, la gran mayoría de los profesores han logrado adaptarse a las necesidades de los estudiantes y hemos logrado resolver este problema. Pero también debemos reconocer de que aproximadamente un 20% de nuestros estudiantes han preferido posponer su aprendizaje y han decidido no continuar con clases porque para ellos les resulta muy difícil el tema de la conectividad y en algunos casos el adaptarse a las clases, ya sea sincrónicas o asincrónicas. Hoy no tenemos los 20.000 estudiantes que teníamos al inicio de la pandemia, tenemos menos, un 20% menos aproximadamente, debido a problemas de conectividad y a problemas de adaptación del estudiante. Pero en general hemos logrado sobrepasar muy bien la curva de aprendizaje de nuestros estudiantes. Excelente. Sí, Antonio, tenías una colaboración. Sí, a ver, yo a partir de lo que dice el señor rector, sí valoro mucho el tema de la conectividad, la parte tecnológica. Tenemos zonas que la conexión por cable es mucho mejor, otras van por módem, con la gente, alumnos, estudiantes que viven en zonas del campo donde no llega tan bien. Y luego apuntado de lo que es el seguimiento de la clase una vez que se habían conectado. Yo creo que es un gran tema de trabajo, que lo hemos mencionado también antes, pero creo que hay que reforzar, de mentalizarnos todos como profesores, de que no es lo mismo una clase presencial que una clase online. Yo he llegado a hacer seguimiento de clases online de mi universidad y de otras, y la verdad es que son insoportables. O sea, ni yo lo aguantaría siendo de mi tema. Entonces, un profesor tiene que aprender a comunicar, eso tenemos que enseñarlo. No somos un presentador de televisión, no somos un actor ni una actriz, pero sí tenemos que tener un conocimiento de cómo se comunica, de cómo se narra, de cómo podemos estructurar una clase online, sea totalmente una videoconferencia como ahora que estamos hablando, o dejando un material en formato vídeo, en formato audio, o incluso en unos apuntes que realmente se entiendan. Es lo que quería aportar. No, totalmente, totalmente. ¿Alguien más que quisiera comentar al respecto de este tema? ¿O pasamos a un tema? Sí, bueno, puedo comentar, digamos. Adelante, por favor. Lo que decíais antes de la formación del profesorado es esencial. Nos lo hicimos desde el primer día del estado de alarma, bueno, antes del estado de alarma incluso, hasta ahora para el nuevo curso. Y yo creo que en dos niveles hay que enseñar a los profesores. Uno, a utilizar las herramientas, saberlas utilizar, pero eso no es todo, evidentemente, sino utilizarlas bien desde el punto de vista didáctico, docente. Por tanto, hemos dado, digamos, varios cursos, por ejemplo, de dinamización. ¿Cómo se dinamiza la clase? ¿Cómo se divide la clase en grupos de trabajo para que resuelva un tema y luego lo comente? Es decir, que no es soltar el rollo durante 45 minutos, lo que sea, sino definir actividades para que el estudiante activamente aprenda. Y esa es la clave, y eso pues ha habido mucha formación en este sentido también en este caso. Excelente, gracias. Bueno, si me permites. Adelante, por favor, sí, tenemos ahí. Después seguimos con demás. Sí, lo que se está señalando es crucial, porque no es que había que usar tecnología solamente, ¿no? Creo que el cambio que estamos viviendo no es aprender a usar la tecnología ni dotarnos de tecnología, sino aprender a realizar una experiencia de aprendizaje diferente. Entonces, como exactamente indica
Carlos, es un cambio drástico que se está dando y eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Entonces, ha costado mucho esfuerzo, pero creo que todos los países y todos los docentes han sacado lo mejor de sí mismos para aprender pedagogía digital, para aprender pedagogía digital, sí, eso es. Relacionarse en ese mundo, y creo que eso nuevamente nos lanza como más adelante, ¿no? Y eso de la mano de algo que hemos vivido mucho en América Latina y es la brecha digital, ¿no? Entonces, sí. Creo que el otro tema, creo que aquí sale de manera muy clara, es que las universidades hemos hecho un trabajo enorme. Los estudiantes, los docentes, todos se han esforzado mucho, pero hay cosas que escapan de nuestras manos y es justamente la infraestructura, ¿no? Entonces, hay tareas para todos, hay tareas para nuestros estados, nuestros gobiernos y nosotros mismos, obviamente, ¿no? Correcto, perfecto. Leonardo, tú también querías comentar, por favor, adelante. Sí, yo quería como hacer una puntualización. En el caso de nosotros, efectivamente, pues como venimos siendo virtuales hace ya muchos años, vemos que el proceso de capacitación hacia nuestros docentes para que puedan ser docentes de la universidad y los estudiantes pues tienen todo ese proceso de inducción necesario para poder trabajar sobre todo en la modalidad en la que nosotros tenemos actualmente. Pero sí hay dos aspectos relevantes que nos han sucedido en este tema especial de la pandemia. El primero tiene que ver con el gran aumento de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que llamamos los estudiantes con algún nivel de discapacidad, sea auditivo, cognitivo o visual, y cómo hay que profundizar, y creo que eso lo tenemos que hacer todas las organizaciones, la universidad lo hace ya hace unos años, en la incorporación del diseño universal de aprendizaje. Es decir, cómo hacemos más sencillo para aquellos estudiantes que tienen algún nivel de discapacidad, para que puedan operar a distancia y efectivamente lo puedan hacer de una manera correcta. Y un segundo aspecto que nos parece vital es todo el tema del desarrollo del componente práctico. Hasta hace unos años, la educación a distancia virtual estaba vedada para algunas áreas del conocimiento y para algunas disciplinas. Entonces no se pensaba, por ejemplo, en una facultad de salud, una escuela de ciencias de la salud, poder tener programas virtuales o a distancia. Y por supuesto, el concepto híbrido permitió que esas áreas de disciplina también tuvieran esos esquemas de virtualidad en ciertos grados. En el caso de nosotros, el año pasado tuvimos más de 40.000 estudiantes haciendo componente práctico in situ, es decir, en los centros físicos que tenemos nosotros haciendo componente práctico in situ. Pero llegó la pandemia y entonces esos centros físicos estaban cerrados, sea porque fueran externos, prácticas de docencia, servicio en hospitales, clínicas o laboratorios in-house, y nos llevó a buscar muchas estrategias, y una de ellas fue, aparte de la reprogramación que tuvimos que hacer a final de este año, cuando ya el gobierno nos permitió empezar a generar el componente práctico, fue el incremento de todos los simuladores, tanto prácticas remotas como simuladas, que pudieran darnos ese beneficio. Y pasamos de tener 45.000 prácticas a casi 102.000 en todo lo que tiene que ver con simulados y remotos. Eso también nos ha llevado a que esos simuladores, por supuesto, trabajen con todo el esquema del diseño universal de aprendizaje, que tengan algunos esquemas de calidad que son muy conocidos y que podamos seguir trasegando en esa ruta que yo creo que es importante. Excelente, ¿no? Pues es cierto, el uso de las herramientas y de diversas herramientas y sobre todo simuladores hoy por hoy, pues es muy importante. Javier, por favor, señor rector, adelante solo. El tema más desafiante para nosotros, Rocael, fue precisamente el tema de laboratorios. Tuvimos que realmente hacer una carrera de corto plazo para lograr obtener laboratorios virtuales, para tener simuladores virtuales, y lo segundo era no solamente obtenerlos, lograr que nuestros profesores se empoderaran de esas herramientas que estaban a disposición ya, las habíamos puesto a disposición de ellos. Esto nos tomó un poco de tiempo, porque realmente el aprendizaje fue no todo lo rápido que nosotros hubiéramos querido tener. Ya para este momento, en la mayoría de las clases, hemos sustituido los laboratorios presenciales por laboratorios virtuales y tenemos muy buenas simulaciones también. Todavía a nosotros en Honduras no se nos permite ni siquiera venir a laboratorios
presenciales, ni siquiera eso. Aunque tengamos todas las medidas de bioseguridad, no se nos permite. Y continuamos trabajando con laboratorios virtuales y simuladores virtuales. Excelente, sí, yo creo que a todos nos ha tocado un poco saltar ahí a usar una diversidad de tecnología y a conocerla, eso es súper importante, pero quiero lanzarme ahora a un poco a pensar en 5 y 10 años, ¿verdad? En 5 y 10 años, es decir, la pandemia lo que ha hecho es acelerar la transformación digital. No sé si ustedes han visto ese famoso meme que dice, ¿qué es lo que provocó la transformación digital de tu organización? Y no sé qué, el COVID-19. Entonces, un poco nos ha pasado eso. Y uno de los elementos muy importantes, y obviamente que está de boga y que también es parte de esta cuarta revolución industrial, etcétera, es el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial, el tema de conocimiento y de usar estas técnicas para aprovecharlas y para poder personalizar un poco más la educación en la medida de lo posible. Me gustaría, Jesús, yo sé que ustedes tienen trabajo súper interesante ahí. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué necesitamos como base para empezar en nuestras instituciones en esto? Y cuéntanos un poco qué están haciendo. No te escuchamos. Suele pasar, no te preocupes. De nuevo, por no molestar, otra vez. Gracias, So. A ver, el año pasado lanzamos, antes de la pandemia, un plan de digitalización y uso de técnicas de IA en toda la casa, ¿vale? De forma masiva. Fue aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2019. Que nosotros sepamos es el primer programa tan agresivo en una universidad pública de semejante magnitud. Bien, ¿qué es lo que supone eso? Y ahora me pongo casi el gorro no tanto de vicerrector como de desarrollador, tecnólogo y director de proyectos en este ámbito. Supone generar una infraestructura totalmente nueva en la universidad. Y es lo que hemos estado haciendo. Digamos que el profesor de la UNED no es consciente porque no nos ha dado tiempo y la pandemia nos ha puesto en otra urgencia, que era el tema de la evaluación, en ver algunas cuestiones que va a empezar a ver ahora, porque ya tenemos los pilotos que van en este sentido. Lo primero que ocurre en UNED es algo que es maravilloso, pero a la vez también es un reto enorme, ¿no? Y es que esta universidad, pues tiene un marco de actuación pues muy grande. O sea, tenemos desde todo lo que es los exámenes. Para que se hagan ustedes idea, nosotros que hacemos todos los exámenes online, tenemos una media de adaptaciones por convocatoria de 450.000 adaptaciones. Tenemos pues 34.000 vídeos que ofrecemos a nuestros estudiantes, 22.000 audios, un canal UNED, archivo, material de diversa procedencia. Todo eso lo estamos ahora, haciendo visible para que las técnicas basadas en la evidencia, en el análisis de los datos, que es a lo que te refería Rob, funcionen adecuadamente, ¿vale? Y eso es un reto maravilloso, ¿eh? Estamos generando un linked data, un espacio de datos enlazados pues, que es fantástico. ¿Por qué? Porque, miren, el gran reto, desde mi modesta opinión, es que la educación digital y centrada en el uso de la tecnología nos abre un horizonte absolutamente nuevo para todos, también para los estudiantes, que es el aprendizaje personalizado. Nuestro vicerrectorado tiene un vicerrector adjunto que cuando la gente, cuando vean el nombre de este vicerrectorado, va a decir de qué va eso, ¿no? Precisamente un vicerrectorado de aprendizaje personalizado con metodología, O sea, que incluimos la parte de metodología. Estamos en un proceso de transformación enorme en nuestra universidad, que todavía no han empezado a disfrutar los profesores, pero esperemos que dentro de poco lo vean. Y lo primero que hicimos, y aquí lanzo un tema importante, y lo digo por esto del uso de las cámaras, unas herramientas y otras, nuestra universidad, antes de hacer nada en esto, eso también nos dio tiempo antes de la pandemia, lanzamos un proceso participativo por primera vez para que toda la universidad, todo el colectivo, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, tutores, todos, tuvieran lo que dicen por ahí, ¿verdad? Su say. Es decir, que pudieran decir cuál es el marco ético de uso de los datos que ellos desearían en esta universidad. Las normativas europeas, la que tiene Europa, la que tiene España, no marca todo lo que se puede o no se puede hacer, sino que establece unas pautas. Más allá de eso, queremos en nuestra universidad, y ya tenemos ese proceso participativo realizado con más de 8.000 intervenciones y la mayoría apoyos,
Queremos establecer normativas y pautas que impidan, que da igual que pongamos, lo sabemos los investigadores en el campo de la IA, ¿vale? Da igual que pongamos medidas de anonimización y otras. Si no marcamos el uso adecuado y ético de los datos, podemos tener problemas, ¿vale? Y eso es lo primero que hemos abordado. Es decir, aquí hay problemas tecnológicos por un lado y problemas, digamos que, cómo no, entrando en el aspecto de inteligencia artificial, ¿verdad?, humanos por otro. Muchas gracias, Rob. No, excelente, excelente y súper interesante la iniciativa. Me gustaría que tal vez alguno de nuestros panelistas también pudiera comentar, ya sea en iniciativas similares y sobre todo orientándonos hacia la personalización. ¿Alguien quisiera, digamos, apuntar algo al respecto? Carlos, Antonio, los demás panelistas. Sí, de pronto yo quisiera mencionar, digamos que uno de los desarrollos que está cogiendo mucha fuerza, muchas universidades lo tienen, pero en ese tránsito que ha pasado en otras instituciones de la educación presencial a la virtual o a esa semipresencialidad, está en todo lo que tiene que ver con el esquema de las alertas tempranas. Es decir, en ese tema específico es importante nosotros hacer modelamientos predictivos sobre el estudiante, de tal manera que podamos estar no encima de él, pero sí con él. Y que él se sienta acompañado de una u otra manera. Y en eso, por supuesto, representa un gran aprendizaje, no solamente para nosotros en toda la data que podemos tomar del estudiante en su comportamiento, dentro de su plataforma de campus virtual, en las interacciones que tiene, ya sea por encuentros sincrónicos o no, o lo que hace en el desarrollo y los resultados, por supuesto, de sus actividades evaluativas, sino también el acompañamiento que es necesario para él. Y en eso pues hay una cantidad de mecanismos que creo que muchas universidades hemos ido trabajando para que el tema de las alertas tempranas sea también un vínculo muy importante hacia el estudiante. Y lo segundo que yo siempre menciono, y creo que aquí se ha hablado ya también de una manera constante, porque representa una gran importancia, es el tema de la evaluación del aprendizaje. En la evaluación del aprendizaje, por supuesto, en un momento determinado escogimos todo lo que denominamos nosotros las pruebas objetivas abiertas, es cómo con encuentros sincrónicos podemos al estudiante trabajar estudios de casos, aprendizaje basado en tareas, en acción participativa, en proyectos, basado en escenarios, bueno, en fin, todas las metodologías que conocemos, pero también cómo lo complementamos con el tema de las pruebas objetivas cerradas. Y las pruebas objetivas cerradas, por supuesto, y lo mencionaba también el doctor Jesús, cuando hacemos, más allá de exámenes y evaluaciones en línea, tiene un componente normativo y jurídico muy fuerte que tiene una base ética, como lo decía Jesús, que me parece importante mencionarlo, y por supuesto un aspecto metodológico y un aspecto técnico. Y en el aspecto técnico, pues existen herramientas que hemos mencionado, pero sí tiene que haber una articulación completa para que esto funcione de la mejor manera posible y el estudiante se sienta confiable en que en el desarrollo de sus competencias y o reconocimiento de saberes efectivamente está logrando los resultados esperados. Excelente contribución, Leonardo. Sí, definitivamente, y nos lo preguntan ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué hay del tratamiento de la parte ética, este manejo de datos? Y por supuesto, todas estas herramientas que nos ayuden a poder hacer intervenciones en el proceso de aprendizaje para ir personalizando y también para ir ayudando al estudiante en el proceso es fundamental. ¿Alguna experiencia de tu lado en la Carlos III Madrid, Carlos? Sí, ya me has escuchado, Rocael, en algunas ocasiones que hago un análisis de la historia de la educación y que llego también a la educación 4.0, la 1.0, la documentada, la de la pizarra y el libro, la 2, la eléctrica, la del PowerPoint proyectado, la 3, la de la nube de Internet, y la 4, la de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ir, pero todavía tenemos que dar el salto de la 2 a la 3. Tenemos que estrujar las posibilidades bien, es decir, de la nube, el trabajo colaborativo, del aprendizaje activo, apoyado con herramientas colaborativas, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso y el que estamos enfocándonos ahora mismo, digamos, de la web 2.0, ¿no? Es decir, que en ese sentido también nuestro eslogan para el paso que queremos dar a la universidad es ir hacia la UC3M 2.0. No le hagamos ni a la 3 ni a la 4. La colaborativa, la participativa, en donde el estudiante es realmente el actor principal, ¿no? Y en donde hace y haciendo aprende, ¿no? Evidentemente,
el siguiente paso, pero yo creo que eso todavía para nosotros es un poco más adelante, y eso que tenemos de nuestra unidad de datos, se va a incorporar este mes una persona que va a hacer más a fondo el Learning Analytics, etcétera, y trabajamos en temas de Learning Analytics, pero yo creo que para un despliegue masivo todavía hay que dar, y eso lo analizaremos y seguimos estudiando y haciendo proyectos, pero yo creo que el gran paso masivo es todavía el fortalecer la participación del estudiante en su propio aprendizaje. Yo creo que para mí es el énfasis que estamos dando ahora mismo. Antonio. Mira, yo es que a media vamos a contar muchas cosas de esta, lo que Carlos llama de Educación 4.0. Bueno, yo no utilicé ese nombre muy parecido, pero a nivel de marketing, es verdad, en el año 2010, en Docencia 4.0, que prácticamente es educación basada en el estudiante. Pero es que si atendemos fuera de la universidad, si atendemos cuando vamos a una tienda, hay un producto que nos atrapa y es un producto basado en el usuario, simplemente tenemos que coger toda esa herramienta y convertirla hacia nosotros. Lo hacemos cada día, no es tan difícil. Ahora leía el chat mientras que la gente iba escribiendo, los compañeros y compañeras que estaban escribiendo, y decían, bueno, ¿y cómo te vas a formar? ¿Algún sitio? Gente que no se ha planteado nada de cómo llevar esas clases y que lo está haciendo por televisión. No, lo estás haciendo en tu día a día. La forma de tratar al estudiante, de conocer exactamente qué quiere, son las mismas que nosotros pedimos para nosotros que nos quieran. No lo que nos quieran a nivel de amor, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? a nivel de atención de la parte que tenemos aquí. Y ahí está, como bien dice Carlos, tu compañero de la Carlos III, una de las grandes tareas, el darnos cuenta y el reaccionar y no tener miedo, a eso que tenemos tanto miedo en las universidades, a mirar qué se está haciendo ahí fuera también, en toda esa parte que es comunicación entre producto y persona. Ya sé que la universidad no es un producto, que el estudiante no es un producto y nosotros tampoco, pero hay muchas pautas ahí, muchas formas de trabajar y de llegar mejor hacia el usuario final que tenemos que atenderla y verla. Sí. Y te digo una cosa, de lo que os voy a hablar a las 8:30 en la sesión 3, la sala 3, es un estudio que hemos hecho con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, para saber exactamente cómo desean recibir la información. Y es curioso, es curioso. Yo más spoiler no voy a hacer porque si no... No, pero mira, yo tengo un tema de seguimiento contigo en particular porque tú me trajiste hace unos días un tema que es... ¿Qué tan importante en esta transformación digital es la colaboración entre universidades de una manera más sistemática, más fuerte, más integrada? ¿Qué tienes al respecto de eso? Y también después les pregunto a algunos de ustedes también para que a ver, yo voy a contar una anécdota personal, ¿no? O sea, yo saqué la tesis en informática, la plaza en arquitectura, pero mi licenciatura es en Bellas Artes, mi grado es en Bellas Artes. Y yo tenía ahí un profesor muy bueno como pintor, muy malo como profesor, que nos decía que no nos quería enseñar su técnica por si algún día nosotros la hacíamos igual que él. Y yo recuerdo aquella conversación, yo no sé si en Iberoamérica se entiende la palabra borde, yo era muy borde de joven, o sea, muy protestón, y le dije, vamos, que tú te crees que yo voy a pintar como tú, pintaré diferente y a lo mejor peor o mejor, ¿no? Yo pienso que cuando unas universidades colaboran unas con otras no tenemos que tener ningún miedo a robarnos estudiantes. Porque al final de cuentas el estudiante va a un perfil determinado y todos tenemos nuestros perfiles de estudiantes. Entonces, yo creo que la colaboración es muy importante. Os he mencionado antes, o sea, la colaboración que acabamos de firmar 9 universidades en España del Grupo G9 para compartir cursos de formación. O sea, nosotros vamos a aportar 5 cursos de formación que pagamos nosotros y a cambio recibimos cerca de 80 cursos de formación entre las demás universidades participantes. Claro, eso es súper enriquecedor, de coste cero para nuestro profesorado, para que se pueda apuntar voluntariamente, que esa es otra cosa, que se tienen que apuntar voluntariamente. Después hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que paga toda su vida y lo va a seguir siendo y que no nos explicamos cómo conseguir una plaza. Eso es verdad. Y esto creo que estoy diciendo es una burrada muy grande y más de uno se me va a tirar al cuello. Pero es verdad, habrá de todo. Pero profesores comprometidos cada vez hay más y cada vez estamos viendo más. Y da gusto. Y pidiéndonos más temas de curso. Este verano pasado hicimos la primera universidad de docencia en línea, online, porque tampoco podíamos salir mucho. En España ya estábamos en una fase que podíamos ir a la calle. Y fue increíble los profesores de nuestra universidad cómo participaron y cómo luego a partir de ahí nos pidieron
más cursos, o sea, como todo iba como increciendo, ¿no? No somos perfectos, tampoco es el objetivo, pero sí vemos que la gente cada vez va aportando más y va llegando ahí. Y a cosas que me decían a mí al principio, sí, la gente joven lo va a hacer. No, yo tengo profesores eméritos que lo están haciendo. Y, o sea, señores y señoras ya mayores, bueno, mayores, nunca se es mayor, ¿no? Pero que tienen muchas ganas. Entonces yo creo que también la pandemia, y ahora voy a decir otra cosa quizás un poco dura, ¿no? Va a ser tanto una transformación hacia donde vamos a ir, porque bueno, lo que ya se va a quedar y va a seguir evolucionando, como una decisión para aquellas personas que están a punto de jubilarse, que se la pidan con antelación porque no pueden seguir el campo. Claro, sí. Bueno, miren, ha sido un panel extraordinario y me gustaría cerrar ahora porque se nos acaba el tiempo y podríamos seguir mucho, pero continúa el programa. Que aunque cada quien en 30 segundos me pudiera dar una contribución. ¿Qué es para ellos la transformación digital o dónde deberíamos de estar enfocados como instituciones? ¿Qué le podemos dar? Empecemos con Emma de nuevo. Adelante. Muy bien. Yo creo que mirando al futuro, la gran disrupción realmente es la personalización del servicio educativo, ¿no? Y eso es sumamente radical porque tiene muchas consecuencias de mindset, de cambio de mentalidad, pero también te abre todo el mundo de la diversidad de los derechos y obviamente es el reto de la tecnología también que nos lo pueda permitir. Correcto, muy bien, gracias Emma. Javier, por favor, adelante. Para mí el tema pasa principalmente por lograr desarrollar herramientas dentro de la institución que puedan adecuarse de la manera más perfecta a lo que el alumno está solicitando en este momento y a la variedad de conocimientos que el alumno está pidiendo. Creo de que trabajar con minería de datos es importante en este momento, que lograr desarrollar herramientas de inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de los estudiantes es fundamental. Excelente. Jesús, adelante, por favor. Bien, yo voy a terminar con una provocación. Yo creo que en este momento el uso de las técnicas de inteligencia artificial y la digitalización masiva va a provocar en la educación lo mismo que produjo en el campo del deporte la introducción de las estadísticas, ¿vale? Es cambiar radicalmente el objetivo. Cambiar radicalmente el objetivo. Como antes ha dicho la profesora Emma, entramos en el mundo de la personalización. Eso significa cambiar el foco del que educa al que aprende. Gracias. Excelente, gracias Jesús. Leonardo, adelante. Sí, creo que la ruta de la calidad en los procesos educativos debe ser una vanguardia para todos, es decir, promover prácticas para la consolidación de la cultura de la calidad, por supuesto en cada una de nuestras instituciones, y la articulación con las políticas en los contextos de la globalización. Aquí hablamos de la analítica, el aprendizaje adaptativo y todo lo que tiene que ver con los modelos organizacionales para la educación a distancia y por supuesto virtual, y seguir el proceso de la transformación e innovación digital en la educación. Eso nos conlleva a implementar propuestas pedagógicas innovadoras que por supuesto están apoyadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también por las tecnologías convergentes. Hablamos de la disrupción digital y su impacto en la educación, la creación masiva de recursos educativos digitales de aprendizaje bajo el diseño universal de aprendizaje, por supuesto, para seguir fortaleciendo las necesidades educativas. Perfecto, gracias Leonardo. Carlos, por favor. Bueno, voy a introducir otro elemento. Para mí es fundamental para conseguir una transformación digital de una universidad la formación del profesorado. El profesor, si no cambiamos el profesor, seguirá haciendo, por mucho que nos empeñemos, compremos tecnología, va a seguir haciendo lo mismo. Por tanto, para mí me parece un elemento clave la formación del profesorado y visión de hacia dónde quiere ir el futuro. Esencial. Gracias, Carlos. Antonio, finalicemos. Pues yo firmo todo. Creo que dejando una cosa muy clara, estaremos en transformación digital, pero somos la universidad de las personas. Así y es. Eso no hay que olvidarlo en ningún momento. Y las personas, como acaba de comentar Carlos Delegado, el compañero, tenemos que formarnos constantemente. No podemos decirle a los alumnos hoy en día de que el nuevo paradigma es que la formación te dura desde que naces hasta que te mueres y no hacerla nosotros. Así que hay que formarse y hay que seguir estando atentos y seguir asistiendo a conferencias como esta que llevo desde las 3 escuchándola, de las 3 de la tarde, hora española, y la verdad es que es un gusto.
Bueno, un gusto, un placer para todos. Les agradezco un montón. Creo que los comentarios que vemos en las redes son súper fantásticos. Gracias por su tiempo. Y como ya estamos sobre el tiempo, pues continuamos. Carla, por favor, tomar la línea de presentación. Gracias, hasta luego. Vamos al agradecimiento. Gracias, Rock. Gracias. Gracias, Chao. un gusto. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo para todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Les comenté anteriormente que a partir de este momento vamos a dividir las transmisiones en 3 canales. En su programa pueden encontrar cuáles son las diferentes salas, los temas a partir de las 12:30 horas. Las personas que se deseen quedar en la sala 1, por favor, seguimos en este canal de transmisión. Nos movemos solamente si vamos a sala 2 y a sala 3. Hago también una invitación al doctor Antonio y al doctor Jesús para que nos acompañen en las respectivas salas. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Flor Sagastume. Ok, buenas tardes para todos. Mucho gusto de saludarlo. Doctor Barchino, es un gusto contar con su participación en este momento. Pues en esta primera presentación tenemos al doctor Barchino, quien es director técnico del Centro de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios de la Universidad de Alcalá de España. Y él nos estará hablando acerca de los desafíos en una situación excepcional desde la perspectiva tecnológica en la Universidad de España. La dinámica va a ser que el doctor va a estar presentando su tema durante 25 minutos y luego él responderá a las preguntas que ustedes nos coloquen en YouTube. Doctor Barchino, buena tarde, le dejo con la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por tanto la invitación que me habéis hecho desde el Congreso, desde las jornadas, a mi persona, a dar las gracias a Miguel y en tu caso a Flor, a ti, por la invitación que me habéis prestado. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Vale. Pues quiero compartir la pantalla para poner la presentación. ¿La veis? Sí, se observa. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, lo primero, presentarme, aunque ya he hecho una breve presentación. Yo me llamo Roberto Barchino, soy profesor de la Universidad de Alcalá y básicamente la presentación se basa en los desafíos que tiene cualquier institución o universidad pública en España de cara al comienzo del curso académico, que en nuestro caso hemos empezado esta misma semana, y las inconvenientes, por decirlo de alguna manera, y la gran incertidumbre que tenemos por delante. Entonces yo he plasmado una serie de desafíos que voy a poner encima de la mesa para poderlos discutir y poderlos comentar con los asistentes. En primer lugar, quiero hacer un pequeño esbozo de la Universidad de Alcalá, con unos pequeños datos básicos, y luego comentar la creación de un centro que se llama IDEO, que es un centro de apoyo a la innovación docente y estudios online, y hablaré del modelo metodológico que la Universidad de Alcalá ofrece a sus estudiantes. Y luego voy a hablar de los 3 desafíos que entiendo o que entendemos dentro de la Universidad de Alcalá que tenemos encima de la mesa y que tenemos que, de alguna manera, enfrentarnos a ellos. El primer desafío tiene que ver con la formación del profesorado. El segundo desafío del que voy a hablar va a ser el que implica cómo debemos cambiar el modelo o la manera de impartir clases en un modelo híbrido donde la formación en un contexto online se hace más visible que nunca. Y luego el tercer desafío, y no por ello el menos importante, es el desafío de la evaluación de los aprendizajes. Es decir, cómo vamos a evaluar a los alumnos en un contexto en línea. Hablaré de una serie de recomendaciones que la Universidad de Alcalá ha ofrecido a sus profesores y de las herramientas que vamos a poner a su disposición
para llevar a cabo esta evaluación. La Universidad de Alcalá, podemos decir, dentro del contexto de la Comunidad de Madrid, que es donde se sitúa, podemos decir que es una universidad pequeña. Es una universidad de carácter presencial y que cuenta con alrededor de 30.000 estudiantes, disgregados entre los diferentes estudios de grado, posgrado, formación continua y demás estudios que ofrece la universidad. Cuenta con alrededor de 2.000 profesores y con alrededor de 800 personal de administración y servicios que apoyan en tareas de administración y de gestión. Y la oferta educativa se concreta en 40 títulos de grado, 56 titulaciones de posgrado y 30 programas de doctorado. Este podría ser un poco el contexto inicial de la Universidad de Alcalá. Además, si miramos para atrás, es una universidad histórica porque tiene más de 5 siglos de andadura en el mundo universitario. Ya en la actualidad, dentro de un vicerrectorado que es el de Estrategia y Planificación, se ideó pensar el Centro de Apoyo a la Innovación Docente y Estudios Online. Este centro se creó el pasado mes de septiembre del año 2019, es decir, que tiene una andadura de un año exactamente, cuyos fines han sido, o son dos fundamentalmente: la promoción y incentivar los programas de innovación docente en 3 líneas, los que llamamos nosotros grupos de innovación docentes, donde promovemos que los profesores se agrupen en disciplinas, incluso en disciplinas multidisciplinares, que aglutinen áreas de conocimiento distintas y formen grupos de innovación docente. Cada año sale una convocatoria donde los profesores pueden participar. También promocionamos lo que denominamos proyectos de innovación docente, donde los profesores pueden, durante un año académico, proponer una acción de innovación docente para desarrollarlo en un curso académico. Y también todos los años se gestionan unas jornadas de innovación docente universitaria. En concreto se llama EDU, Encuentro de Innovación Docente, que en próximas fechas, el 14 y el 15 de octubre, se celebrarán en la Universidad de Alcalá. Además, tiene otro fin, que es el apoyo a la gestión y a la definición de estudios online mediante la unidad de aula virtual, que en concreto yo coordino o dirijo. El centro tiene 2 direcciones, una académica y otra técnica. En concreto yo participo en la dirección técnica del centro. Este es un poco el contexto o la situación de la Universidad de Alcalá y el vicerrectorado que lleva todos estos temas y el centro que los gestiona más directamente. Antes de empezar con los desafíos, me gustaría hablar un poco de la metodología docente de nuestra universidad. Como os decía, es una universidad presencial, por tanto la metodología era donde el target de los alumnos es en la clase, el profesor dando clases magistrales o en los laboratorios, es decir, la presencia física ha sido y es fundamental en nuestra universidad. Lo que ocurre es que en este curso académico la metodología docente ha variado a una metodología docente semipresencial, híbrida, donde estamos intentando que las clases pasen a un contexto virtual y los laboratorios o clases prácticas sí que tengan un efecto de presencialidad. ¿Por qué? Entendemos que las clases prácticas, los laboratorios, todo lo que tenga que ver con tareas muy concretas, es mejor o se consiguen mejor los objetivos obteniendo una presencialidad del alumno. Por contra, las clases
hemos pensado en hacerlas virtuales. Por eso el modelo docente semipresencial. Digo que hay mucha incertidumbre porque estamos valorando, incluso en Madrid se está convirtiendo en un centro neurálgico de la segunda ola del COVID en España. Estamos valorando y poniendo en valor otras posibilidades de que pudiera aparecer un confinamiento donde la metodología docente se trasladaría a un contexto totalmente online. Pero claro, esto es hablar por hablar, porque todavía no se sabe cuándo o si va a ocurrir un posible confinamiento. Por eso remarco al principio la palabra incertidumbre. No tenemos muy claro cómo va a ser la situación durante el curso académico. Lo que sí sabemos es que vamos a arrancar con una metodología docente semipresencial. Voy a hablar del primer desafío que yo entiendo que tenemos que atajar o que tenemos que dar una solución, que es el tema de la formación. Creo que lo comentaban antes en la anterior mesa, he entrado justo al final. Una compañera hablaba de lo importante, o un compañero, de lo importante que es la formación de los profesores. Si queremos de verdad dar un cambio en nuestras universidades, tenemos que formar a los profesores en una nueva manera de impartir clases, una nueva manera de entender la docencia en instituciones universitarias. Y para ello no hay otra forma, no tenemos varitas mágicas de transformar a un profesor en un profesor experto en metodologías e-learning, ¿no? Y la solución es formación. Lo entendemos así. Entonces, desde el plan de formación del profesorado que dispone la Universidad de Alcalá, se ha creado un itinerario formativo para que los profesores puedan aprender a impartir clases en un contexto online. Para ello, y ya hablamos de una herramienta en concreto, en la Universidad de Alcalá utilizamos una herramienta para dar las videoconferencias que se llama Blackboard Collaborate. Ya llevamos más de 500 profesores formados en 4 ediciones de un curso que se titula Impartir clase con Blackboard Collaborate. Y continuamos dando este tipo de formación, porque es importante que los profesores conozcan la herramienta y las posibilidades que tienen esa herramienta para poder dar una clase online de calidad. También no nos podemos olvidar de los alumnos. En el caso de los alumnos, se ha creado un curso este año de introducción al aula virtual, donde los estudiantes de primer curso, porque entendemos que los alumnos veteranos de segundo y de tercero, etcétera, ya tienen experiencia en el uso del aula virtual, pero para los alumnos recién matriculados entendemos que es importante ofrecerles este tipo de formación que les posibilita el acceso a la plataforma y que consigan acceder a los recursos y a lo que entendemos que es más importante de una manera más directa. Bueno, pues este sería el primer desafío que pongo encima de la mesa, la formación. El segundo desafío que os planteo es el tema de cambio metodológico de los profesores. Es decir, tenemos que modificar nuestra manera de impartir las clases y llevarlas a un contexto online. Por eso, uno de los objetivos o de los desafíos ha sido la formación al profesorado para que entendieran esa nueva manera de dar clases. Como os comentaba antes, la Universidad de Alcalá identificó hace varios años que la herramienta para hacer la docencia online es Blackboard Collaborate, fundamentalmente por 2 razones. Que ya estaba integrada en nuestro LMS, en nuestro sistema de teleformación, que es Blackboard Learn, en un modelo SaaS, en modelo en nube. Entonces, está perfectamente integrado. El profesor no tiene que hacer nada extraño, sino que simplemente crea la sesión dentro de la plataforma y ya los alumnos pueden utilizar
ese enlace y engancharse a la videoconferencia. Y también otro tema importante es que ya era conocida y utilizada por los profesores. Evidentemente, el uso que ha tenido en el último cuatrimestre, en la finalización del curso anterior, esta herramienta ha sido brutal, porque de usarlo en los meses donde no hubo confinamiento, 100, 200 personas en un mes, esta herramienta, pues ha pasado a picos donde hemos tenido más de 12.000 usuarios conectados simultáneamente impartiendo clases online. Con lo cual, el cambio ha sido brutal, ha sido un auténtico éxito, porque ese cambio de prácticamente no estar utilizando este tipo de herramientas por muy pocos profesores a hacer un uso extensivo de la herramienta y además de una manera escalada, ha funcionado realmente bien la aplicación o el sistema. La perspectiva de uso de cara al próximo curso que como comentábamos, hemos arrancado el día 28, es decir, el pasado lunes, es que se espera o esperamos que este incremento o siga el incremento de uso de la herramienta a una difusión prácticamente a todos los profesores de la universidad. No os puedo adelantar cifras de este año, porque, como os digo, hemos arrancado el lunes pasado, pero yo creo o estimo que el uso será quizás más extensivo. El tercer desafío, y como os comentaba, no menos importante, es el desafío de la evaluación, de cómo los profesores pueden evaluar a los estudiantes. Y aquí voy a hablar de diferentes cuestiones. La primera es una serie de recomendaciones que hemos presentado a los profesores para la configuración de exámenes online. En principio, nosotros vamos a utilizar la herramienta que tiene para crear exámenes el LMS Blackboard, pero con unas recomendaciones que hemos ofrecido a los profesores, como las que os incluyo en la presentación. Incluir bloques de preguntas aleatorias, establecer un temporizador, presentar las preguntas una a una, sin posibilidad de volver atrás, presentar preguntas en orden aleatorio y el acceso de todos los estudiantes al mismo tiempo para la realización del examen. El objetivo de todas estas recomendaciones, como os podéis hacer una idea, es minimizar la posibilidad de copia o de fraude en el proceso de evaluación. La experiencia del año pasado, del curso pasado, cuando todos los exámenes o toda la evaluación se realizó a través de exámenes online, la Universidad de Alcalá decidió no utilizar herramientas de proctoring. Conocéis que este tipo de herramientas permiten tanto la monitorización como la grabación a los estudiantes durante la realización del examen. ¿Por qué no lo hicimos? Básicamente por dos motivos. Yo entiendo, yo soy tecnólogo y utilizar una herramienta sin haberla probado masivamente antes, a mí me da cierto reparo. Y sobre todo cuando se circunscribe en un contexto muy crítico en el proceso formativo, que es la evaluación. Entonces, bajo mi punto de vista, no era muy aconsejable utilizar una herramienta que no había sido probada anteriormente en la universidad. Y luego a esto se unió que por cuestiones legales la universidad era bastante reticente a su implantación, sobre todo por el tema de protección de datos y la grabación a los alumnos durante el proceso o durante la realización de los exámenes. Para el curso actual, la cosa más o menos sigue en la misma línea, lo que pasa es que la experiencia que nosotros hemos obtenido durante el pasado curso nos lleva a ofrecer a los profesores, además de las recomendaciones antes comentadas, una serie de posibilidades que el profesor puede ir eligiendo dependiendo de sus necesidades.
Es bastante habitual en las herramientas de proctoring que permitan la realización de los exámenes a través de navegadores que bloqueen la conectividad a los estudiantes, a redes o al WhatsApp o a elementos que permitan la comunicación con otros estudiantes. Eso lo que permite es que el alumno que realiza el examen en un sistema informático quede exclusivamente destinado a ese fin. Esa sería la primera posibilidad que dentro de la Universidad de Alcalá se va a ofrecer a los profesores. Que los estudiantes, a través de un navegador que bloquee la conectividad, realicen el examen online. Además, se está barajando la posibilidad de activar herramientas de videovigilancia. Es decir, que a la vez que el alumno está realizando el examen, tenga una sesión abierta de videoconferencia donde el profesor pueda simplemente ver al alumno cómo hace el examen. Por supuesto, no se contempla la grabación, sino simplemente, como comento, la videovigilancia. El objetivo es algo parecido a lo que ocurre en un examen presencial, donde el alumno se sitúa físicamente en una mesa, el profesor puede estar en el mismo espacio vigilando cómo el alumno realiza el examen. Sería algo parecido. Es decir, el profesor tiene capacidad de visualizar al alumno, pero no de grabar ese desarrollo del examen. Y esa sería un poco lo que se les va a ofrecer a los alumnos. Es un proceso gradual. El profesor que necesite o que entienda que la evaluación con las recomendaciones que les damos para la realización del examen tiene suficiente, ya estaría. Si el profesor entiende que es necesario que los alumnos hagan el examen con el navegador que bloquee la conectividad con el resto de herramientas tipo WhatsApp o tipo herramientas de videoconferencia para que no se puedan comunicar con otros estudiantes, existe esa posibilidad. Y luego la herramienta de videovigilancia, que pueden tener los profesores la posibilidad de ver una especie de mosaico con todos sus alumnos realizando el examen. En este caso, y por hablar de alguna herramienta concreta, estamos valorando Teams, que soporta un número de cámaras para ver ese mosaico de alumnos. Con un número entendemos suficiente para la realización de los exámenes. Pero siempre desde la perspectiva que no se contempla la grabación de los exámenes. Y poco más. Esto sería el planteamiento de los desafíos que proponemos desde la Universidad de Alcalá, sin ser exclusivos. Me explico, os propongo estos tres y entiendo que ahora si hubiera alguna pregunta o alguna aclaración, incluso algún otro desafío que cualquier otra institución o universidad puede poner también encima de la mesa y compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta que acaban de colocar en el chat de YouTube que dice que si la herramienta de Blackboard es similar a Moodle. Sí, a ver, Blackboard y Moodle son dos LMS, dos sistemas de gestión del aprendizaje. La cuestión es que Moodle tiene una amplia aparición, sobre todo en Europa y mucho en Latinoamérica, y quizás en el mundo anglosajón Blackboard sea más potente, es decir, en Estados Unidos, y su grado de impacto es mayor, pero se dan la mano. Quiero decir, tanto Blackboard como Moodle estamos hablando de lo mismo, son dos sistemas de gestión del aprendizaje y lo que hace uno lo puede hacer el otro o viceversa. Ok, excelente. Bueno, en este momento pues ya no tengo ninguna otra pregunta. No sé si desean hacer alguna otra pregunta en YouTube.
Si no, doctor Barcino, nosotros le agradecemos su valiosa participación en la conferencia y pues vamos a dar paso a la siguiente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Chao. Chao. Bueno, en esta segunda conferencia nos acompaña el doctor Rafael Pastor, quien es director del Máster en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y él nos va a presentar el tema Analítica de aprendizaje y la toma de decisiones en los procesos educativos. Buenas tardes, doctor. Le dejo la palabra. Buenas tardes. No sé si puedo compartir la pantalla para empezar. Supongo que sí, ¿me dejáis? Sí, por favor. Sí. Vale. Bueno, voy a intentar resumiros un poquito el estado actual de la cuestión o de lo que son la toma de decisiones basadas en datos. Me imagino que en todo el evento que se está haciendo aquí se está hablando de muchas. He escuchado al profesor, a Roberto, hablar de los problemas que hay en la Universidad Autónoma. Yo creo que hay muchos problemas similares no solamente en la Universidad Española, sino también en general, y más con los tiempos que corren ahora, ¿de acuerdo? Entonces, la idea voy a intentar hacer la charla un poco rápida, porque sí me parece interesante que podáis hacer preguntas al final, y la vamos a centrar en el concepto de analítica de aprendizaje. Vamos a ver un poquito cuáles son los tipos de analítica de aprendizaje que hay y cómo se está aplicando, por ejemplo, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista, digamos, de investigación, ¿vale? Desgraciadamente es verdad que todavía estos procesos, lo que llamamos Data Driven Education o educación dirigida por datos, todavía no están demasiado implementados en ninguna universidad, ¿de acuerdo? En ningún centro educativo y mucho menos en instituciones, ¿vale? Pero la idea es un poco focalizar en qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de intentar implementar este tipo digamos, de concepto de proceso, porque realmente no es una tecnología. Hablaremos de tecnología en un par de transparencias, pero voy a intentar evitarlo, aunque yo soy profesor de la Escuela de Informática de la UNED y, por tanto, sabéis que los informáticos tenemos cierta tendencia a hablar de tecnología en cuanto podemos. No voy a intentar separar los procesos educativos de la tecnología en la medida posible porque son cosas independientes, ¿no? Bueno, aprovecho, como he comentado antes, Flor, soy su director de la Escuela de Informática también, su director de tecnología, también soy coordinador del Máster de Ingeniería y Ciencia de Datos de la UNED, aparte de haber sido coordinador del otro máster que comentaba Flor, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar a ver un poquito lo que sería el contexto de la presentación, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un poquito lo que es el concepto de analítica de aprendizaje, lo tenéis ahí. En toda la presentación he intentado hacerla, intentar utilizar lo menos texto posible, porque creo que es más fácil que veáis los conceptos visualmente. Y cada imagen que he tomado he puesto la referencia de abajo donde podéis verlo. Normalmente suelen ser entradas de blog o artículos, entonces los tenéis disponibles. Imagino que luego podremos poner la presentación disponible para que podáis descargaros el contenido y sobre todo la parte interesante, que son los enlaces que os hemos puesto, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco la presentación, la slide inicial, que básicamente es definir lo que conocemos como analítica de aprendizaje, ¿no? Y la tenéis ahí, esa es la definición que se dio en el LAC, que es la Conferencia Internacional de Netting Analytics, que fue la primera que se celebró en el año 2011, que fue la referencia en el ámbito internacional, junto con probablemente Enlace y otro tipo de congresos del ramo, ¿vale? Donde se dio la primera definición y es un poco la que está ampliamente aceptada. La tenéis ahí, ¿no? La analítica de aprendizaje es la medida, recolección, análisis y visualización de reportes de datos sobre los digamos, estudiantes y sus contextos, ¿vale? Con el propósito, con el objetivo de comprender y optimizar el aprendizaje y el entorno donde el aprendizaje ocurre. ¿De acuerdo? Como veis, es una definición bastante amplia, pero que concurre muy bien en los tiempos que estamos ahora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el entorno donde nos movemos? Puede ser presencial, puede ser blended o flipped, depende del tipo de
característica educativa que se utiliza en la institución, puede ser mezclada también o totalmente online, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, la UNED es una mezcla, digamos, blended, aunque tenemos mucha parte, digamos, de docencia online, entre comillas, aunque no somos una universidad online al uso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis abajo he puesto también otra infografía que me gusta mucho porque al final lo que nos interesa desde el punto de vista como profesor que soy, como investigador de esta parte del área, me gusta saber un poco qué es lo que está haciendo el usuario, ¿no? Y ahí, como veis que hacen varias cosas, ¿de acuerdo? Se interactúa con, por ejemplo, con los LMS, con los entornos educativos, pues para ver vídeos, analizar contenido, responder preguntas de quiz o de cuestionarios, es decir, interactuar en el sentido más amplio de la palabra, ¿de acuerdo? Y tenéis un poco lo que serían, y lo pongo a posta, lo que serían un poco los verbos que se utilizan, digamos, en la nomenclatura del aprendizaje, del Learning Analytics, del aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es importante también aquí quiero distinguir tres áreas, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos, entre comillas, en la parte de lo que se conoce como Learning Analytics, que sería el segundo de los ítems que tenéis ahí, que tiene mucho que ver con la forma de detectar patrones de comportamiento, realizar la alimentación a, por ejemplo, la parte administrativa, las facultades, departamentos. Estoy centrando en la universidad porque es lo que más conozco, pero es aplicable, por ejemplo, a college, a K12, a otras instituciones educativas, incluso a digamos, enseñanza privada o centros de formación privados, ¿de acuerdo? ¿Vale? A mí hay una parte de aquí que me gusta y que está apoyada sobre Learning Analytics, se puede distinguir que es la parte de Educational Data Mining, que realmente es la parte que comprende el análisis concreto de los datos, ¿de acuerdo? Que digamos hay una especie de pequeña pelea entre las personas que dedican más al EDM y más al LLA, entre qué es más, que es mejor o no, ¿de acuerdo? El EDM se centra mucho en la parte de datos y la algoritmia, que es muy importante, que luego veremos que tiene que ver con el análisis que llamamos predictivo, la analítica predictiva, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hay otro ítem que a mí me gusta mucho resaltar aquí, que tiene que ver con las instituciones. Entonces, ahí entra el concepto de Academic Analytics, que básicamente tiene que ver mucho con los indicadores y la forma de gestionar los procesos educativos a nivel de la institución, ¿de acuerdo? ¿Vale? De hecho, es una parte muy importante porque al final, digamos que la institución tiene que ser capaz de tener una cultura del dato, ¿de acuerdo?, suficientemente implantada como para que estos procesos educativos aprovechen la información que se extrae con las plataformas tecnológicas o la infraestructura y los procesos que se implanten para poder tener realmente beneficios reales de la implantación de la analítica, ¿de acuerdo?, para obtener beneficios sobre, por ejemplo, luego lo veremos en el rendimiento de los estudiantes. Una parte que, por ejemplo, en el caso de la UNED y las universidades online y los propios MOOC, creo que ha habido conferencias de gente de Coursera, etcétera, etcétera, estamos todos muy preocupados por el tema del abandono, ¿de acuerdo? El dropout, que suele ser uno de los problemas en caballos de batalla importante. Y se pueden utilizar técnicas de aprendizaje y técnicas de Machine Learning combinadas en la parte analítica de aprendizaje para intentar predecir cuándo un estudiante o un conjunto de estudiantes van a poder abandonar, ¿de acuerdo? Ahí entran unos conceptos que luego veremos. Bueno, ¿por qué nos centramos tanto en la parte de aprendizaje? Estamos ahora mismo en la cultura del dato y todo esto viene por el boom de la inteligencia artificial. Yo me voy a centrar en la parte más correspondiente a lo que sería centrarnos en por qué es importante tener el dato en el proceso de aprendizaje y por qué nos interesa tanto, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un primer enlace que es muy interesante, que es una encuesta que se hizo en LinkedIn de este mismo año, 2020, a profesionales de aprendizaje, ¿de acuerdo?, que se dedican a lo que se llama Learning and Design Development, son profesionales del aprendizaje que se dedican a al curso, el desarrollo de formación, ¿de acuerdo? También a estudiantes y a personas externas, cerca de 6.000 personas. Es muy interesante porque vienen muchas conclusiones, lo tenéis disponible en LinkedIn. He sacado varias de lo que serían las conclusiones de las que me puede interesar para esta charla. Yo os recomiendo leerlo porque es una cosa muy interesante, que sería un poco, veis, la primera cosa que nos viene a la mente fundamentalmente es que va a haber bastante más financiación, dinero, ¿de acuerdo?, para el crecimiento y el desarrollo de programas de formación a lo largo de la vida, ¿no? Se llama formación continua, ¿de acuerdo? Y importante que ahora mismo no tenemos capacidades y datos e información para poder centrarnos en lo que se llama el engagement, ¿no? En lo que sería la atracción, el enganche que tiene el estudiante dentro de los cursos, ya sea por los contenidos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por el propio proceso de aprendizaje y por el propio contenido, ¿vale? Entonces, solamente, como veis ahí, el 24% de los encuestados dice que se preocupan por esa parte, ¿de acuerdo? Esto se puede mejorar con las tácticas o aplicando analítica de aprendizaje en varios de los
los procesos y flujos de trabajo que existen dentro del proceso de aprendizaje general. Hablo de los cursos y hablo también de la propia institución, ¿vale? Añado, como veis ahí, al bicho, es decir, al COVID, porque evidentemente lo que sí que ha pasado con esta pandemia mundial es que hemos tenido que forzar, entre comillas, la transformación digital en muchos ámbitos y en concreto, como ha dicho antes Roberto, en las universidades que eran eminentemente presenciales han tenido que dar un cambio muy brusco, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que aquí todavía se resalta más la importancia de obtener información, ¿de acuerdo? De cómo se ha comportado el curso, cómo podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, luego lo veremos en los LMS, hay capacidades, por ejemplo, Blackboard lo tiene, Moodle lo tiene, la plataforma que tenemos en online lo tiene, la mayor parte lo tienen. Canvas, todos los LMS lo tienen. No me quiero centrar en los LMS porque solamente es una parte, digamos, de esa toma de datos, pero al fin y al cabo eso permite a la institución obtener información para poder mejorar. Y luego veremos cómo podemos mejorar a partir de esas analíticas, ¿vale? Otra parte importante, otro enlace que os he puesto abajo que es interesante, es que tiene que ver con digamos, la parte de los reportes Horizon que hace Europa cada X tiempo. Este del año pasado, del 2019, hay un grupo específico, es el Education, digamos, que se dedica a hacer la parte de lo que sería tecnologías aplicadas en la educación superior, ¿vale? Y en ese mismo reporte, en ese mismo informe, hay una parte dedicada exclusivamente a Learning Analytics y lo indica como una estrategia clave, y digo estrategia, no hablo de tecnología, en el desarrollo del aprendizaje en el futuro, ¿de acuerdo? Y además lo pone a corto plazo. Fijaros que no sabían ellos qué iba a pasar en ese momento con el COVID, ¿no? Pero bueno, claramente es muy, digamos, concreta la usabilidad de los datos para mejorar los procesos, ¿de acuerdo? Y concretamente en la educación superior o en cualquier fase de la educación, ¿vale? Vamos a ver un poco rápidamente, por centrar, y luego ya entramos un poco más en materia, cuáles son las categorías, entre comillas, que estamos utilizando en analítica de aprendizaje para definir cuáles son los procedimientos y técnicas que utilizamos en cada instante, ¿vale? Básicamente tenemos 4, digamos, categorías. La primera categoría es lo que llamamos análisis, analítica descriptiva, que lo que básicamente cogemos son los datos, los miramos, cocinamos, llamarle como queráis, y vemos qué ha pasado pues en el contexto del curso, en el contexto de la parte de calidad de todos los cursos, de la puntuación media. Vemos información fundamentalmente estadística en la mayor parte de los casos, luego lo veremos, ¿vale? Y lo que interesa saber es analizar qué ha pasado, ¿de acuerdo? Es una forma de buscar esa prerrogativa, esos patrones para decir, oye, mira, estamos detectando que en estos cursos pasa esto. Pues, por ejemplo, volvemos al ejemplo del dropout, del abandono, que es muy recurrente, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego a eso le añadimos una segunda capa, que es la diagnóstica. Es decir, no solamente ya tenemos los datos estadísticos para revisar un poco la información de lo que ha pasado, sino que además podemos o queremos identificar patrones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, podemos abrir hipótesis, decir, bueno, hay estudiantes que han hecho esto y resulta que con estas actividades realizadas resulta que tienen mejores notas que el resto. Eso es un patrón de comportamiento que se puede detectar y se aplican técnicas de analítica diagnóstica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego entramos en los 2 siguientes niveles, que son realmente los interesantes y donde entra lo que es el concepto clave de la charla que quería dar, que es la parte de las decisiones y toma de acciones que se deben tomar, ¿vale? Que tiene que ver con la capacidad predictiva, es decir, nos interesa saber qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después? Oye, pues mira, yo tengo 200 estudiantes, volvemos al ejemplo del abandono, por poner uno, podemos hablar de rendimiento académico, podemos hablar de aprobados, de éxito, de engagement. Hay un montón de métricas que luego veremos que se definen por unas metas que tenemos que alcanzar, ¿vale? Entonces, esa métrica, esa analítica predictiva, lo que nos intenta dar respuestas a qué pasará después. Es decir, yo sé que ha pasado esto y me intento predecir y avanzarme y adelantarme a lo que pueda pasar después. Aquí entran los conceptos, por ejemplo, de los modelos predictivos de inteligencia artificial en muchas variedades, en los estadísticos, digamos, en cualquiera de las variedades que tenéis, ¿vale? Y luego está la analítica prescriptiva, que básicamente es utilizar todas esas herramientas anteriores para tomar decisiones. Y la idea aquí es que las decisiones sean lo más automáticas posibles, ¿vale? Ese punto de madurez de la automatización de decisiones estamos muy lejos todavía de él, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, ahora mismo en la analítica prescriptiva la mayor de la parte de las decisiones que se toman en base bien a modelos predictivos o bien a datos de diagnosis, analítica diagnóstica o descriptiva, se hacen muy manualmente. ¿De acuerdo? En algún caso, pues hay algunos ejemplos muy sencillitos, y pongo el ejemplo de Moodle porque lo he escuchado en la charla anterior. Por ejemplo, cuando Moodle detecta por unos parámetros que tiene internamente que un estudiante lleva X días sin entrar, pues avisa al profesor de que hay ciertos estudiantes que están en riesgos de abandono. ¿De acuerdo? Es un parámetro. Ni siquiera es un algoritmo de inteligencia artificial per se, sino simplemente es una parametrización de un comportamiento basado en los datos
que podemos sacar, ¿vale? Para eso vale la parte analítica del aprendizaje, ¿eh? Bueno, aquí tenéis un poquito el resumen un poco de lo que está pasando ahora mismo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la aplicación, ¿vale? Entonces, por una parte tenéis, esto es un reporte que tenéis también en el software, esto es otra encuesta interesante, ¿de acuerdo? Vienen muchas más cosas, de hecho es una serie de blogs de la gente que trabaja con XAPI, una de las personas que está involucrada en el desarrollo, que es un estándar para la comunicación de información de datos de eventos fundamentalmente de manera estándar, ¿vale? Y luego comentaré un poquito esa parte de la gestión de los datos, ¿vale? Bueno, pues tenéis un poco qué se está haciendo ahora mismo. Fijaros, análisis descriptivo. El 90% de la gente de las vistas del informe te dice que está haciendo evaluación de datos, análisis descriptivo. El 8% solamente ya está haciendo medidas, está identificando comportamientos, está intentando hacer algo más. Pero fijaros que la parte de evaluación avanzada, que tiene que ver ya con la parte de predictiva y descriptiva, ya baja un 0,04% de los encuestados. Quiere decir que apenas está implementada. Voy a poner luego al final el caso de la UNED, que precisamente se corresponde con esta parte, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es verdad que se están dando pasos adelantados y, de hecho, nuestro compañero de la escuela, que es vicerrector de Digitalización e Innovación, está dando también esa visión, digamos, más centrada en los datos con los proyectos que se están abordando en la universidad para mejorar y acelerar este tipo de funcionamiento y este tipo de tecnología, porque es importante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poco el cuadro de resumen, no voy a entrar mucho porque tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que le echáis un vistazo porque ahí se ven un poquito qué cosas se miden, qué datos tenemos y cómo se gestionan, ¿vale? Por ejemplo, veis que la parte de medición, lo que sería análisis descriptivo, sobre todo está centrado, por ejemplo, en las interacciones, es decir, si el estudiante lee ciertos documentos, si actúa en los foros, centrando en el LMS, también hay muchos datos que ahora veremos que podemos tener en cuenta, ¿vale? Y sobre todo el desarrollo de reports, de dashboard para ver, o visualizaciones para ver comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego también hay una parte interesante que todavía no está incluido per se, muchos todavía, que es muy poquito, como veis el 8%, que es la evaluación de los datos, ¿de acuerdo? Ahí nos interesa ver, por ejemplo, con qué frecuencia entran los estudiantes, si hay KPIs, es decir, objetivos definidos dentro de la organización del curso para poder evaluarlos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego ya cuando entramos en procedimientos más complejos, ¿de acuerdo? Que requieren ya digamos, una estructura o un conocimiento más avanzado, pues baja muchísimo el porcentaje de uso, ¿de acuerdo? Ahí tienes un poco lo que sería la parte de evaluación avanzada, que tiene que ver, por ejemplo, con el abandono, ¿de acuerdo? O sea, detección de abandono, ver cuáles son los parámetros asociados, crear posiblemente modelos predictivos que nos permitan decidir. Ya hay bastantes publicaciones al respecto, con varios tipos de modelos que se pueden integrar a ese nivel, pero que todavía no están hechos, que ese es el problema, ¿no? Las cadenas de evidencia, cuál es el flujo de trabajo. Por ejemplo, una cadena de evidencia es cómo trabaja un estudiante dentro del curso, ¿vale? Pues normalmente al estudiante le pones una guía de trabajo y tiene una forma muy lineal de trabajar. Vamos a poner un ejemplo típico: tema X, hago actividad, tema X más 1 y voy siguiendo esa actividad lineal. A veces eso también es una evidencia que hay que intentar mejorar en el sentido que no hay que hacer los cursos lineales, sino que sean adaptativos, que luego veremos que tiene que ver mucho con la parte prescriptiva, ¿de acuerdo? Y luego tenéis la parte final, que tiene que ver con esa, digamos, aplicación ya de tecnologías mucho más avanzadas que nos permiten, digamos, adelantarnos en el sentido de poder predecir si este estudiante va a conseguir una nota determinada y si podemos darle recursos de refuerzo para poder mejorar su eficiencia o evitar que abandone, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los elementos básicos? Fijaros, ahí aparece el concepto de acción, que es la parte de toma de decisión, ¿vale? En la parte de Analytics. Tenéis ahí abajo la referencia, luego comentaré un poquito qué es SNOLA. SNOLA es un grupo de trabajo y financiado por el Ministerio de Educación y de Innovación Española, del cual somos parte de la UNED en mi caso concreto, ¿de acuerdo? Luego lo comentaré para que tengáis más datos. Digamos que es un poco, pretendemos ser un poco referente en el área del ámbito latinoamericano en cuanto a lo que sería publicaciones, trabajo en este área, luego daré el enlace final, ¿vale? Y básicamente la idea es trabajar en un flujo de un proceso de trabajo orientado a los datos de una manera muy estandarizada, que la que se utiliza, por ejemplo, en proyectos de ciencia de datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso lo que tenemos, una parte es la información, los datos que tenemos, que normalmente suelen venir en bruto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esos datos hay que gestionarlos, enriquecerlos y adaptarlos de una manera
sean coherentes y que tengan un esquema común de funcionamiento, ¿de acuerdo? Porque si no es muy difícil poner varias fuentes de información, ¿de acuerdo? Y poder correlacionarlas de una manera normal, de una manera que permita ver esos patrones que estábamos diciendo antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego añadimos a esos datos o utilizamos esos datos para hacer un análisis que puede ser un análisis cualitativo, exploratorio, donde aplicamos técnicas de estadísticas avanzadas, o incluso añadir algoritmos de ajuste, algoritmos informáticos de machine learning, ¿de acuerdo?, para hacer modelos que nos permitan, digamos, hacer predicciones, digamos, con los datos que tenemos. Para eso necesitamos tener una serie de requisitos que vamos a ver luego cuáles son, ¿vale? Y finalmente, con esos algoritmos hay que tomar decisiones y acciones, ¿de acuerdo? Esta es la parte más importante, porque es la que realmente nos permite, y sobre todo, a una parte que nos quedaría por ver aquí, que sería el lazo de reorientación. Es decir, no solamente es tomar la opción, por ejemplo, dada la meta de voy a mejorar digamos, el rendimiento de mis estudiantes, quiero que saquen mejores notas, por ejemplo, luego hay que hacer evaluación. En esta parte ese ciclo siempre se suele perder y las acciones tienen que estar soportadas por evaluación. Bueno, ¿cómo implemento, digamos, todo esto? Bueno, pues invento dependiendo un poco de la estructura que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que tengáis, pues hay que veis un poco las fuentes de datos más habituales que podemos tener. Tenemos datos demográficos que suelen venir, por ejemplo, en el caso de la UNED, o en la mayor parte de los datos de matrícula que puedan tener, el sistema de matrícula que hay partes, se puede obtener información también adicional en sistemas de datos abiertos que puedan existir. Por ejemplo, en España tenemos portales que podemos ver datos agregados de ciertas cosas, por ejemplo, datos académicos, por ejemplo, qué asignaturas hizo antes, para predecir un poco el comportamiento, si ha hecho más asignaturas, ha hecho menos asignaturas, qué notas saca, actividad de aprendizaje en el curso, ¿de acuerdo?, para ver la complejidad de cada una de ellas, cómo se ha adaptado a otros estudiantes, o el propio contexto, digamos, del estudiante, ¿vale? Hay una parte que es muy importante, que por ahora no se utiliza demasiado, que sería un poco la parte de aprendizaje informal, que es la parte de redes sociales, incluso datos financieros. Aquí ya podemos entrar en discusiones sobre privacidad de datos, pero a veces también se tiene en cuenta para hacer modelos predictivos, ¿vale? A partir de esto lo que tenemos es un engine, un motor de analítica que nos permite primero ingestar la información, ¿de acuerdo?, procesarla y producir bien. Por ejemplo, ahí tenéis dashboard, que este es digamos, la estructura más extendida que tenéis digamos, la mayor parte de las universidades y la mayor parte de los centros educativos, ¿de acuerdo? No hay mucho más allá de esta parte. Eso es suficiente para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Ya os he dicho, las decisiones no tienen por qué ser automáticas ni basadas en modos predictivos, sino que pueden ser tan sencillas como mandar el correo electrónico cuando detectas que hay un parámetro, un patrón que no se cumple, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Aquí sí que entra la tecnología. Entonces, cuando hablamos de la parte del motor de analítica, pues entramos en datos, digamos, en la gestión de datos. Si tenemos instituciones como la UNED, con cerca de 160.000 estudiantes, estamos hablando de que se generan muchos millones de datos y eventos, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de técnicas de Big Data para soportar infraestructuras, hablamos de modelos predictivos de muchos tipos, por ejemplo, para utilizar clustering o segmentación para poder clasificar grupos de trabajo dentro de la propia estructura de aprendizaje. Entramos en la parte de cómo influir esos algoritmos o esas decisiones en el propio diseño del curso, del diseño de aprendizaje, el diseño de las actividades, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la secuencia? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparecen otros estándares que están, digamos, pensados específicamente para este tipo de tecnología. Ahí tenéis uno que es XAPI, ¿de acuerdo?, que básicamente es un estándar que nos permite modelar qué interacciones hay, digamos, con el entorno educativo. Normalmente está, igual que antes, está muy orientado a la parte del LMS. Si queréis más información, lo tenéis ahí, ¿eh? Bueno, a una nota adicional, cuidado, ¿de acuerdo? Hay una parte importante aquí que debe tener cuidado a la hora de implementar estos procesos, que es la parte de ética y privacidad, ¿vale? Esto sí que es interesante que lo tengáis en cuenta, porque a la hora de desarrollar los proyectos o la implantación de lo que sea tecnología para implementar Learning Analytics, tenéis que tener cuidado con cómo gestionar la información, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de la implementación actual, lo más moderno que hay a nivel más corporativo, tenéis ahí dos informes, que son uno de la propia Comisión Europea, lo tenéis ahí, que es la evidencia de investigación del uso de Learning Analytics. Ambos dos son de 2016, ¿de acuerdo? Otros, la revisión de ese estado en UK. Son dos muy interesantes. De hecho, el segundo ahora también de otros países, ahora sobre todo de los países anglosajones, ahora Estados Unidos, de Australia y Canadá, por ejemplo, ¿vale? Y luego tenéis lo más reciente que hay, que es una publicación de un compañero nuestro de Sinola, de Miguel Ángel Conde, que habla un poco de ese aprendizaje en 6 países europeos, ¿de acuerdo? Los 3 del norte, creo recordar que son Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria, Alemania
y me falta uno, ya no recuerdo. Bueno, tenéis ahí a ver un poco la implantación de los procesos de analítica y qué se está haciendo a ese nivel, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje, de la introducción al aprendizaje? Los tenéis ahí. La disminución del abandono, que es una de las cosas que está bastante probada, que es un beneficio real y que ayuda, digamos, a mejorar el proceso de aprendizaje de aquellos estudiantes que normalmente abandonan. El ratio, por ejemplo, de abandono en las universidades online, por ejemplo, es alto, ¿vale? Pues fundamentalmente por muchas razones que tienen que ver con la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Digamos, el entorno es diferente a una parte presencial. Está demostrado también que ayuda a mejorar el rendimiento del estudiante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Además, otra parte importante y más específicamente en Europa, en España, tiene que ver con el tema de la mejora de tanto del contenido, porque se pueden hacer análisis un poco de uso del material que estás colocando, de las actividades que estás desarrollando como profesor, ¿de acuerdo? Como la calidad de los cursos. ¿De acuerdo? Eso es una parte muy, muy importante que estamos demostrado que la parte de aprendizaje y sobre todo la toma de datos permite mejorar, ¿vale? Y luego ya desde el punto de vista más institucional tenéis otra mejora evidente, que si yo tengo datos puedo hacer una gestión eficiente de recursos, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de recursos hablo de personas, hablo de tecnología y hablo de un montón de, digamos, actores involucrados en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces con esos datos y la parte de analítica podemos hacer una gestión eficiente de costes. Esa es la forma de convencer a los gestores de las universidades o de las instituciones educativas de que tiene sentido implementar o añadir este proyecto para poder recabar información que nos permita mejorar de manera global, ¿vale? Doctor, desde el punto de vista... ¿Sí? Tenemos 3 minutos para finalizar. Tranquila, si voy rapidito, si lo quiero, me quedan 2 cositas nada más, ¿vale? Desde el punto de vista de los retos, ahí tienes unos cuantos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Probablemente lo que está más de moda es la parte de las predicciones de precisión, lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Básicamente porque utilizamos patrones y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning en algún caso, ¿vale? Otro problema fundamental es la variedad de los datos, cómo conjuntar esos datos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cómo hacer esas analíticas comparables, ¿de acuerdo? Cómo perder recursos para poder comparar, ¿vale? Son retos que están abiertos, ¿eh? Son retos tanto de investigación como de innovación, incluso en los sistemas de producción, ¿vale? Bueno, respecto a los modelos predictivos, ahí tenéis... Resumo rápidamente la transparencia, es en qué se está trabajando, ¿de acuerdo? Esto es un informe, un artículo del LASI, que es el instituto de verano que hacemos en España asociado a SNOLA, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es un artículo del año pasado. No hay nada equivalente en el entorno educativo global, digamos, a nivel de empresas o de nivel de compañía, que es una prensa que se echa de mano, pero bueno, ahí tenéis unas tablas que os indican más o menos dónde se está trabajando. Como veis, fundamentalmente se está trabajando en el rendimiento del estudiante, pues la puntuación media, los grados al final y en la predicción de abandono, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero tenéis la tablita un poco para ver qué datos utilizan para esos modelos, cuál es la meta de predicción, es decir, qué queremos predecir y cuáles son los efectos claves en la mejora, ¿de acuerdo? Si queréis más información de qué algoritmo se utiliza, lo tenéis también aquí. Esto es una parte muy de investigación, pero quería añadirlo porque esa parte, como veis, es un 0,08% de lo que realmente pasa en un entorno real, ¿de acuerdo? Pero es que esperemos que vaya adelante, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la prescriptiva, pues tenéis un poco cuál sería la parte interesante. Es una vez que tenemos la información o la predicción correspondiente, si llegamos a tenerla, hay que tomar decisiones, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco la curva, ¿vale? De que sería, de hecho, es un paper generalista que os comenta, que habla de la analítica prescriptiva del mundo desde el punto de vista generalista, ¿vale? Pero si pasamos y bajamos a la parte de aprendizaje o al modelo de aprendizaje, tenéis que, lo normal es desarrollar lo que se llama un marco de intervención. Ese marco de intervención os permite definir 5 pasos globales que os permitan evaluar y tomar las decisiones de manera correcta, ¿de acuerdo? Definir las metas, cuándo se disparan las acciones de intervención, cuál es el tipo de intervención que hay que hacer, cómo se procesa esa intervención en las distintas fases de toda la cadena del proceso, con los actores, profesores, estudiantes, etcétera, y la comunicación, ¿de acuerdo? De las incidencias, perdón, de las intervenciones, ¿vale? ¿Qué pasa en la UNED? Pues lo que voy a entrar rápidamente en la UNED y con esto termino ya. Lo que tenemos cuadros de mando. Fijaros que estos son datos, por ejemplo, que tienen que ver con la demografía. Estos datos, como veis, es el 100% de que nunca ha entrado porque precisamente hemos empezado el curso hoy. Bueno, empezamos el lunes, perdón, con lo cual no hay datos disponibles de este curso lectivo, que es el que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos datos, por ejemplo, de datos de aprendizaje, digamos, de rendimiento académico, que tenemos herramientas, y tenemos también la parte del LMS, que nos da información completa de toda esa parte. Como veis, es una amalgama de información. Entonces, no hay, digamos, un marco común de trabajo que nos permita. En eso está trabajando la universidad para poder tener una visión muy clara de esa parte, ¿vale? Bueno, para terminar,
Tenéis aquí la web de Snola, ¿vale? Snola.es, es muy fácil de recordar. Tenéis toda la parte de recursos donde trabajamos. Si queréis trabajar en investigación, trabajamos con empresas en el sentido de colaborar, implantar proyectos de Lean Analytics y bueno, tenéis en contacto ahí, ¿de acuerdo? Bueno, espero no haberme pasado demasiado. Os dejo si tenéis alguna pregunta y te dejo, Flor, porque estás tú pendiente de las preguntas. Ok, muchas gracias, doctor. Pues usted nos habló acerca pues, de las analíticas y de la predicción que tienen. Uno de los datos es el abandono de los estudiantes. ¿Qué estrategias se han implementado para motivar a los participantes y que no sea un abandono de los cursos? Vale, bueno, vamos a ver, eso es una asignatura bastante pensada y se han tomado distintas acciones, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, lo que solemos hacer es, desde el punto de vista de los cursos, que donde hacemos una detección temprana, ¿de acuerdo? Pues lo primero que se hace es intentar contactar a través de los medios de comunicación que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo ideal sería tener una acción más inmediata, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es verdad que normalmente el estudiante que no entra a los, por ejemplo, vamos del LMS, pues es más concreto, ¿de acuerdo? Del curso virtual. El que no entra a los cursos virtuales normalmente tampoco suele atender a los correos ni otros medios de comunicación. Me consta, por ejemplo, que en otras universidades en España sí que hay otra opción que es un poco más, digamos, o menos automática, que es incluso coger el teléfono y llamar a los estudiantes, ¿de acuerdo? Pero eso requiere poner unos recursos a cambio, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, digamos, no es una cuestión de, no es una universidad presencial, que podría ser otra forma, por ejemplo, de tomar una acción diferente. En ese sentido, en nuestro caso es muy complicado descubrir o matizar la comunicación con los estudiantes, ¿de acuerdo? Pero si se intenta a través de los medios de comunicación, pues bien por correo, a veces también cuando se lleva tiempo sin contacto se hace alguna llamada telefónica, con lo cual se utilizan vías no tradicionales y son acciones muy poco automatizadas. Por eso hablaba del estado de la automatización y de la parte analítica prescriptiva, que es la que estábamos comentando. Ok, muchas gracias. Una pregunta que yo tengo es que si tiene el dato del tiempo que invierten los profesores, del trabajo de los profesores en los cursos. ¿Tienen analítica de esos datos? No, porque realmente en el curso lo que pone son los materiales. Lo que tenemos es un poco una estimación que sí que solemos hacer, que es básicamente para, digamos, el tiempo, vamos a llamar el tiempo de uso, ¿no? O el tiempo de utilización del recurso. Por ejemplo, si es un PDF, ¿cuánto tiempo se tarda en leerlo? Tenemos estimaciones más o menos de cuánto tiempo tardaría un estudiante, ¿de acuerdo?, en utilizar, y digo utilizar entre comillas, ese recurso, y aproximadamente le ponemos que son 3 veces ese recurso, con lo cual el curso al final, si tienes X PDFs, tantos vídeos, etcétera, etcétera, multiplicamos por 3 aproximadamente el tiempo de dedicación del profesor, ¿de acuerdo? Ya sabéis que esto es difícil porque depende mucho de las competencias y las destrezas de los profesores. Es decir, un profesor que está habituado a trabajar con material multimedia le cuesta prácticamente poco hacer este tipo de material, pero hay profesores que no, con lo cual es difícil hacer una estimación. Entonces, como tabla rasa, se decidió en su momento que fuera más o menos 3 veces el tiempo de dedicación del estudiante, aproximadamente. Ok, gracias. Emma nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias para mejorar los contenidos y recursos en los cursos? Vale, si utilizamos aquí la parte de analítica de aprendizaje, se puede decir, vamos a ver, cuando hablamos de mejora, lo que realmente nosotros medimos con la parte de aprendizaje no es tanto la mejora en sí, sino cuáles son los recursos más o menos utilizados, si están infrautilizados o están superutilizados. ¿Me explico? Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es destacar aquellos que están suprautilizados, es decir, que los estudiantes los visualizan, por ejemplo, más de N veces. Normalmente el N suele ser entre 2 y 3, depende, ¿de acuerdo? Porque los consultan repetidamente, y aquellos que los consultan con poca frecuencia suelen ser aquellos que procedemos o se procede a indicar a los profesores o a nuestros también los tutores que deberían de darles una vuelta, un vistazo, llámale como quieras, mejorarlos, si quieres utilizar la palabra, porque parece que no tiene sentido estar en el curso si no tienen suficiente visualización, si no tiene suficiente interacción con el estudiante, ¿de acuerdo? Es una forma sencilla. Por ejemplo, cuando hablamos de vídeos, hay una forma muy sencilla de manejar en los vídeos si realmente los ha visto completos o no. Por ejemplo, utilizando XAPI se puede precisamente analizar si se ha visto, qué fases del vídeo se ha visto incluso concretamente. A lo mejor no te interesa que todo el vídeo esté visualizado completamente, sino que hay partes que son las más interesantes porque explican un concepto complicado, ¿de
acuerdo? A lo mejor ahí te interesa indicar, pues oye, mira, de este vídeo realmente esta parte del minuto 7 al 8, que es donde explicas, por ejemplo, yo que sé, transformada de Fourier, por poner un concepto matemático, que es un concepto complicado de entender, ese es el que más gente está viendo, estudiantes, y es el que más interesa que refuerces para otros materiales o que cortes ahí, ¿de acuerdo? O sea, lo que te hace la Linear Analytics en este caso es darte dónde tienes que focalizar, para lo bueno y para lo malo, que es lo bueno que tiene, para mejorar. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Pastor. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a la conferencia y, pues bueno, le deseamos que tenga muy feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias y cuídense del COVID. Gracias, igualmente. Bueno, en este momento pues teníamos una conferencia en inglés, la misma ya ha dado inicio, entonces no podremos transmitir en este momento, está siendo grabada para ustedes. Entonces solamente les quiero compartir que vamos en este momento pues a tener receso y regresamos a las 3 de la tarde, hora Guatemala, con la siguiente sesión de conferencia. Si usted elige la sala número 1, pues estaríamos en este mismo enlace a las 3 de la tarde. Si usted elige las otras dos siguientes salas, en el PDF que le están compartiendo a través del chat, usted va a poder acceder a las mismas. Entonces, que tengan buen provecho y nos vemos a las 3 de la tarde.
La segunda jornada de conferencias, como ustedes saben, pues estamos ahorita divididos en 3 salas. Esta es la sala número 1 y vamos a estar con la doctora Virginia Rodes. Si usted desea estar en esta conferencia, está en la sala correcta. Si usted desea estar en sala 2 o sala 3, en el chat de YouTube, pues les han estado compartiendo y les comparten el PDF con los enlaces para que ustedes puedan acceder. Tenemos a nuestros patrocinadores del evento, tenemos al Instituto von Neumann. Si ustedes desean, hay un stand en el cual les van a estar compartiendo un enlace también, donde les brindarán información acerca de los programas virtuales que nosotros impartimos. Está Class Central y Proctorizer. En el chat también les van a estar compartiendo una encuesta de satisfacción. Si ya la han respondido, no es necesario que lo hagan nuevamente. Por favor, solamente si no han respondido, agradecemos nos dejen sus comentarios en relación a la conferencia. En este momento, pues iniciaremos con la conferencia de la doctora Virginia Rodes, coordinadora del programa de entornos virtuales de aprendizaje UDELAR, de la Universidad de la República Uruguay. Ella nos estará hablando acerca de educación superior en la pandemia de COVID-19, pedagogías digitales críticas y del cuidado. Buenas tardes, doctora. Queda usted en el uso de la palabra. El audio, por favor, si lo puede activar. Listo. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Flor, por darme la palabra. Muchas gracias a la Universidad de Galileo por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Flor, que está todo ok? Listo. Perfecto. Bueno, como les decía Flor, voy a compartir un poco la experiencia que hemos vivido desde el programa de entornos virtuales de aprendizaje de la universidad en relación a todo lo que fue el proceso de educación superior en la pandemia de COVID-19 y en particular foco que hemos realizado en relación a 2 ejes fundamentales desde el punto de vista pedagógico, el de las pedagogías digitales críticas y las pedagogías del cuidado. Primero que nada les quiero contar un poco sobre la Universidad de la República. La Universidad de la República es la universidad pública más grande del Uruguay, cubre el 75% de la matrícula universitaria del Uruguay, tiene 21 servicios universitarios de todas las áreas del conocimiento, acceso irrestricto y gratuito a todos los estudiantes, y 135.000 estudiantes activos en todo el territorio nacional. Como verán, bueno, Uruguay es un país pequeño, tiene 3,5 millones de habitantes, y la Universidad de la República es un actor fundamental en el escenario educativo, especialmente en la educación superior, un actor muy relevante para lo que tiene que ver con la formulación y la implementación de políticas de educación superior. Un poco de contexto también en relación a cómo se dio el proceso de
de la emergencia de COVID-19 en Uruguay y qué cosa pasó en el escenario educativo. En primer lugar, comentarles que entre el 13 de marzo se dio en Uruguay el primer caso de la enfermedad por coronavirus, y ahí es donde nos sitúa en el escenario global de la pandemia, ¿no? Nunca se había, como en todos los países, nunca se había atravesado por un proceso similar, ni estábamos preparados para cambios tan radicales y para lo incierto. Y en el Uruguay no se dio una paralización, sino que se dio un proceso de suspensión de las actividades presenciales, tanto en enseñanza primaria como enseñanza media, como en la enseñanza universitaria. Se dieron diversos procesos de continuidad educativa, de aseguramiento de la continuidad educativa, y lo que se dio también fue una aceleración, ¿no? En los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en los modos que estos se procesaron, y particularmente en todo lo que tiene que ver con los procesos educativos mediados por tecnologías digitales. Entonces, en el caso nuestro, en el programa de entornos virtuales de aprendizaje, que es el programa que promueve la generalización del uso de los entornos virtuales como una estrategia para lo que es la expansión de la enseñanza terciaria y universitaria en todo el territorio del Uruguay, y que se orienta particularmente en una política educativa a la satisfacción de la demanda de educación superior, a la mejora de la calidad de la enseñanza y la disminución de la brecha digital y geográfica. Nosotros trabajamos desde el 2008 en la promoción de estas líneas de trabajo, y en particular nos vimos muy desafiados en ese contexto que les planteaba anteriormente, para poder dar cuenta y ponernos a disposición de la universidad para lo que fue la implementación de lo que debimos llamar un plan de contingencia, la creación, el diseño y la implementación de ese plan de contingencia. Nosotros, como les decía, el 13 de marzo se da el primer caso, ya veníamos trabajando en la elaboración de un plan y especialmente también viendo qué estaba sucediendo en las universidades del mundo en relación a este tema. Y el 16 de marzo, en conjunto con una gran variedad de actores de la universidad, especialmente compañeras que están radicadas en el interior y compañeras que también son compañeras de la Facultad de Enfermería, que ya venían ellos también elaborando un plan de contingencia, nos centramos en la elaboración de ese plan y la puesta a disposición de la universidad desde un abordaje centrado en el cuidado de la comunidad universitaria, o sea, de las personas y también de los recursos. Y dimos en llamar estas acciones como enseñanza y aprendizaje en línea en condiciones de emergencia. Esto tiene que ver con algunos debates que ya se venían dando a nivel de la educación superior en el mundo, en relación a cómo categorizar o cómo hablar de lo que estaba sucediendo ya en todos lados, especialmente ya en Europa, era donde más se estaba generalizando esta situación. Entonces se veía, venían dando ya debates de si esto era educación a distancia, si tenía la calidad de la educación a distancia, porque se había dado un pasaje abrupto, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que propusimos es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una particular estrategia que tiene que ver con la enseñanza en línea, pero que tiene las particularidades de que se da en un pasaje abrupto y en el marco de condiciones de emergencia. Y entonces fue así como propusimos llamarlo. Esto es importante porque es describir una acción, porque como todos sabemos, todas las prácticas son performativas, dan cuenta de una línea de acción, y particularmente todo lo que tiene que ver con tecnologías y con educación a distancia tiene muchos ribetes, y asegurar la calidad de la educación tanto en lo presencial como en lo virtual tiene sus complejidades. Quisiera profundizar aquí en la perspectiva de la pedagogía del cuidado que atraviesa todo el plan de contingencia que elaboramos por allá por marzo. En particular, nosotros proponíamos a la comunidad universitaria atender a la diversidad y a la vulnerabilidad que nos encontrábamos como individuos y como comunidad educativa. Una universidad que se veía expuesta, ¿no? La universidad y los individuos y la propia comunidad frente a la situación de emergencia.
Y en ese atender a la diversidad es no pensar en la universidad como algo, una masa, un volumen de gente con soluciones generales para todos, sino tratar de vernos y reconocernos como sujetos desde esa perspectiva de diversidad y también reconocernos como vulnerables, tanto los estudiantes como los docentes, como las autoridades, saber que estamos en procesos de alta vulnerabilidad, estábamos en una situación de aislamiento, trabajando remoto, en condiciones muchas veces de pocas condiciones, ya sea de conectividad o ya sea de disponibilidad de espacio para trabajar o con tareas de cuidado de otras personas, como niños o ancianos, o con tareas del hogar, y todo eso mezclado con el trabajo remoto y con la enseñanza, ¿no? Y a su vez también los estudiantes, algunos ya que habían podido retornar a sus casas, otros que estaban todavía a nosotros la pandemia comenzó cuando estábamos comenzando el año lectivo, que se da en marzo. Entonces también pasaba que había algunos estudiantes que ya habían venido o que estaban comenzando y estaban radicados en residencias universitarias, o también algunos que no tenían las condiciones o el acceso para poder desarrollar la enseñanza. Entonces nosotros proponíamos que, en primer lugar, poner como primer aspecto, especialmente en esas primeras etapas, que los procesos de enseñanza estuvieran orientados a generar empatía y a profundizar en el contacto, o sea, a romper el aislamiento a través de la relación educativa, y que los procesos de aprendizaje en línea fueran lo más simples y fueran posicionados desde un lugar de compromiso y empatía entre las personas, entre los sujetos que forman parte de la relación educativa. Esta perspectiva del cuidado también la proponíamos que se extendiera a los recursos tecnológicos. Supongo que nosotros, al estar a cargo de los sistemas tecnológicos vinculados a la enseñanza, desde hace muchos años veníamos con una serie de plataformas, que ahora después les voy a contar cuáles son, con un ecosistema digital de aprendizaje que estaba diseñado para una demanda que tenía que ver con la enseñanza de aula expandida o aula extendida, o sea, la enseñanza presencial con apoyo en estrategias de virtualización, o sea, modelos más bien híbridos. Y pasar a una propuesta totalmente en línea también tenía que ver con reconocer que los recursos tecnológicos también tienen sus límites. O sea, las personas, una de las cosas en las que trabajamos es que veíamos un discurso de que los recursos tecnológicos son ilimitados, o que tienen acceso limitado, o que todos podemos ingresar, y que en realidad los recursos tecnológicos también son finitos, también tienen impactos ambientales, por ejemplo, y que teníamos que tratar de generar un análisis en la selección, así como nosotros trabajamos con un ecosistema abierto, también obviamente pueden integrar otras tecnologías que no estaban necesariamente radicadas en la universidad, pero proponíamos que esa selección se diera mediando un cuidadoso análisis que contemplase una perspectiva ética y de derechos digitales, una priorización del uso de software libre y de los formatos abiertos, y la protección de la privacidad y la gestión de los datos personales de los usuarios, evitando aquellos que requirieran a los estudiantes crear cuentas. Por otro lado también, como les decía, la universidad ya contaba con un ecosistema digital de aprendizaje abierto, y además con una comunidad de apoyo y consulta, que son todas las redes de apoyo a la enseñanza que existen en las diferentes facultades, y también personas que trabajan directamente en el apoyo a la implementación del entorno virtual de aprendizaje en los servicios. Y además proponíamos que toda la comunidad compartiera los cursos de manera de fomentar tanto cursos para formación de los docentes como también la reutilización. Esos eran los ejes que atravesaban el plan de contingencia que propusimos a la comunidad, y en gran medida fueron cubiertos. Les voy a contar un poco rápidamente cuáles son los componentes de ese ecosistema digital que poníamos a disposición de la comunidad. Por un lado, la plataforma educativa, el ProEVA, que es el EVA, como le llamamos en la Universidad de la República, es un entorno virtual sostenido y desarrollado en base al software libre de Moodle.
También tenemos una estructura de un sistema de clases grabadas automatizado, que desarrollado en base al software OpenCast, instalado en algunos de los servicios de la universidad, en algunas facultades. Y también tenemos una sala de grabación de contenidos digitales específicos para enriquecer los entornos virtuales en base a contenidos multimedia, polimedias, también sostenidos a partir de software libre con el sistema OpenCast y a su vez también con el sistema Pumuki. Además, teníamos ya implementado desde hacía más de 10 años la integración del software libre BigBlueButton a lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, tanto para lo que era desarrollo de reuniones, web conferencias o también clases en línea, como le llamamos. El escenario pre-COVID, justo habíamos implementado junto con la Dirección General de Planeamiento de la Universidad el año pasado, incorporamos 3 preguntas de TAM, de Technology Acceptance Model, que tenían que ver con el nivel de aceptación del entorno virtual de aprendizaje. El 93% de los estudiantes de grado tenían ya usuario en el EVA en 2019, o sea, estamos hablando de una cobertura prácticamente del 100%. Para el 56% el entorno virtual de aprendizaje, EVA es la fuente principal de recursos educativos para el estudio, la UDELAR, lo cual muestra una relevancia fundamental en relación al acceso a los materiales de estudio. El 65% declara que el entorno virtual de aprendizaje le ha facilitado un rendimiento académico, un mejor rendimiento académico. O sea, también tenemos algunos estudios que no puedo compartir todavía porque están en proceso de elaboración, pero los estudios preliminares nos muestran que las interacciones en el entorno virtual que realizan los estudiantes son mucho más predictivas de su rendimiento académico, o sea, y del éxito académico, que lo que puede ser las condiciones socioeconómicas que se detectan, por ejemplo, en este relevamiento. Con lo cual, bueno, claramente para los estudiantes tiene una enorme relevancia para su aprendizaje. También para el 55% de los estudiantes de grado se consideraba a sí mismo un usuario frecuente o muy frecuente del entorno virtual de aprendizaje, y además eso se veía más en aquellos servicios, nosotros llamamos servicios, son las facultades o escuelas o institutos. Para aquellos que se percibían que el EVA le facilita el mejor rendimiento académico, tenía que ver con aquellos en los cuales se usaba más frecuentemente, porque depende mucho de cada facultad, de cada campo de conocimiento, la intensidad y la modalidad de uso de los entornos virtuales. Con lo cual, lo que nos mostraba el escenario anterior era que teníamos un uso de los EVA y de la enseñanza en línea como aula expandida, semipresencial y en algunos casos a distancia, con un alto nivel de penetración, un elevado nivel de uso y aceptación en casi todos los servicios universitarios de la universidad, y además podemos hablar de universalización de este acceso. También veíamos que hay unos diversos grados de intensidad y calidad en el uso, con una gran relevancia en los aprendizajes de los estudiantes, y que además ya contábamos en ese contexto que se parte, ¿no?, frente a la suspensión de las clases presenciales durante el primer semestre y su transferencia inmediata a la enseñanza del aprendizaje en línea en condiciones de emergencia. O sea, que para la comunidad universitaria esto no era algo desconocido para la gran mayoría de los universitarios, tanto los docentes como los estudiantes e incluso también los funcionarios y otras comunidades que trabajan integrados al EVA en el marco de actividades de la universidad con la sociedad. Una encuesta que se aplicó desde la unidad académica del Prorectorado de Enseñanza, que fue aplicada a los referentes y coordinadores de las 184 carreras de grado de la universidad, mostraba que ya en el primer semestre 2.720 cursos ya se estaban realizando en modalidad virtual y habían 120 que no se habían podido realizar por ser prácticas o talleres o clínicas de asistencia, por ejemplo. 73% de las unidades curriculares de las carreras estaban ya implementadas en formatos virtuales, 23% lo habían hecho parcialmente y 4% no habían podido ofrecerse y habían sido postergadas.
Quiero destacar aquí también que la universidad proporcionó el acceso al sistema Zoom también para poder garantizar la continuidad de la enseñanza, especialmente para aquellos docentes que necesitaban mantener el formato más tradicional, de expositivo, ¿verdad? Y que esto se daba también complementado y apoyado en los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es lo que vemos en los entornos virtuales durante el primer semestre? El EVA de la UDELAR está integrada por 334.661 usuarios, entre estudiantes, docentes y funcionarios y otros. La cantidad total de usuarios aumentó en este periodo del primer semestre del 2020 un 20%, el año anterior había sido un 6%, y ese aumento se ve con una correlación positiva entre el porcentaje de aumento del número de usuarios y la proporción de usuarios que declaraban que no usaban el EVA frecuentemente. La suma de los cursos registrados en todos los EVA aumentó entonces un 28%, siendo particularmente relevante en las áreas de tecnología, de las ciencias de la naturaleza y el hábitat, que presentaban números de crecimiento superior al 50%. Por otro lado, y estas son, digamos que esto que vimos anteriormente tiene relación con lo que ya se venía presentando, ¿verdad? O sea, el número de usuarios, al estar universalizado, ya estaba esto, digamos, alcanzado, por lo cual el mayor cambio que se procesó, que se observó, es en la cantidad de mensajes enviados a través de los foros, que aumentó en algunos, en un promedio de 149%, pero en algunos avisos supera los 450% de mensajes, de incremento de los mensajes. El promedio de mensajes por usuario pasó a ser de 5,1. El incremento del promedio de preguntas fue de 215%, en algunos servicios llegó a superar los 600%, y el incremento del número de recursos fue del 20%, que correlaciona con la práctica más extendida del EVA como apoyo en la enseñanza de grado, y eso solamente duplicó la tasa histórica. Esa variación, entonces, que es la más significativa y explicativa de los cambios producidos durante el pasado semestre, se expresa entonces en incremento de dos indicadores vinculados a la actividad: los mensajes y los cuestionarios que hablan de la evaluación, la autoevaluación, la comunicación. Y esto es consistente con el pasaje de una ala expandida o modalidad híbrida a una modalidad totalmente a distancia. La UDELAR contaba entonces con la universalización del EVA, y lo que se incrementó es el tipo de uso en modalidad a distancia, con la consiguiente integración en los EVA de la comunicación, la actividad y la evaluación que se producía anteriormente en el aula presencial. ¿Cuál es la evaluación que hicieron los estudiantes de la propuesta educativa en general? También esto es una encuesta que se aplicó desde la Dirección General de Planeamiento en julio del 2020, y para el 84 de los 99.000, o sea, casi 100.000 estudiantes inscritos, el 84,5% indicó haber realizado cursos bajo la modalidad virtual, entre 1 y 2 cursos. El 92% logró finalizar uno de estos cursos, que son 77.500 estudiantes. Y desde el punto de vista de la satisfacción, el 56% de los estudiantes afirmaron estar satisfechos o muy satisfechos, y el 20% manifestaron estar insatisfechos. De esos, las principales dificultades de las que dieron cuenta son la afectación emocional y la sobrecarga de actividades de enseñanza, que eso es algo que también nosotros habíamos detectado, que tenía que ver con que los docentes tenían dificultades para valorar la cantidad de esfuerzo que requiere sostener la actividad a distancia, y muchas veces pedir más actividad que la que piden cuando los estudiantes solamente asistían a clases presenciales. Eso nos llevó, toda esta observación que fuimos haciendo, el seguimiento, nos llevó a trabajar con los docentes, ¿no? Una de las cosas que nos parecía fundamental era desarrollar estrategias que apoyaran mientras se procesaban estas transformaciones, apoyaran los procesos de digitalización que se estaban dando. Entonces, como iniciativa del Prefectorado de Enseñanza, también implementamos un curso de formación docente en formato MOOC, pero un MOOC diferente, porque también incluía algunas cuestiones que ahora les voy a mostrar. Implicó una oportunidad masiva de encuentro y reflexión sobre las prácticas docentes de la institución. Tuvimos 700 inscritos, ahora después les voy a compartir algunas cifras.
fundamentalmente quería compartir con ustedes que la perspectiva de las pedagogías digitales críticas tiene que ver con tomar en cuenta lo que significó para todo el mundo, lo que se ha dado a llamar el Great Onlining o el Great Pivot, o sea, el cambio fundamental que se dio en relación al pasaje al online global, ¿no? Y cómo estas experiencias de enseñanza remota en la emergencia pueden derivar en modelos acríticos y de dudosa calidad. Entonces había que trabajar también, además, en cómo la universidad, y estoy aquí hablando de todas las universidades del mundo, y todos los sistemas educativos están viendo amenazados por un modelo neoliberal que trata a la tecnología como un servidor del mercado y a los estudiantes como clientes, y además ha profundizado lo que se denomina el capitalismo de plataformas en un proceso de colonización de Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, que fueron cada vez más profundizando su inserción, y también aquí podemos sumar a Zoom, en lo que fue los ecosistemas digitales de las universidades, porque claro, los sistemas comerciales garantizaban otro tipo de rendimiento que no lo podían garantizar las infraestructuras de las universidades, ¿no? Y aquí tenemos un problema grave que tiene que ver con esto de cuál es el papel que juegan las tecnologías digitales en los procesos de transformación digital y cuáles son esos peligros que también acompañan esos procesos, ¿no? Entonces, creíamos que los equipos de docentes necesitaban tener apoyos institucionales y estrategias de desarrollo profesional docente para sentar las bases de un modelo de universidad digital basado en desarrollos apropiados, soberanos y críticos. Y también particularmente en las universidades latinoamericanas, que se enfocaron en garantizar la continuidad educativa en escenarios políticos sumamente complejos, tanto desde el punto de vista político, social, económico, y caracterizados por escenarios de inequidad, de exclusión y de privatización de la educación superior, particularmente, y de las infraestructuras tecnológicas. Entonces, nosotros proponíamos además que ese trabajo de desarrollo profesional docente se diera generando comunidades, ¿no? Intercambios de diálogo entre pares, especialmente comunidades de práctica profesional académica, y generar espacios que den lugar a esos procesos, tanto personales como relacionales, de reflexión personal y de reflexión en conjunto con los pares. Así fue que desarrollamos el curso de formación docente Enseñar en línea en condiciones de emergencia, dirigido a todos los docentes universitarios, que tenía un componente doble. Una primera fase que tenía que ver con un MOOC desarrollado en Moodle, totalmente automatizado, con contenidos de todo tipo, tanto de multimediales como tareas de autoevaluación y desarrollo de materiales básicos y complementarios, y se ofrecía a aquellos que finalizaban ese MOOC una segunda etapa de tutoría didáctica para asesorar en la planificación y rediseño de la enseñanza en línea. Entonces se daban 2 semanas más de trabajo en formato de tutoría didáctica directamente con aquellos docentes que así lo deseaban. Estos son unos ejemplos de las pantallas del curso, cómo se trabajó, y fundamentalmente las 3 fases, ¿no? Enseñar en línea en condición de emergencia, la parte de metodologías para el rediseño de la enseñanza, los métodos y herramientas para la evaluación en línea de los aprendizajes, que han sido 2 ejes claves de debate en el ámbito educativo, especialmente en las universidades, durante la pandemia, porque el gran tema de la evaluación y la acreditación de saberes, a la vez sostenido en el marco de una situación absolutamente extraordinaria como fue la pandemia, generaba muchos debates en torno a cómo desarrollar la evaluación, cómo enfrentar a los estudiantes esa evaluación y qué tipo de garantías y a su vez de protecciones se daban a los estudiantes, y se han dado una enorme variedad de soluciones que van desde habilitar los semestres como aprobados hasta instalar sistemas de proctoring y de vigilancia y muy violentos. En este momento se están observando algunas cuestiones que ya se están dando nuevamente, ahora que el norte está retomando la enseñanza todavía igual, del mismo modo que en el primer semestre, se está dando las consecuencias de estos sistemas de proctoring, de vigilancia, que están teniendo en la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí hay campos muy importantes de debate, y fundamentalmente la tutoría de rediseño
nos centramos en que pudieran hacer un proceso de autoevaluación de la calidad de la enseñanza en línea y a su vez de rediseño de esa enseñanza en comunidades de pares. Básicamente, de los 700 que se inscribieron, 500 se matricularon efectivamente, 206 completaron todas las actividades, 156 realizaron alguna actividad de autoevaluación y hubieron 136 que son los que se denominan visitantes. Digamos, siguieron los modelos más básicos de la distribución de los MOOC, pero bueno, es interesante explorar el uso de los MOOC para lo que es el desarrollo profesional docente, y en particular cómo se puede combinar la estrategia de MOOC con otras estrategias de cercanía y de trabajo directo con docentes, ¿verdad? Quiero compartir para finalizar algunas lecciones aprendidas tanto en lo que hemos vivido en la universidad como también en relación a otras cuestiones que han sucedido en Uruguay en el caso de la educación primaria y media. Lo primero, para el desarrollo, sugerencias para los formuladores de políticas. Por un lado, que una educación pública potente y de cobertura universal es lo que garantiza la continuidad, ¿no? Garantiza la continuidad del acceso a la educación ante emergencias como la actual. Por otro lado, eso tiene que estar complementado con poderosas infraestructuras basadas en la evaluación pública. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, la existencia del Plan Ceibal y de las infraestructuras de conectividad y de tecnología de las empresas públicas de tecnología y de telefonía que tiene Uruguay permitieron que todos los hogares tuvieran una cobertura básica e incluso se pudo negociar que los sitios educativos que fueran de tráfico gratuito. Ese tipo de elementos solo son posibles en caso de que existan fuertes políticas públicas, tanto educativas como de infraestructura tecnológica. Por otro lado, el tema de sugerencias para las escuelas y para las universidades. La pedagogía del cuidado, eso es fundamental. En el caso frente a la pedagogía de la emergencia o la pedagogía del pánico, que también ha sido lo que también ha abundado, incluso yo diría la pedagogía de la vigilancia, nosotros proponemos la pedagogía del cuidado, el centrarse en la perspectiva humana de la relación educativa, ¿sí? Centrarse también en cómo un enfoque de recursos, un enfoque de cuidados, tanto los recursos como de la vida comunitaria, de la comunidad educativa, es lo que es debería ser el foco central en el marco de una emergencia. Y además debería contribuir a generar sensación de seguridad, mitigar la sensación de inseguridad y asimismo también la desinformación, el riesgo de contagio. Por otro lado, el tema de establecer infraestructuras tecnológicas con formatos abiertos, o sea, el uso de software libre y los formatos abiertos y la garantización de la privacidad y la gestión de los datos personales de los usuarios es fundamental, porque esto nos permite tener el control sobre lo que sucede en las plataformas y permite garantizar que los datos personales de los estudiantes y de los docentes van a ser tratados manteniendo la privacidad. Esto ha sido un gran desafío, lo hemos logrado parcialmente. La colaboración. Se considera necesario crear una comunidad de expertos, generar comunidad en los diferentes espacios, tanto sea desde la cátedra, desde el departamento, desde la facultad, en los diferentes niveles, generar comunidades, generar espacios donde se dé la colaboración. También el enfoque de recursos educativos abiertos pasa a ser fundamental. Es necesario visualizar esta cuestión del acceso, de la zona gris del acceso a los materiales de estudio, que en general nosotros creemos que está solucionado, por ejemplo, con las bibliotecas. ¿Qué pasa cuando los estudiantes no pueden ir a la biblioteca? ¿Qué pasa cuando tenemos, estoy terminando, derechos de autor que impiden el acceso a los materiales de estudio? Bueno, aquí pasa a ser fundamental la emergencia de la educación abierta y los recursos educativos abiertos como una oportunidad de transformación. Finalizando, sugerencias para educadores, la empatía, desarrollar la enseñanza y el aprendizaje en línea con sencillez, compromiso y empatía, la humanidad,
una invitación a construir propuestas en línea en las que la humanidad emerja con mayor profundidad aún que la que se desarrolla en persona. La sencillez, considera importante disminuir la transmisión de contenidos, aumentar la interactividad, la actividad sincrónica y tener en cuenta que el enorme volumen de tiempo que desarrollamos en pantalla es en detrimento de nuestra calidad de vida. También estimular la agencia. ¿Qué quiere decir esto? Permitir a los profesores y las profesoras que determinen las condiciones del desarrollo del plan de estudio y del currículum. En las escuelas, en los liceos, en la universidad. Son los que saben que pueden cambiar el orden, pueden quitar, pueden priorizar. Y a su vez también colaborar, trabajar en equipo, encontrar formas de establecer conexiones para mejorar la colaboración. Finalmente, para los alumnos, los estudiantes, el contacto, mantener en contacto con los profesores, con los compañeros, la planificación, organizar el tiempo, tener en cuenta el aprendizaje de los nuevos medios y las dificultades que pueden surgir, y participar, mantener la participación, estar presentes, seguir el ritmo propuesto por el docente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia. Le agradecemos su participación en nuestra conferencia. Ya estamos un poquito pasados en tiempo, ya tenemos al otro conferencista, entonces no tenemos tiempo de preguntas. Muchas gracias nuevamente y que tengan feliz... Me pueden hacer llegar las preguntas a través de el Twitter de Rhodes. Los espero. Preguntas, comentarios. Muchas gracias a ustedes. Tarde. Igualmente. Ok, seguimos ahora pues con nuestro segundo conferencista de la tarde. Tenemos al doctor Nelson Piedra. Él es director de transferencia de conocimiento de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Y él nos estará hablando de universidades, data driven y transformación digital. Bienvenido, doctor, tiene uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos, Virginia. Qué gusto vernos. Gracias, Flor, por invitarme. Voy a compartir la pantalla. Un momento. De acuerdo. Bien, pues bueno, muchas gracias por hacer este encuentro latinoamericano. Yo estuve viendo la agenda, es genial cómo podemos encontrarnos con los amigos en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que está súper sabido que los datos son el nuevo recurso natural de las organizaciones, de los gobiernos. Yo creo que ahora la pandemia ha sido el gran acelerador de la transformación digital y de esta necesidad de poder trabajar con los datos, ¿no? De usarlos para atender nuestras necesidades, mejorar la competitividad, la innovación. La creación de empleo ha sido en nuestro país, yo estoy en Ecuador, una vía a través de los datos, el tema de generar posibilidades para que se encuentren, por ejemplo, los proveedores de productos con los consumidores, especialmente en los primeros meses de pandemia, donde la gente del agro fue la más afectada, ¿no? Porque la gente tenía miedo de salir a hacer las compras y fueron los sitios de autoservicio los que estuvieron atendiendo intermediarios. Pero claro, toda esta información puede ser una vía para el crecimiento económico de las organizaciones. Y bueno, lo cierto es que en nuestra región muy pocas organizaciones, muy pocos gobiernos, todavía se sigue hablando del tema de datos abiertos, el uso de analíticas avanzadas o al menos analíticas de tipo descriptivo todavía está en deuda. Y yo quiero hablar hoy de cómo podemos las universidades embarcarnos en una lógica de universidades gestionadas, orientadas a través de datos, ¿no? Y estos datos y las analíticas son fundamentales, sean de tipo descriptivo, predictivo o cognitivo, como si fuese una escalera de desarrollo, ¿no? Crear universidades basadas en datos, yo creo que es un siguiente paso en la gestión de TICs, en la gestión desde la tecnología para apoyar a las universidades en general. Y claro, alcanzar una visión de datos implica poder trabajar desde distintos frentes las cosas que nosotros como instituciones tenemos a nuestro cargo. Esto es datos que poseemos de personas o datos que nos ayuden a competir y que están fuera del perímetro de nuestras universidades y datos que están en continuo movimiento. Esto permite alcanzar una visión
única, tanto de las personas como de los trámites, de las gestiones, de los recursos que tenemos en nuestras instituciones y del negocio en particular. Si tenemos que trazar una curva de madurez en la gestión de datos, yo creo que muchas instituciones hemos avanzado hacia el tema de mejorar nuestras operaciones, reducir costos, evitar el tema de redundancia, el tema de datos no limpios, y nos hemos ido modernizando con el tema de inteligencia de negocios y de data warehousing. Y yo creo que hasta ahí la mayoría de las instituciones, la mayoría de universidades se encuentran en esos puntos en la gestión de la información que tienen a su cargo. Y sin embargo hay otras instituciones que están avanzando hacia analíticas como elementos de autoservicio para impulsar decisiones basadas en datos. La mayoría yo creo que están, digamos, en experiencias de implementación de data warehousing y están avanzando un poco más lento hacia la posibilidad de analíticas. Y lo cierto es que si pasamos las analíticas hacia nuevos modelos de negocio, podemos alcanzar una transformación basada en la posibilidad de automatizar varias de las acciones que tenemos a nuestro cargo. Y esto nos lleva a hablar de la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución que no es más que un punto, un eslabón en esta sucesión de eras económicas y ventajas competitivas que inició hace un montón de años, por lo menos hace 100,000 años, cuando teníamos una economía de cazador-recolector y que fuimos avanzando hasta apenas hace 10,000 años a una economía agraria, una economía industrial de hace pocos cientos de años atrás, hacia una economía de la información y una actual economía de la conexión, en la que el poder de los datos es la clave de esta transformación digital. Se habla que la inteligencia artificial sigue una ruta de algoritmos, pero que requiere de una disponibilidad de información, especialmente información limpia, información de calidad, que permita alcanzar esta cuarta revolución industrial, una revolución que creo que nos ha quedado claro con la pandemia, que desdibuja esta distinción entre las esferas físicas y tiene sus problemas y tiene estos retos que nos llaman a enfrentarlos a nosotros, especialmente en el sector universitario. Estaba escuchando la parte final de la conferencia anterior y claro, el tema de esta transformación, de nuevas formas de impartir enseñanza, rompe estas esferas físicas que teníamos, claro, esferas digitales e inclusive biológicas que nos plantean pues retos que deberíamos enfrentar como instituciones. Uno de los primeros pasos, desde mi punto de vista, en desarrollar esta transformación requiere que las instituciones, en el tema de tecnología, lo asuman dentro de su estrategia institucional como parte de un gobierno que pueda alinear y sacar el máximo provecho de las tecnologías con el fin de alcanzar su misión, su estrategia, su función, digamos, institucional, ¿no? Yo creo que el tema de tecnologías en la mayoría de instituciones sigue siendo un tema de un nivel menor, que simplemente o está demasiado delante de la estrategia institucional y por tanto se produce ese desalineamiento con lo que desea, con la misión de la propia institución, o está pues demasiado retrasada porque las inversiones no se han focalizado adecuadamente, ni se ha logrado permear toda esta estrategia institucional con el tema de las tecnologías. Ahora mismo estamos hablando en muchas organizaciones el tema de poder acelerar la implementación de gobiernos de TIs, y yo creo que es hora que las universidades también se lo planteen como una necesidad con el fin de poder acelerar el desarrollo. Porque es importante el tema de tener un gobierno de TI, porque las instituciones en general y más las universidades, desde mi experiencia, tienen distintos silos de poder, que reflejan silos de información, islas que no se conectan y que entran en conflicto. Entonces una universidad es muchas universidades, ¿no? Es legión de universidades, cada una con distintos grupos de poder, con distintos intereses que lo llevan a la práctica a través de el tema de tecnologías y otras vías, ¿no? En lo que refiere a tecnología, por tanto, estos intereses que surgen y que entran en conflicto entre los grupos, pero sobre todo con la propia misión y estrategia institucional, debe ser gobernada, debe ser organizada de tal manera que sea posible avanzar como institución.
Y yo les quiero mostrar aquí una curva o una escalera basada en una propuesta de IBM sobre qué implica avanzar en el tema de transformación digital. La transformación digital tiene que ver con transformar las personas, tiene que ver especialmente con cambiar la cultura de la organización, pero estamos en un momento en el que todo este cambio está basado también, necesita del tema tecnológico. Y el tema tecnológico está atado en romper estas esferas incluso físicas con el tema de la automatización. Y la automatización tiene que ver con el tema de datos, ¿no? IBM plantea una escalera de 4 pasos digamos, alineada a imprimir una transformación digital en una organización que tenga como cumbre la inteligencia artificial, que tenga como cumbre la automatización. Yo quería compartir, sé que el espacio es pequeño, además de estos 4 pasos que plantea IBM, yo creo que en las universidades que yo he podido ir revisando el estado del tema tecnológico, hace falta una base más, ¿no? Una grada en esta escalera, un escalón en esta escalera que tiene que ver con estabilizar. IBM plantea que esta escalera de la inteligencia artificial tiene que partir con colectar, organizar, analizar y alcanzar la inteligencia artificial en 4 pasos. Pero bueno, para colectar datos que apunten a esta transformación digital, estos datos que tienen que ser simples, accesibles, requieren una estabilización en las aplicaciones que son las que captan la información, ¿no? Las que almacenan la información. Hemos sido como instituciones muy buenas a la hora de empezar a captar datos y acelerar esta captación de datos y almacenamiento a un ritmo impresionante. Sin embargo, al haber silos de información, y por eso comentaba esta necesidad de gobierno, al tener distintos aplicativos y distintos grupos gestionando esta información, claro, es difícil avanzar en una escalera de inteligencia artificial si no somos capaces de estabilizar aplicaciones y establecer esta trazabilidad mínima que nos permita llevar la traza del dato desde que conectamos con una persona que puede estudiar con nosotros a través de un ciclo de vida de esta persona interactuando con distintos procesos y personas de nuestra institución. En mi universidad hemos planteado un concepto que se llama el Innovation Hub. La idea es cómo podemos, a partir de toda esta data que somos capaces de recolectar y que se encuentra ahora mismo dispersa en distintos sitios, podemos traer información que permita responder preguntas para transferir conocimiento, para innovar de mejor forma, para poder generar respuestas en esta función propia de una universidad, que es de vincularse con su sociedad a través de sus propias capacidades, ¿no? Tenemos información de profesores, como todas las universidades, de nuestros estudiantes, cursos, proyectos, consultorías, grupos de arte, en fin, de un montón de elementos de información y que deberían ser organizados de tal manera que sea posible responder preguntas que nos plantea la propia sociedad. Y en este esquema de poder integrar toda la información que podamos y que está dispersa y que está regada por diferentes sistemas, grupos de gestión en la universidad, yo creo que hace falta que todas las universidades nos podamos plantear una especie de mapeo de un ciclo de vida completo de un estudiante, desde el proceso de reclutamiento hasta cuando se convierte en un alumni, un ex estudiante nuestro y con quien conviene tener un vínculo, ¿no? Un vínculo que nos permita mantener conectados, ¿no? La cuarta revolución industrial en el tema de definición se habla de una era que da basada en una ventaja competitiva que es la posibilidad de mantenernos conectados. Y claro, al plantear esta posibilidad de tener conectada la información, de tener conectados los sistemas, y estos sistemas que pueden ser heterogéneos, que pueden ser dispersos y distribuidos, nos da la posibilidad de tener una visión completa de nuestra organización. Lo mismo podríamos hacer con los profesores, ¿no? La información que tenemos de los profesores, unos profesores que producen unos materiales, pero que también hacen investigación, que se mantienen activos a través de vinculación, que hacen labores de gestión, que se están formando, que están haciendo pasantías. Toda esta información está en distintos sitios, ¿no? Y el primer paso de esta escalera para alcanzar la inteligencia artificial implica colectar toda esta información de manera que pueda ser sencilla de utilizar y avanzar
hacia el tema de características que permitan la automatización, ¿no? La analítica, la predicción. Y bueno, claro, lo cierto es que esto no es fácil, ¿no? Estamos en una especie de Babel, con todos los sistemas que tienen las instituciones, las universidades en particular, información distribuida en distintos lugares con distinto nivel de calidad, y eso implica un reto que permita pasar toda esta avenida, ¿no? de buscar los datos a través de un trabajo sobre ellos que nos permita tener información, conocimiento, que nos permita generar mejores decisiones, ¿no? Y que nos permita, a partir de este conocimiento, generar patrones que nos hagan instituciones mucho más potentes. Pero claro, el tema de datos es un tema que también ha tenido desde el punto de vista tecnológico un conjunto de transformaciones. El modelo de datos que se viene usando desde hace 50 años atrás es el modelo presentado por IBM a través del profesor Cott, y es el modelo relacional, los datos como tablas. Sin embargo, claro, en este proceso de revolución de datos, de mirar que la inteligencia artificial es posible solamente si tenemos datos de calidad, si tenemos datos confiables, en los que la trazabilidad de la información es posible en una institución, hemos visto que los modelos estándares de gestión de datos ya no son suficientes y han aparecido nuevos modelos, estos modelos no SQL, ¿no? Unos modelos en los que los datos dejan de tener esta forma de tablas y se convierten en datos con nuevas estructuras. Yo me quiero referir a una de estas estructuras, ¿no? Los datos no SQL de tipo grafo, como el elemento que permite combinar esta información posible. ¿Cómo puedo tener una visión 360 de mis recursos, por ejemplo, educativos o de mis estudiantes, de los profesores, de las carreras, si esta información está en distintos sistemas que son heterogéneos, que están dispersos, que se gestionan de manera autónoma? El modelo que actualmente está desarrollándose y está en mayor auge es un modelo orientado a grafos. Esto es un modelo en el que es posible que la información que se representa, además de ser entendible por los operadores humanos, pueda ser procesable automáticamente por máquinas. Y aquí ha habido un desarrollo súper interesante a lo largo de estos últimos 20 años, con un enfoque de tratar a los datos como una gran red, una red mundial, y esto ha dado origen a este concepto, que es el concepto de una web semántica, un concepto que está en el eje de la evolución de la web, ¿no? La web, como conocemos ahora, era distinta hace 10 años, 20 años atrás, y va a ser diferente a la que tengamos en 10 o 20 años más adelante. Es una web en la que el conocimiento puede ser utilizado de forma más automática, de forma directa, a través de agentes máquina, ¿no? Y claro, el paradigma que se utiliza es este paradigma de mirar la información como un gran grafo de conocimiento. Y las grandes, los grandes proveedores y gestores de información en el mundo, como el propio Google, está impulsando un paradigma de ese estilo a través de su proyecto Knowledge Graph, con el fin de poder depurar información que está en distintos sistemas. Los grafos permiten resolver uno de los grandes problemas a la hora de integrar la información que está dispersa y que nos va a permitir hacer transformación digital desde el punto de vista de la automatización. Y esto es lidiar con la interoperabilidad, lidiar con la posibilidad de integrar información que es distinta, ¿no? Y claro, cuando cada sistema usa distintos estándares, tenemos que buscar vías que nos permitan conectar esta información, una especie de adaptadores, ¿no? Que nos permitan conectar datos, y es ahí donde este enfoque de los grafos, de mirar a la información como un espacio global, tiene su posibilidad. La idea es desarrollar pues un conjunto de estándares abiertos de gestión de información que permitan conectar los datos de distinto tipo. Esto es la alternativa a mirar los datos de una sola forma, ¿no? Si fuese un jardín y vemos que nuestros datos en nuestras universidades se conecten, la idea sería tener todos los datos del mismo tipo, todos los datos como si fuesen flores del mismo tipo, tamaño, forma y color. Pero claro, eso no es real, no es natural. La vía es utilizar elementos que permitan mantener el jardín diverso, heterogéneo, pero que sea posible conectarlos.
Y ahí este ciclo de vida que presento aquí permite ir avanzando en poder crear esta conexión en los datos. Datos que pueden ser de distinto tipo, que pueden estar en distintos sistemas en Excel, ¿no? Y que tengan esta capacidad de conectarse para que nuestras instituciones sean capaces de avanzar, ¿no? De que detrás de todos estos datos, no importa el formato, está una trazabilidad invisible que es la que necesitamos explicitar para avanzar hacia generar información, conocimiento, y bueno, aunque no deja de ser un tema de marketing, ¿no? Poder generar sabiduría. Y claro, desde esta vía, en los proyectos que nosotros estamos impulsando como universidad, la idea es poder aumentar la sofisticación en la gestión de la información con el fin de que el valor de la información se aumente. Si tenemos nuestros planes académicos, ahora en pandemia, yo creo que el tema de haber tenido organizada los materiales de enseñanza fue clave para que no se interrumpa la educación, para que nuestros estudiantes no se perjudiquen. Claro, si este material, los planes y los recursos estaban en un formato no digital, las posibilidades que teníamos de entregarlos a nuestros estudiantes eran menores, ¿no es cierto? Si lo digitalizamos, si lo teníamos mapeado ya no solo en nuestra cabeza, sino explicitado y lo teníamos organizado, las posibilidades se aumentan. Y claro, si nos metemos a la información que está detrás de estos documentos, de estos recursos, y mejoramos la forma de representación, los hacemos más sofisticados en la gestión, las posibilidades de automatizar son muchísimo más amplias. Yo creo que varias de nuestras universidades tuvieron poca capacidad de reacción a hechos muy sencillos, muy concretos, como habilitar los servicios digitales para mantener su oferta académica continua. Hay quienes tardaron horas, días, semanas, y algunas instituciones muy grandes incluso tardaron meses en ponerse a la vanguardia, ¿no? Bueno, no a la vanguardia, realmente en ponerse en línea y ofrecer canales de comunicación. No se diga del tema de todos estos recursos y estos planes que las universidades las tienen ahora mismo, yo creo que poco gestionadas y que impidieron tener herramientas digitales al servicio de nuestros profesores y estudiantes. Claro, bueno, paso esto rápidamente. Desde mi punto de vista, el avanzar en esta gestión del conocimiento, de gestionar nuestros datos, es la vía clave para que podamos alcanzar una transformación digital. Necesitamos partir del conocimiento tácito a un conocimiento que se explicite, ¿no? Pasar del conocimiento que está en los expertos, pasarlo a tenerlo de alguna forma digitalizado y a continuación estructurado, de tal manera que pueda ser posible combinarlo, que pueda ser posible mezclarlo con otro conocimiento, volverlo a internalizar en los seres humanos que somos los que usamos este conocimiento y volver a crear más conocimiento, ¿no? Y esto es posible de alguna forma, en algún grado, a través de distintas herramientas de gestión de la información que buscan básicamente conectar todos estos hilos que están distribuidos a través de la web o de la organización y, como les decía, que nos permitan avanzar, ¿no? Yo quiero ir finalizando con estos temas. Yo creo que muchas de nuestras instituciones, me refiero más a las universidades, pero bueno, también a las pymes y otras instituciones o los gobiernos, ¿no? No tiene que ver, creo que yo, el tamaño, es la decisión de ir implementando acciones que permitan trabajar sobre nuestros datos y sacar ventajas competitivas del estado del arte que tiene la técnica, que tiene la tecnología, especialmente en temas de automatización. Hablo de esta curva de dolor porque yo creo que mientras más tardemos en implementar acciones que busquen esta automatización, esta transformación digital, mayor dolor nos vamos a ocasionar como instituciones. Va a ser más caro, va a ser más complicado. Yo creo que esta curva del dolor debe plantearnos como universidades a asumir, ¿no?, acciones que estamos dejando para más adelante, ¿no? El conectar nuestros sistemas, formalizar nuestros sistemas, mantener trazabilidad de los flujos de información es clave a la hora de poder enfrentar una automatización. Y bueno, la transformación digital es un tema no solo de las empresas privadas o de las universidades, sino incluso de los países.
Yo creo que ahora mismo la transformación digital es el centro de tensiones geopolíticas, de un debate enorme sobre soberanía tecnológica, sobre la capacidad de mantenernos autónomos de nuestra estrategia digital, sea como país, como bloque de países, como empresas, como instituciones, como universidades, con el fin de garantizar la competitividad global, ¿no? Las empresas que estuvieron, las universidades que estuvieron preparadas con mejores servicios en el tema de su oferta académica han crecido un montón. Han crecido un montón. Yo estuve justo hoy en la mañana en una reunión con otra universidad privada europea que ofrece formación en línea. Y hablan de esta crisis como una gran posibilidad de crecimiento en sus posibilidades académicas, mientras otras universidades están enfrentando riesgos de tipo, claro, no solo por su propio desempeño, sino por el efecto social, económico derivado de la pandemia. Entonces yo creo que el gestionar esta información, nuestros patrimonios, convertir en nuestro recurso natural, entre comillas, a los datos, nos debería buscar como instituciones a alcanzar esta soberanía tecnológica, mejorar esta autonomía estratégica, digital, ¿no? Hay mucha de nuestra información, las instituciones han decidido que esté fuera en algunas empresas, proveedores transnacionales, y que nosotros contratamos el servicio y estamos pensando en el servicio, pero no en toda esa data que son capaces estas empresas de recolectar y gestionar, y que nosotros quedamos a la deriva. Eso yo pienso que nos detiene en esta posibilidad de mantenernos competitivos globalmente. Pues esto ha ido rápido, Flor, para ir cumpliendo los horarios. Creo que no sé si me pasé unos minutos, pero bueno, pues encantado de poder conversar. He ido rápidamente y quedo pues listo a sus preguntas si acaso hay alguna pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Muy interesante la temática. Algunos pues han estado comentando que no sabían acerca del gobierno TI, ¿verdad? Que es bastante interesante. Tengo dos comentarios y una pregunta. Yasmín Ojeda pues comenta que la educación 4.0, producto de la revolución, sufre un retroceso por el impacto económico mundial, sobre todo en los países latinos. Y Lenin Ulacio nos hace el comentario que los estados no están interesados en el desarrollo tecnológico. Son las universidades que deben realizar las inversiones para que la universidad avance en la innovación tecnológica. No sé si usted quisiera agregar algo al respecto. Yo creo, por las universidades que con las que he estado conversando en estos meses, yo creo que la pandemia fue el gran acelerador de la transformación digital. Yo pienso que ha sido una vía pedagógica muy dura, porque claro, yo creo que muchos de nosotros tenemos amigos o algunos familiares fallecidos en esta crisis tan terrible, ¿no? Pero, digamos, un poco separando esas variables que no dejan de abrumarnos, en el tema de transformación digital, yo creo que los rectores, los gerentes, han visto golpeados sus objetivos estratégicos frente a esta realidad que casi me recuerda a mí la idea del rey desnudo, ¿no? Las universidades se han encontrado completamente limpias. Si no tenían una estrategia de un repositorio de recursos educativos, si no tenían localizados recursos educativos para sus materias, fíjense una cosa tan básica como esa. Si no habían formado en competencias digitales a sus profesores, a sus estudiantes, si no tenían mapeado las posibilidades tecnológicas que tenían los estudiantes, eso les ha golpeado muchísimo y muy duro, y muy duro. Y entonces yo pienso que este es un acelerador. He visto también durante estos meses, algunos han tardado más tiempo, en nuevas inversiones en el tema tecnológico. Lo único que puedo ahí yo observar es que estas inversiones yo creo que están hipotecando la autonomía de las instituciones. Hay un gran crecimiento de los proveedores tecnológicos, de soluciones tecnológicas, que ha ganado muchísimo en este proceso, ¿no? Empresas de tipo privativo, por ejemplo, pues las universidades han priorizado el tema del servicio. Pues sí, por ejemplo, este tema de tener toda esta información para transformarse ha pasado a un segundo plano. Yo pienso que en nuestra región los gobiernos son lo que son, y bueno, para eso estamos los universitarios. Y por eso lo decía, no como un tema de saludo político, lo digo de verdad, qué chévere que podamos unirnos en Latinoamérica a través de estos
eventos. Creo que los universitarios hemos intentado, igual las maestras de escuela, de colegio, mostrar nuestra responsabilidad con el futuro formando a los niños, jóvenes, a los adultos también, y también la gente de investigación, buscando redes, apoyos. Yo vi una iniciativa muy bonita al sur del continente, mapeando recursos educativos, herramientas, prácticas educativas. Yo tengo una iniciativa, y permítanme hacer una cuña, una iniciativa de educación abierta que se llama Open Campus. Estoy conectado con ustedes porque decidí dar el siguiente paso en Open Campus cuando estuve visitando Antigua, en Guatemala. Y tengo un mail ahí donde yo pedí a mi grupo, vamos a crear este nombre y vamos a arrancar. Teníamos normalmente por cada promoción que sacábamos, unos 28 cursos, 30 cursos y 12,000 inscritos. Pues en tiempo de pandemia, solo en la promoción de junio, tuvimos 165,000 personas inscritas. Nos desbordó todas nuestras posibilidades. Y yo tengo muchísimo entusiasmo en lo que somos los universitarios y lo que podemos hacer. Más bien para mí el tema es, necesitamos movernos más rápido, conectar más, confiar más, creer en los otros, aprender a mirar desde los ojos de los otros, en esta posibilidad de transformar nuestra región, ¿no? De transformar nuestra región. Lo veo posible. La pregunta, eso fue el comentario, no sé si había alguna pregunta. Eran comentarios de los participantes, doctor. Sí, pues bueno, eso puedo decir, así que muchísimas gracias, estoy muy contento de poder participar con ustedes y de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y lo que esperamos de nuestra región. No, gracias a usted por sus valiosos aportes a nuestra conferencia, que tenga muy feliz tarde, noche, y pues bueno, nos seguimos comunicando. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos pues con nuestra siguiente conferencia. Tenemos al magíster Óscar González. Él es director de la División Académica de Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Y él nos va a presentar el tema El reto de la formación docente para la educación virtual, un acercamiento desde la transculturización. Buenas tardes, bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Florecita? Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí agradeciendo la invitación de parte de Miguel Morales, de parte de la Universidad Galileo, para estar presentes aquí con ustedes en esta interesante conferencia, que vemos nosotros con mucho agrado, con mucho interés desde México, y que pues estamos muy contentos de poder participar con ustedes. Y bueno, como ya habías comentado hace un momentito, la plática que les tenemos hoy es el reto de la formación docente para la educación virtual, un acercamiento desde la transculturización. Pues les traigo los saludos de mi universidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, a la cual venimos representando en esta tarde, ¿no? Estas imágenes seguramente representarán algunas de las percepciones de los profesores que tal vez ustedes conocen respecto a las clases virtuales, una vez que tuvimos ya el escenario del distanciamiento social a causa del COVID, ¿no? Desesperación, ya no sé qué hacer. Y no faltó alguno que otro que nos dijera algo como esto, ¿no? A esto lo comparo, ¿sí? No sé absolutamente qué hacer, rompe mis paradigmas de vida, ¿sí? Y la gran mayoría de ellos, en unas entrevistas informales que hicimos con algunos de los profesores, nos dicen, me urge capacitación, necesito capacitación. La realidad es que nosotros interpretamos la formación docente desde muy diferentes marcos de referencia, y tal vez el más importante de ellos es el de la brecha digital. ¿Cómo interpretamos esas necesidades? Bueno, principalmente pensando en que
los profesores tienen una brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? Es la habilidad de los individuos para tomar ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta brecha digital la podríamos interpretar de dos maneras, desde la perspectiva tecnológica, que es simple y sencillamente la desigualdad en el acceso y uso de las tecnologías de la información, y la social, que está marcada por la desigualdad que se genera en la calidad de vida de los ciudadanos. Un acceso a mejor educación para quienes tienen acceso a tecnología, acceso a mejores empleos, acceso a mejores salarios. Esta interpretación social llega a la conclusión de que nos podemos apropiar nosotros de las tecnologías de la información y la comunicación siempre y cuando tengamos los principios morales, éticos y culturales que facilitan esa apropiación de las tecnologías y que los tengamos muy fuertemente arraigados. ¿Qué se ha podido demostrar? Que la cultura digital transpone las culturas étnicas, las culturas nacionales, las culturas locales, aún las culturas familiares. Creo que alrededor de nosotros podemos encontrar muchísimos ejemplos de esto, ¿no? La interpretación sociocultural lo que busca es interpretar este fenómeno desde la perspectiva de la fusión de las culturas. O sea, en este caso, que estamos hablando de la formación de los docentes, la fusión de la cultura digital con la cultura docente. Y dirás, bueno, la cultura digital lo entiendo, pero la cultura docente, bueno, la realidad es que nosotros desarrollamos culturas docentes. Algunos somos formados para poder impartir clases, recibimos esto, o egresamos de carreras de educación, o nos diplomamos en educación, o buscamos algo que nos hiciera poder cumplir con más eficiencia nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo, el que elegimos, es el docente. Pero pues en el trasfondo de esa cultura hay profundidades de conocimientos de algunas cosas. Recordamos que el solamente dar clase implica tener contacto con una gran cantidad de ciencias que les conocía como ciencias de la educación, ¿sí? No es nada más la pedagogía, es una serie de ciencias que confluyen para poder desarrollar nuestra práctica docente. Y en lo que es la experiencia, al menos en México, es que mucha de esa cultura docente no está arraigada en práctica científica, sino en práctica, en cómo vamos nosotros apropiándonos de actitudes, de ciertos valores, y los conformamos dentro de lo que se podría llamar nuestra cultura docente, ¿no? Esta interpretación sociocultural, que ahorita está muy en boga, tiene que ver no con pensar en cómo llevar la tecnología a los menos favorecidos. Sería, perdónenme la expresión, pero sería iluso tratar de creer que vamos a poder llevarle toda la tecnología de punta a cualquier persona, favorecida económicamente o no favorecida económicamente, favorecida socialmente o no favorecida socialmente. El ritmo del desarrollo tecnológico es tan grande que creo que podríamos nacer tratando de apropiarnos de la tecnología y morir, y no apropiarnos de toda la tecnología que está surgiendo. Entonces, lo que se busca, en términos más prácticos, es que las personas que tienen acceso a tecnología, saquen ventaja de la tecnología que tienen, cualquiera que sea la que tengan. Y esto tiene mucho que ver no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes. ¿Cómo interpretamos la formación docente, específicamente en la educación virtual? Principalmente tenemos este marco de referencia, y creo que es el más importante de todos. Mark Prensky, él desarrolla su propuesta de que las personas que son nacidas en cierta época tienen más acceso a la tecnología que las personas que son nacidas en épocas anteriores. O sea, estamos hablando de que personas que nacieron en los 70s, fines de los 70s para abajo, pues se les conoce como migrantes digitales. Y los que van un poquito más adelante, ¿sí? Fines de los 80s para arriba, esos ya empiezan, o más bien desde principios de este siglo, ya se les conoce como nativos digitales. Y que ellos, algunos de mis compañeros acá dicen, es que ellos ya tienen el chip integrado, ¿no? En cambio, nosotros los profesores no. Nosotros
nos cuesta más trabajo la tecnología, nosotros no podemos tener acceso a la tecnología, nosotros ya agotamos nuestro tiempo, no es para nosotros, ¿no? Prensky dice que se produjo una importante singularidad, o sea, es una ruptura paradigmática total que hizo que las personas nacidas en este siglo, a principios de este siglo, generaran una discontinuidad que hiciera que no aprendieran ellos de la misma forma continua en la que aprendimos las personas de generaciones anteriores. Y prácticamente esto lo hemos dado por hecho y lo hemos utilizado como marco de referencia para poder interpretar muchos de los fenómenos escolares, pero en este caso lo vamos a dirigir hacia la formación docente. Entonces, adquirimos como variables para interpretar el fenómeno de la brecha digital a la edad, al ingreso económico, al acceso a las tecnologías, a la nacionalidad y aún hay uno más, el género. Algunos estudios dicen que las mujeres tienen menos acceso a la tecnología que los varones, o sea que la brecha digital es más amplia entre las mujeres. Habría que cuestionar si realmente este marco de referencia sigue siendo válido, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a Masako Wakamiya. Masako Wakamiya, japonesa de 84 años de edad, desarrolló su primera app a los 81, ¿sí? Y ahorita ya va por la segunda versión. Y bueno, yo creo que ella es representativa del género femenino y de una edad muy avanzada que nos haría suponer que no tendría acceso a tecnología y principalmente a no a ser consumidora, sino a ser generadora de tecnología. Y por otro lado, tenemos un país sumamente interesante que lo veo muy representado en esta conferencia, la India. Si por cuestiones de nacionalidad se refiere y por cuestiones de pobreza extrema se refiere, en 2019, el 10% de la población de la India era la que poseía el 50% de los ingresos. Sin embargo, es un país exportador de servicios de tecnología, exportador de personal de alta calidad en servicios de tecnologías de la información y servicios financieros. Más de 255 millones de gentes en la India viven en pobreza extrema, de acuerdo con estudios de 2019. Sin embargo, los planes del gobierno, al impulsar más las tecnologías de la información en su país, nos hacen ver que ellos van a llegar a reducir a 3.57 millones de pobres en 2030 y a que solamente el 0.22% de su población en 2030 viva con $2 diarios, que es la cantidad con la que vive el 19% de su población actual. Entonces, las variables de edad, género, nacionalidad y acceso a tecnología y al mismo tiempo también ingreso per cápita, pues nos están demostrando una cosa diferente, ¿no? Por eso es importante acudir a otros marcos interpretativos. Marta Rodríguez Aireto, española, publicista, nos dice que del mundo de la tecnología nosotros utilizamos lo que necesitamos. O sea, no somos ni migrantes digitales ni nativos digitales, sino transeúntes digitales. O sea, estamos en este mundo conforme la tecnología se va creando, conforme la tecnología se va desarrollando y solamente alcanzamos a utilizar una pequeña parte, ¿cuál? La que nos es útil. Y trasladamos esto entonces al marco de la formación de los docentes. Va a ser imposible hacer un docente tecnólogo. Yo he visto cantidades enormes de ingreso de las universidades dedicarse a la formación de docentes como tecnólogos. Se les enseña paquetería, se les enseña muchas cosas. Sin embargo, creo que eso no está mejorando sus capacidades o habilidades para el desarrollo de su trabajo o de su actividad docente. Porque, bueno, cuando nosotros empezamos a ver que se hace necesaria la capacitación, cuando hay una diferencia entre lo que el profesor puede hacer con sus conocimientos actuales, con sus destrezas actuales, vamos a llamarle por su nombre, con sus competencias actuales, y lo que realmente debería de estar haciendo.
o lo que se espera que haga. Y es que la capacitación se realiza en etapas, requiere una gran inversión de tiempo, una gran inversión de esfuerzo, una gran inversión económica, formar a un docente para el momento que nos está tocando vivir ahorita, ¿no? Por otro lado, se habla también acerca de formación docente. La formación docente es un proceso dinámico, es un proceso permanente, es multidimensional, incluye aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos, históricos. Y llegar a la formación de un docente también cuesta mucho dinero. Es un proceso largo. La propuesta que traemos es precisamente en formar al docente para lo que realmente es práctico. No podemos tener, por un lado, a una persona que conoce bien su profesión siendo docente, ni podemos tener a un profesional nada más desligado de su profesión impartiendo alguna clase. Entonces se hace necesario, primero que nada, la fusión de dos culturas. La fusión de la cultura profesional, o sea, una persona que conoce su profesión, que ha practicado su profesión, y la fusión esa fusión de la cultura profesional con la cultura docente. Una persona que sabe cómo utilizar su profesión para poder enseñar a otras personas a absorberla, ¿sí? Y en estos tiempos en que estamos viviendo, se agrega un componente todavía más y más profundo, ¿sí? Que es la cultura tecnológica. Entonces tenemos que fundir a un profesional que conoce su profesión, que desarrolle una cultura para poder enseñar su profesión y al mismo tiempo que usa las tecnologías para poder enseñar, pero también utiliza las tecnologías que se utilizan en su profesión. Como vemos, entonces, el componente adquiere una complejidad bastante grande. O sea, no es suficiente asimilar las culturas digital por un lado, docente por un lado y profesional por el otro, ¿sí? Hay que fusionarlas en una sola. Una sola, la que denomino cultura tecno-docente profesional. Las tecnologías como el centro del trabajo docente, de la cultura docente y como centro de la cultura profesional. Estas variables de las que habíamos hablado, de edad, accesibilidad, ingreso, en realidad se juntan mediante el uso de las TIC. ¿Qué TICs tiene acceso el profesor? ¿A cuáles tiene acceso? Esas vamos a empezar a utilizar. La primera parte del proceso va a ser un proceso de multiculturalización. O sea, muchas culturas que empiezan a manifestarse y que tienden a fusionarse. Tal vez al principio el profesor tenga tecnologías no tan avanzadas, ¿no? Tal vez después empiece a utilizar tecnologías de tipo medio. Y en su evolución se espera que pueda utilizar las tecnologías más avanzadas a las que pueda tener alcance. Como decía hace un rato, sería iluso pensar que va a tener acceso a la tecnología de punta más alta y más cara y que por supuesto resulta inaccesible. El uso de la tecnología puede tener o ha demostrado tener una gran influencia sobre la reducción de la brecha digital, ¿sí? El problema con la brecha digital es que si sigue presente, genera también una brecha cognitiva. Las personas que no tienen acceso a la tecnología para poder aplicarla en su profesión quedan en desventaja con aquellos que sí las tienen. Las personas que no pueden aplicar las tecnologías de la información van reduciendo su capacidad de aprender más sobre su profesión que las personas que sí las tienen. Entonces, si te das cuenta, la brecha digital genera una brecha cognitiva, pero esa brecha cognitiva tiene efectos en la economía del conocimiento y tiene efectos también en una brecha social. Algo que puede ayudarnos a reducir esto es el acceso a la información, pero también el deseo de acceder a la información, que es muy importante. Podemos reducir la brecha cognitiva y aumentar el acceso a la economía del conocimiento si logramos que la cultura actual tecnológica
docente y profesional del docente, válgame la redundancia, se puedan fundir a través de un proceso de transculturización para poder crear su cultura tecnodocente profesional. El proceso de transculturización se utiliza mucho para adaptar a personas que van de alguna empresa a vivir de un país a otro, ¿no? Resulta para algunas personas un poquito impactante enfrentarse con culturas, sobre todo con culturas muy ajenas a la propia, ¿no? Creo que todos aquellos que han tenido la oportunidad de ir a China por algún tiempo, ya sea por labores académicas o labores de trabajo, se han encontrado también con un impacto cultural bastante grande, ¿no? Lo mismo en el caso de Japón. ¿Y por qué? Porque, bueno, tienen que absorber una cultura. Y de eso se trata, ¿sí? Casi como si estuvieras en el extranjero. Eres un profesional que llegas a dar una clase, se te entrega un grupo y tal vez no habías tenido una experiencia docente suficiente. Es como que te traslades al país de la docencia. Es como que te traslades al país de las tecnologías de la información. Pero es como vivir en un país bilingüe o trilingüe, como en el caso de Suiza, ¿no? Es llegar y encontrarte con muchas culturas fundidas en una sola. Y este proceso podemos decir que es complicado, y es cierto, estoy de acuerdo, pero hay que enfrentarlo, porque es el único que va a podernos ayudar a poder vencer los retos y las implicaciones que tiene un proceso de culturización necesario para poder llevar a nuestros estudiantes al salto cuántico que tenemos que dar en la cuarta revolución industrial y en las sociedades 5.0 que viene ya impulsando Japón. ¿Por qué es un reto? ¿Y por qué tiene tantas implicaciones? Porque las culturas suelen ser vastas, muy amplias. En el caso de la cultura tecnológica suele ser altamente cambiante, porque tiene ciclos muy cortos de innovación. Se está renovando constantemente, ¿no? Y por otro lado, la asimilación de las culturas suele ser muy paulatina y por periodos cortos de inmersión, y además funciona mucho mejor si es informal. Entonces, el proceso de transculturización requiere también una disposición al cambio, una disposición a trasladar las experiencias de la cultura anterior a la cultura nueva, a buscar puntos de encuentro y sobre todo a estar dispuesto a fundir mi cultura actual con la cultura a la que necesito acceder para poder enfrentar con éxito el tiempo que me toca vivir y el tiempo que le toca vivir a nuestros estudiantes. Bueno, espero haber terminado en el tiempo adecuado, Florecita. Agradezco la atención de todos y les dejo mis correos por si quieren enviar alguna comunicación, y al mismo tiempo también les dejo la oportunidad de, si existe tiempo todavía para preguntas, con mucho gusto estoy dispuesto a responderlas. Muchas gracias, doctor González. Tengo una pregunta de Sandra Ornes, que nos dice: saludos desde Caracas. ¿Usted tiene idea del porcentaje de la brecha digital en estos momentos a nivel mundial? ¿A cuántos estamos dejando afuera? Sí, mira, la brecha digital es enorme y cada día es muchísimo más amplia. Por eso, si nos esperamos a tener acceso o si nos esperamos a tratar de poder llevar a las personas del estado de conocimiento de tecnología que tienen ahorita a lo que esperamos que puedan tener y reducir esa brecha digital con acceso a la tecnología, no lo vamos a lograr jamás. Sería prácticamente imposible. La tecnología avanza a ritmos muchísimo más amplios que los que avanza a veces hasta nuestra propia asimilación de la cultura. Entonces, sí tengo idea de que no puedo decir en números ahorita, pero es espantosa. Y si no hacemos algo para poder resolver el problema de reducirla a través de otras formas diferentes de entenderla que llevarle la tecnología a la gente, lo más seguro es que cada día vamos a quedar con una brecha digital mucho más amplia, especialmente en los países latinoamericanos.
Muchas gracias. Tengo otra pregunta de María Sánchez, que pregunta acerca de la tecnología 5G, que si esta es beneficiosa. Pues es que, mira, toda la tecnología tiene sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas, ¿no? Esto depende de cómo la quieras ver, ¿no? Si hay el tiempo, les platico una experiencia de vida de familia, ¿no? Navidad, que es tan especial para nosotros los latinos, nos juntamos las familias, compartimos. Y recuerdo que una prima le dice a una de sus hijas, ya suelta ese aparato, por favor. Ese aparato te está enloqueciendo, refiriéndose al teléfono inteligente. ¿Sí? Esa fue la opinión de la mamá. Y ya más al ratito me acerco con mi prima, con la que tengo muchísima confianza, y le digo, prima, ella no está enloquecida por el aparato. Tu percepción es que es el aparato. Ella está enloquecida por estar con las personas con las que quiere estar. El aparato es un medio para comunicarla. Y ella lo único que quiere es estar con sus amigas en lugar de estar con este montón de viejitos con los que está en este momento. Quiere divertirse como joven, ¿sí? Y por eso está pegado en el teléfono, porque estando en el teléfono tiene medios que le permiten comunicarse con sus amigos, ¿sí? Y ese es un ejemplo de las experiencias de uso de la tecnología. No importa si el teléfono smartphone es uno de las marcas más caras, o es uno de los más complicados, o es uno de los de gama media, o uno de los de gama baja. Con que tenga acceso a una red social, el estudiante se puede comunicar con las personas con las que quiere comunicarse. Y en eso está el reto precisamente, en empezar a utilizar la tecnología que tenemos para resolver los problemas que tenemos. Otro ejemplo interesante nos lo da una de las competencias de robótica más famosas que existen en el mundo, el RoboCup. Y en el RoboCup llegan personas, estudiantes de todas partes del mundo que arman sus robots para diferentes tipos de competencia, ¿no? Desde los boxeadores hasta los sumo, ¿no? Y ustedes ven llegar a los chicos iraníes, y los chicos iraníes llevan sus robots armados con piezas de reciclaje, ¿sí? No los arman con piezas Lego compradas, ¿no? Pero ves llegar a otras personas de otros países con robots armados con piezas Lego. Entonces, yo digo, los dos están aprendiendo robótica. Los dos están aprendiendo cómo utilizar la robótica para solucionar cierto tipo de problema. Nada más que cada uno de ellos está utilizando la tecnología a la que tiene alcance. Y eso creo que es lo importante. Que requiere ingenio utilizar tecnología de gama baja. Gracias, doctor. Olga Susana Rodríguez nos hace la pregunta: ¿qué ocurre con la situación mental del docente frente a esta realidad que abruma y que da miedo? Es un choque cultural. Y precisamente cuando se generan procesos de transculturización, lo primero que se busca es encontrar las conexiones entre lo que trae uno en su cultura con la cultura que se va a asimilar o que se va a absorber. Normalmente, mira, cuando yo trato con docentes y tratamos precisamente de irlos sumergiendo en la cultura digital, lo primero que les digo es, a ver, dime, ¿qué es lo que más difícil se te hace de ser docente? Y cuando trabajo con profesores de bachillerato de nivel medio superior, la gran mayoría me dice, calificar exámenes. Entonces déjame que yo te muestre cómo puedes utilizar tecnología para poder hacer un solo examen y que se califiquen automáticamente. Oye, ¿pero cuál? Y me decía un director enterado y me decía, bueno, pues es que yo no puedo tener un Moodle para ellos, no puedo tener un servidor aquí, ni siquiera en intranet. Le digo, pero espérate, hay ahorita un montón de tecnología que ellos pueden utilizar de sus smartphones, ¿sí? Que les permite a ellos calificar los exámenes. Los pueden hacer hasta impresos y nada más con un scan de cámara, captan la imagen y se califican automáticamente. Entonces, si ellos tienen acceso a esa tecnología, vamos a promover que inserten a su cultura docente esa tecnología. ¿Para qué tratamos de encontrar tecnología que no vas a poder adquirir y que no vas a poder sostener económicamente?
pero sí vamos a utilizar la que hay para que ellos se culturicen, y cuando la valoren, hasta ellos mismos se cooperan para adquirir la nueva. Y nos ha pasado. Porque como les decía hace un momentito, a nosotros adoptamos la tecnología cuando tenemos los valores arraigados y cuando tenemos la cultura arraigada que valora esa tecnología. ¿Y eso qué es? Cultura. Gracias, doctor. Y una última pregunta que me hace tanto Miriam Feliciano como Elizabeth Salas, y que dicen, ¿qué hacemos con la población que no tiene alcance a la tecnología? Siempre tenemos alcance a algo de tecnología, ¿sí? Sí hay lugares muchas veces muy inaccesibles. Por ejemplo, les puedo decir de algún lugar aquí en México, en un estado vecino al estado de Tabasco donde vivo, que es el estado de Campeche, que tiene un lugar que se llama Laguna Perdida. Ya se podrán imaginar por qué, ¿verdad? Se llama Laguna Perdida porque para poder acceder por tierra, realmente no es por tierra, es por pantano. Hay que caminar 12 kilómetros en medio del pantano para poder llegar. Y la gente camina hasta allá cargando cosas, ¿no? Y la otra forma de acceder es a través de lancha. Y tiene uno que entrar por una serie de mantos acuíferos, donde a veces tiene que salirse de la lancha, cargar la lancha y volver a ponerla en el agua nuevamente, cuando ya hay suficiente profundidad de agua para poder entrar. ¿Qué se hizo con ese lugar? Bueno, pues se le ha dado mucho apoyo desde hace mucho tiempo. Se les llevan cuadernos, se les llevan lápices. Cuaderno y lápiz es tecnología, ¿eh? No es tecnología de la información y la comunicación, pero es tecnología. Pero vieran ustedes las caras de los niños cuando se les entregan cuadernos y lápices de colores, ¿sí? Son rostros imposibles de olvidar. Y por otro lado también les quiero decir que de nada me serviría llevarles a ellos computadoras o tablets si primero no resuelvo el problema de la energía eléctrica en el hogar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay que ir paulatinamente llevándoles por lo menos la tecnología necesaria para que ellos puedan tener algo que los acerque lo más posible a la realidad que vive el resto del mundo. ¿Sí? Sé que no va a ser posible igualarlos, pero por lo menos acercarlos lo más posible al uso de la tecnología al que ellos puedan utilizar para mejorar su calidad de vida. Ok, bueno, pues muchas gracias por sus respuestas, por su participación. Que tenga feliz tarde-noche, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, antes de iniciar ya con la última conferencia del día, solamente queremos invitarlos a que mañana, pues nuestra jornada iniciará desde las 8:30 horas Guatemala con la primer conferencia en inglés. Entonces, por favor, esperamos su valiosa participación iniciando mañana a las 8:30 horas. Igual en el chat de YouTube les están a ustedes compartiendo el PDF donde ustedes pues van a tener el enlace para que puedan ingresar a la sala. Iniciamos pues con nuestra última conferencia del día. Tenemos al doctor Iván Cabezas, que es docente e investigador de la Universidad San Buenaventura de Colombia. El tema que él nos va a estar compartiendo el día de hoy es Programming Fundamentals 2.0, lecciones aprendidas y buenas prácticas. Buenas tardes, doctor. Queda usted con el uso de la palabra. Flor de María, muy buena tarde para ti, muy buena tarde para todas las personas que nos ven a través de YouTube. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Permítanme, voy a compartir. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Sí, ahí debe estar viendo, Flor de María, justamente el título de mi presentación. Por favor, me confirmas. Perfecto, listo. Gracias. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es
Iván Cabezas. El título de esta breve charla es Programming Fundamentals 2.0, donde he querido compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas lecciones aprendidas y poner sobre la mesa algunas inquietudes justamente sobre cómo, en particular en el curso, en dos de los cursos que tengo el gusto de liderar y coordinar en la Universidad de San Buenaventura aquí en Cali, en relación a justamente programación y en el contexto de la ingeniería de software, pues se han venido desenvolviendo los acontecimientos en este escenario desafiante y retador. Un segundo, voy a la siguiente diapositiva. Brevemente, la agenda pues, de la charla de la tarde de hoy. Quisiera empezar por contarles que yo hago parte justamente de la Universidad San Buenaventura en Cali, del programa de Ingeniería de Sistemas, adscrito a la Facultad de Ingeniería, y hago parte del grupo de investigación, el laboratorio de investigación para el desarrollo de la ingeniería de software, ubicado en Cali, Colombia. Eso, digamos, en cuanto a componente profesional y de ejercicio profesional y de afiliación. En cuanto a mi background y mi formación, yo soy doctor en Ciencias de la Computación. Desde hace ya quizás más de 15 años estoy justamente trabajando, digamos, como docente, algunos escenarios también de colaboración con la industria, con la empresa privada, espacios de consultoría. Una de las actividades que recuerdo justamente con mucho cariño es mi participación justamente como coach o capitán de programación de equipos que participaron en maratones de programación a nivel nacional e internacional. Y describiría, digamos, mi ejercicio profesional actual como docente en ingeniería de software, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Una de las características justamente de ejercicio profesional que interpreto que complementa muy bien ese ejercicio docente es el pertenecer a diferentes sociedades profesionales, varias de ellas justamente relacionadas con la educación en ingeniería. De hecho, yo consideraría que mi negocio, por decirlo de esa manera, gira alrededor de la educación en ingeniería. Primero, algo justamente aquí de advertencia sobre esta charla. He sido, digamos, muy laxo con el uso de algunos términos entre español e inglés. Digamos que también en mis cursos, digamos, fomento el desarrollo de las competencias en una segunda lengua, y hay algunos términos que quizás estarán más familiarizados ustedes con ellos si los aplico justamente en su contexto en inglés. Les voy a compartir una experiencia y una postura personal, digamos, que yo considero basada en la experiencia de la práctica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en un escenario educativo, pues la idea es que siempre soportemos pues nuestras prácticas por datos, por mediciones, ¿sí? Por lo que llamo yo, por poner el termómetro justamente sobre qué es lo que está pasando en nuestra aula. En este escenario, lo que llevamos, digamos, parte del semestre anterior, o gran parte del semestre anterior y gran parte de lo que va en este semestre, pues quizás ese ha sido un tiempo muy corto para poder decirles, no, ya tengo un conjunto de datos que validan que validan esta práctica. No es en ese sentido realmente que quiero tener la charla con ustedes. Es realmente más un tema basado, como les digo, en la experiencia y en el instinto. Y una quizás de las motivaciones es justamente a que puedan apelar a su instinto docente. O sea, si bien es cierto este escenario pues, del aprendizaje remoto es quizás para algunos, como en mi caso, un tema reciente, pues yo sé que la gran mayoría de las personas que atienden a esta conferencia pues tendrán ya un bagaje justamente y un interés por la educación. Entonces, todo aquello que hemos aprendido a lo largo pues, de nuestra experiencia, pues seguirá siendo válido y justamente podemos hacer uso de ello. El salón de clase
por otra parte, siempre lo he considerado, digamos, un escenario de experimentación pedagógica. En algunas cosas saldrán bien y algunas otras no arrojarán quizás los resultados que esperábamos o no en la magnitud que esperábamos, ¿vale? Pero independiente de eso, yo creo que tenemos siempre un llamado a innovar la experiencia pedagógica que ofrecemos. En mi caso personal, yo me sentiría terriblemente mal, o en la práctica creo que no lo pudiera hacer, justamente tratar de replicar el mismo curso cada semestre. Eso, como ustedes bien lo saben, eso es prácticamente imposible. Los estudiantes cambian, puede que el horario cambie, un montón de factores en últimas que tienen una incidencia sobre lo que denomino yo el escenario pedagógico. Pero con esta advertencia, y como lo voy a tratar de desarrollar justamente en la presentación, parte pues de la motivación es que nos atrevamos todos a explorar otros escenarios, justamente, otras maneras pues de desarrollar nuestros cursos. ¿En qué contexto justamente se da sobre lo que les quiero hablar en el día de hoy? Yo tengo a mi cargo dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, que igual tiene una malla articulada con otros programas como Ingeniería Multimedia y como Ingeniería Electrónica, el primer año de cursos de programación, o sea, los 2 primeros semestres en relación justamente a la docencia con habilidades relacionadas pues con programar, ¿ya? Esto es una actividad realmente, o sea, es una actividad realmente desafiante tanto para nosotros como docentes, tanto de igual manera también retadora para el estudiante, tratando de hacer un símil. Aprender un lenguaje de programación puede ser tan complejo para cualquier persona como aprender a leer, a hablar y a pensar en un lenguaje distinto a la lengua materna. Poniendo, digamos, un ejemplo más claro, es como si fuéramos hispanoparlantes y ahora entonces tenemos que aprender a hablar inglés. Digamos que haciendo un símil, pues justamente hay un nivel de complejidad justamente quizás análogo en esos ejercicios. Y más aún porque cuando se está programando, cuando se está diseñando, cuando se está construyendo software, cuando se está modelando sistemas, pues entran en juego una serie de diferentes competencias cognitivas realmente de dominio muy elevado. Una de ellas justamente es la capacidad de abstracción, Poder, en un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes, cuando estamos, por ejemplo, diseñando algún concepto de base de datos, cuando estamos, por ejemplo, diseñando una clase que represente algún elemento del mundo real, o que cuando estamos diseñando una clase con un mecanismo de organización del software, en un ejemplo concreto, yo no puedo meter un carro dentro del computador, ¿ya? Pero sí puedo dentro del computador crear un modelo computacional, ¿sí? Un modelo de datos que me permita representar y lidiar, manejar la complejidad de ese concepto de lo que significa un carro, ¿sí? Entonces ese primer, en la mayoría pues, de los programas pues, de ingeniería, los cursos de programación casi siempre tienen lugar en los primeros semestres y resulta pues un choque para muchos de los estudiantes. Así algunos tengan un bagaje ya en temas de que vengan pues, de su colegio con algunas competencias de programación. Sobre todo porque en el enfoque ingenieril, digamos que la motivación no es solamente que el software funcione, sino que el software esté bien hecho desde la perspectiva del diseño basado en ingeniería, ¿sí? En ese orden de ideas, para uno de los lineamientos o una de las características
en las cuales yo me apoyé para replantear el curso en este escenario, digamos, yo lo escribiría como principalmente síncrono remoto, ¿sí? Digamos en su gran mayoría. No sería la mejor descripción que yo lo llamara virtual, porque no está apuntado, digamos, hacia esa transición. O sea, que quizás más es un escenario en el cual es síncrono, o sea, conservamos pues un espacio ajustado para nuestros encuentros. Y remoto, pues, porque ya como ustedes se lo imaginan, por temas de distanciamiento social y cada uno en sus casas, inclusive estos cursos, digamos que aunque parte de la base que son de laboratorios de programación, o sea, hay unos espacios pues asignados en la universidad pues para ello, pero digamos que no hay unas condiciones, digamos, bioseguras, bioconfiables pues para poder hacerlos, para poder mantener pues ese esquema presencial en el campus. Entonces, justamente como les digo, es el escenario en el cual se ha venido desarrollando, pues es el escenario síncrono remoto. Como les iba a contar, uno de los elementos que me permitió repensar el curso justamente no fue el tema de los contenidos. Ya al pensar en contenidos, en que les quiero contar, por ejemplo, del for, para hablar con ejemplos específicos de programación, de ciclos, de variables, obviamente se discuten de eso, pero nuestros cursos ya, para todos debe ser claro que no deben estar orientados a contenidos. Los contenidos no son el fin. Lo que resulta realmente el fin en el curso son los resultados de aprendizaje, o en inglés el término los student outcomes. En particular, estos dos cursos de primer año pues tienen como apuesta desarrollar en los estudiantes una capacidad para aplicar diseño de ingeniería. Y ese es uno justamente de los desafíos del curso, la complejidad, lo abstracto que resulta el diseño. Los estudiantes en cursos de programación quieren llegar siempre de primera mano al hacer, como quien dice, a la generación de código, a escribir ya código, y quizás probar más por una aproximación, de ensayo y error, que en algunos casos funciona, pero digamos, como les digo, no es el enfoque del curso. Entonces, justamente dentro de la noción del contexto del software, unas necesidades específicas es lo que se denomina justamente como requisitos, es aquello que guía la construcción del software, ¿vale? Y se orienta justamente hacia una aproximación metodológica que lleve a la construcción de una solución. Eso por una parte. Este resultado de aprendizaje, de hecho, es bastante ambicioso, pero en este primer curso, digamos que nos centramos en esta primera parte de la capacidad del resultado de aprendizaje, o sea, el que está, como que dicen, en negrita sostenida, y ya en el desarrollo justamente del resto de la malla curricular, pues habrán otros espacios para que los estudiantes puedan entender realmente todo lo que resta de este resultado de aprendizaje. Eso por una parte en lo que se considera como una capacidad, como un resultado de aprendizaje técnico o el mal llamado duro, ¿ya? Por otra parte también hay una competencia profesional, mal llamada blanda. Quizás a mí no me gusta mucho como esos términos entre duros y blandos, sobre todo por el concepto pues de blando, que quizás puede generar una noción de que eso no es tan importante, pero en la práctica los dos son supremamente importantes. Un ingeniero pudiese ser muy brillante, pero si no es una persona con la cual se pueda trabajar, pues va a tener problemas justamente en su ejercicio profesional. Entonces, el otro resultado de aprendizaje profesional que se inculca en el curso es la capacidad para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, cuyos miembros ejercen liderazgo, generan un ambiente colaborativo e incluyente, establecen objetivos, planean tareas y cumplen objetivos. Eso resulta ser muy propio justamente del desarrollo de los productos de software. Muy rara vez, o sea, no es el caso, no es la regla, se desarrolla software
de manera individual o se desarrolla software solo para uno. Yo diría que por definición siempre hay múltiples actores, en el sentido que hay un cliente, hay un usuario, hay un dueño de producto, hay todo un equipo justamente detrás de eso. Entonces el hacer explícito dentro del ejercicio del curso, dentro del escenario pedagógico, ese acoplamiento en equipos ha sido también otro, yo diría yo, de los drivers, de los objetivos pues, del curso. Eso en cuanto a las competencias y obviamente pues el elemento central pues, de este curso, pues como se imaginarán, es el software. Software entendido como datos, código fuente y documentación. El software entendido también como el producto de un proceso metodológico de diseño de ingeniería. Y en últimas, digamos, se aterriza en lo que nosotros denominamos, en lo que es justamente el lenguaje de programación. Y termina uno discutiendo justamente de diferentes paradigmas de programación. En este primer año, de hecho, se combinan dos paradigmas. Esa transición de un primer curso, digamos, de programaciones, llamámosla estructurada justamente a programación orientada a objetos, también implica un gran desafío para el estudiante y para el docente. Y esto, digamos, ha estado, digamos, ampliamente pues, documentado en la literatura. Hay muchas aproximaciones para abordar todos esos escenarios. Como les contaba con los colegas, siempre procuramos también realizar algunos ejercicios de investigación dentro de las aulas, ¿sí? Justamente para mejorar nuestra práctica docente. Eso en cuanto al contexto. En cuanto a la aproximación pedagógica, digamos, de esta experiencia que les quiero compartir, yo quisiera utilizar esa frase de parado sobre los hombros de gigantes. Ocurre muchas veces que nosotros, pues, como ingenieros, tratamos de emular justamente nuestros profesores. Tratamos de replicar aquellas buenas prácticas o tratamos inclusive de omitir algunas cosas que en nuestro juicio quizás no fueron tan apropiadas. En mi caso particular, me ha llamado mucho la atención justamente muchas de las ideas del doctor Freire, ese gran pedagogo brasileño latinoamericano, que tuvo un gran impacto, quizás en un ejercicio, en una primera discusión uno pudiera pensar que esas teorías, digamos, correspondían a un momento histórico y geográfico, por qué no decirlo, de Brasil o inclusive una época latinoamericana. Pero la verdad, yo entre más, lo último que podría hacer es declararme un experto justamente en las teorías del Dr. Freire, pero cada vez que conozco un poco más de su obra, más me gusta y más la encuentro vigente, pues justamente para nuestros tiempos. Bueno, muchas ideas pues para retomar sobre ese particular, pero una muy interesante reflexión justamente y que viene muy bien para esta charla de hoy es una afirmación del doctor Freire que dice que nadie educa a nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. ¿Y eso a qué viene o eso cómo se aplica? Finalmente yo lo interpreto, lo vivo, lo hago palpable justamente en el aula de clase, en el sentido en que tanto aprenden mis estudiantes de mí como yo aprendo de ellos, ¿sí? Puede que cosas distintas, obviamente, puede que ellos aprendan justamente sobre las nociones en términos de programación, de polimorfismo, herencia, relaciones de clase, encapsulación, una serie de terminología, digamos, propia pues, del curso. Pero yo también estoy aprendiendo de ellos cómo puedo yo fortalecer mi ejercicio docente, ¿sí? Una pregunta que yo siempre me hago es
¿cómo puedo explicar yo algo de una mejor manera? Y en ese sentido, justamente, como les contaba hace un rato, yo procuro que mis cursos siempre tengan algún cambio de un semestre a otro, pues algunas veces basado en el instinto, otras veces sí basado en ejercicios de comunicación dialógica sobre los estudiantes, donde ellos me cuentan los desafíos que han tenido. Retomando justamente sobre los lineamientos, las posturas, las preguntas a los cuales nos invitaba el doctor Freire, hay dos muy pertinentes justamente para nuestro ejercicio docente y también para esta época. Es cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y también cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. O sea, cómo nosotros vislumbramos la experiencia docente, ese encuentro con el estudiante, de generación de ideas, de motivación para las preguntas, en la cual nosotros esperamos que ellos entiendan cosas y que luego las estén en capacidad justamente de aplicarlas. ¿Okay? Una de las frases quizás más bellas y justamente el doctor Freire, para mi humilde concepto y como lo interpreto yo, es de que la educación es una obra de arte, ¿ya? Y en ese sentido yo la encuentro retadora, motivadora, siempre estar innovando, siempre, como les digo, no tener ese temor a explorar. Algunas veces yo siento que quizás hasta yo mismo me censuro y digo, no, hombre, no, esto quizás es too much, o sea, ya se me puede estar yendo la mano, pero bueno, igual siempre, como les digo, siempre procuro estar abierto para poner, como digo yo, poner el termómetro y que mis estudiantes me puedan decir qué está pasando, cómo me están entendiendo, cómo van justamente en su ruta educativa. Y ese concepto pues que acuñó pues el doctor Freire en esa época, el concepto de la educación bancaria, que no tiene nada que ver justamente con la educación financiera, nada de eso, palabras más, palabras menos, y como yo lo interpreto, es asumir justamente que la educación no es un único sentido, ¿sí? La educación no es un único sentido, no soy solo yo como docente que va a educar a los estudiantes. Porque les digo, es un proceso de toma y dame, debe ser siempre una ganancia mutua por parte de los estudiantes y por parte del docente. Y mi conclusión, que en realidad puede sonar muy agua tibia, o sea, puede ser sentido común si lo quiere ver, pero justamente el desafío está en cómo llevarlo a la práctica. Y es que se aprende más y de manera más profunda en un escenario más colaborativo y participativo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Curiosamente, yo identifico que este escenario de la pandemia, ¿sí? el de las clases síncronas remotas, me han permitido justamente, me han invitado, me han motivado, me han desafiado a tener unos espacios más colaborativos. ¿Ya? Utilizando pues la analogía de pensar por fuera de la caja, este pobre hombre aquí sentado puede ser justamente el profesor Cabezas, y la primera reflexión que yo me hago es que mi caja era mi salón de clase. Estos cursos, o sea, estas temáticas, como les digo, por ahí desde el 2004 más o menos, estoy trabajando en cursos de programación, desde el 2004. Y como les contaba, cada curso termina siendo una experiencia diferente. Pero palabras más, palabras menos, ya tenía algunos elementos estables, y entonces, digamos, en esas reglas me movía, ¿vale? Entonces, mi caja era justamente mi salón de clase y mi escenario presencial. Ahora mi caja justamente es este escenario remoto del cual les estoy hablando aquí, que ya el comedor parece justamente un set de televisión, y aquí hay una serie justamente de elementos distractores. Aquí todo pita cuando llega un correo, diferentes elementos, hay desafíos relacionados justamente con la falta de retroalimentación. Yo no puedo ver a mis estudiantes justamente, a veces
y a veces justamente verlos en clase y verles la cara, la expresión, me daba sentido justamente de si me estaban entendiendo o no. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, ¿hacia qué herramientas se ha movido mi curso? Mi curso se ha movido hacia el uso en cuanto a programación, de editores colaborativos en línea. En ese sentido, hay diferentes editores colaborativos, en los cuales son plataformas en los cuales están disponibles múltiples lenguajes de programación y las personas pueden codificar o escribir código fuente de manera simultánea y en tiempo real, o sea, interactuando pues todos entre sí. De manera específica, pues para el curso, estamos usando dos herramientas, una para la documentación y el diseño, Lucid Chart, y una para la codificación, Replit. En ella los estudiantes, digamos, en la clase, me pueden ver programar, yo les puedo pedir que programen tareas específicas y estamos, digamos, justamente colaborando en ese escenario pues, de la construcción de código. Pero eso en cuanto a las herramientas tecnológicas. El otro mensaje es que la buena pedagogía no ha muerto. Y en ese sentido, yo procuro en la clase tener, digamos, una transición entre estados que van de modo, lo que se denomina modo difuso, modo focalizado. O sea, tener momentos en los cuales los estudiantes van a estar concentrados en algo de manera particular y yo mismo generar unos espacios como de distracción, o sea, en los cuales relacionarlos a futuro. ¿Cómo funciona eso? En esencia, yo cada clase la inicio con un escenario que yo llamo calentamiento, rompiendo el hielo. Podemos hablar de temas justamente de actualidad, temas vigentes que en principio uno pensaría que no tienen nada que ver con la programación o con el curso, pero en la práctica sí lo terminan teniendo, y establecer, digamos, ese vínculo y esa relación nos permite, digamos, hacer una primera introducción al curso, ¿ya? Luego se combina lo que denomino a lo que es el modo focalizado, o sea, donde ya de manera específica se abordan unos pocos conceptos. En una clase, si yo logro transmitir más de 3 conceptos clave, yo diría que es mucho, unos pocos conceptos. Y eso está alternando justamente con unas mismas pausas, por decirlo así, unos modos difusos intermedios que yo mismo procuro introducir en la clase. Entonces, la clase está, digamos, durante su ejecución, mutando, digamos, entre esos dos estados. No pudiera decir que todos estamos al tiempo en ello, pero digamos que procuro justamente como alternar entre ellos dos. Y terminar la clase nuevamente con un modo difuso, hablar de temas justamente de lo que viene, explorar elementos de lo que sigue. ¿Por qué Programming Fundamental 2.0? Porque muchos de los elementos que ahora incorporé, espero llevarlos nuevamente cuando vuelva a la clase. No tengo datos todavía, pero digamos que pues siento que el escenario va bien. Estoy siempre abierto pues, al diálogo con los estudiantes. La idea es generar espacios colaborativos y participativos. No se trata solo de las herramientas, es muy importante justamente la aproximación pedagógica y no tener digamos, miedo a innovar. Y como les digo, estoy procurando justamente ahora tratar de vincular más a los estudiantes a la toma de decisiones dentro de cómo debe desarrollarse el curso. Muchas gracias, Flor. Qué pena, creo que me extendí un poco en el tiempo. Doy paso a las preguntas. Por favor, me excusas. Estamos cabal en el tiempo, no se preocupe. Tengo algunas preguntas para usted. Una es de Giovanni Utreras y pregunta, basado en su experiencia en la educación, ¿qué tipo de software tenemos para estudiantes con necesidades educativas especiales para el aprendizaje? Es una excelente pregunta y es una pregunta realmente retadora. Quizás haciendo alusión justamente a una de las frases que tenía en las conclusiones, que no existe una única solución, digamos, para cada escenario. No me atrevería a tratar de formular una receta general.
dependerá en muchos casos justamente de la condición específica a la cual se nos pone como reto. Ya, no es lo mismo quizás una dificultad auditiva que una dificultad visual, no es lo mismo quizás el grado de severidad ante ella. Hay unas, digamos, hay software específico quizás como que tratan mediante estímulos auditivos compensar problemas visuales, pero creo que me sentiría, digamos, quizás un poco irresponsable si dijera existe una única solución. No, habría que considerar en cada caso y también cada curso. O sea, no es lo mismo quizás para un curso de pintura que para un curso de mecánica de fluidos. O sea, habrá que estudiarlo, digamos, en cada escenario particular. Ok, muchas gracias, doctor. Beatriz Gras nos hace la consulta. ¿Considera que las emociones son importantes en los procesos de enseñanza de la programación? Sí, muy buena pregunta. Las emociones, no solo en la enseñanza de la programación o en el aprendizaje de la programación, las emociones son fundamentales en todo el proceso educativo. Y yo me atrevería a decir que no están solo del lado del estudiante, sino también están muchas veces, o somos nosotros mismos los docentes los que tenemos el poder o la responsabilidad de tratar de generar algún estado emocional o algún otro estado emocional. Digamos haciendo una analogía con lo del modo difuso y modo focalizado, digamos que yo, sin querer llevarlo al plano de las emociones, que en ese tema pues hay unos expertos muy interesantes, ese modo difuso inicial hace alusión justamente como a un aprestamiento para la clase. ¿Sí? No, los estudiantes ahora saltan de un Zoom a otro Zoom. O sea, literalmente, antes en el campus por lo menos caminaban de un salón a otro y ese ejercicio físico despejaba su mente. Ahora no, ahora tienen que hacer un par de clics. Entonces sí, realmente el tema de las emociones es muy importante, no solo en el contexto de programación, y la invitación o la reflexión que yo hago es ¿cómo puedo yo como docente tratar de usarlas a favor del curso? Pregunta Luis Carlos Andrade. Según su experiencia, ¿considera que casi toda carrera no humanística debería tener cursos de programación completos? Qué buena pregunta. Yo diría que sí. De hecho, justamente en ese sentido hay múltiples iniciativas como la hora del código. Yo diría inclusive un poco más allá, que no solo aspectos de programación, sino también no solo aspectos de programación, sino también de ciencias naturales en términos generales. Pero sí, las capacidades, volviendo pues de manera un poco más focalizada a la pregunta, las capacidades pues de programación serán útiles en todas las profesiones, desde el arquitecto, hasta el abogado, hasta el comunicador social y hasta inclusive, digamos, en matemáticas, o sea, en muchos campos justamente de ejercicio profesional, todas las habilidades relacionadas con la programación, que de uno u otro modo, digamos, apuntan a una estructuración del pensamiento, van a ser provechosas. Okay. Y una última pregunta de Elizabeth Ramírez. Ella nos dice, según lo que usted explica, ¿cómo se procederá con alumnos que no cuentan con la tecnología para poderlos nivelar en este nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es una muy buena pregunta. Justamente escuchando una pregunta similar que le hicieron al doctor Oscar, él resaltaba pues un buen punto. En esencia, habría que hablar es como de niveles de acceso tecnológico. Yo diría quizás un poco más, y es que este escenario de pandemia ha
ha puesto sobre la mesa muchas realidades. Pero dicho, con pandemia o sin pandemia, la educación, lo que llamamos de educación rural, tenía y sigue teniendo unos desafíos quizás diferentes a los que tienen hoy nuestros estudiantes, ¿ya? Nuestros estudiantes que llamémoslos como de un casco urbano. Pero igual todavía yo identifico que algunos de ellos, a pesar de ser nativos digitales, hay competencias tecnológicas que se deben desarrollar. Entonces yo diría que quizás me estoy saliendo un poco por la tangente con relación a la pregunta, no asumamos justamente que nuestros estudiantes, a pesar de ser nativos digitales, van a tener unas competencias de uso y aprovechamiento tecnológico que nosotros nos imaginamos. O sea, hagamos explícito todas esas competencias que van a tener justamente un juego sobre ello. Por ejemplo, inclusive algunas veces en mi curso, yo procuro que los estudiantes, digamos, fortalezcan la capacidad de escribir, o sea, usando el teclado, sin mirar el teclado. Es algo en un ejercicio justamente como de conexión motora. Entonces yo diría y quizás retomo y me apoyo un poco en la pregunta, en la respuesta que da el doctor Oscar, habrá que tratar de aprovechar justamente aquellos niveles de acceso tecnológico a los que se tenga acceso, y sobre ellos definir un camino de aprendizaje específico. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Iván, por su participación. Le agradecemos su tiempo y los aportes. Que tenga usted muy feliz tarde. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, hemos llegado al final de las conferencias del día de hoy. En el chat a ustedes les están compartiendo diferentes enlaces. Si ustedes están interesados o necesitan información de algún programa virtual que nosotros en Instituto von Neumann de Universidad Galileo impartimos, ustedes pues pueden ingresar al stand, que es un enlace a Zoom, que hay una persona que los apoya con la información. Está nuestro patrocinador Class Central y Proctorizer también. Si ya respondieron la encuesta de satisfacción, lo tienen que hacer solamente una vez. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y pues bueno, mañana a las 8:30 iniciamos con la segunda jornada de conferencias. Que tengan ustedes muy feliz tarde o noche. Hasta pronto.